music. Solo he llegado a saber que no hay que atribuir al mal lo que puede ser estupidez. Estoy intentando entender cómo funciona el mundo y me asusta llegar a saber que solo contamos con nosotros mismos. Estoy intentando. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh. Escribo frases tristes, frases que me determinan, frases largas, cortas y otras que al cantar me animan. Frunzo el ceño y siento el miedo en el intento de ser yo. Un barco a la deriva rumbo hacia un mundo mejor cuando las cosas aparentan ser mejor de lo que son. En un compás libre siento el viento del color de la razón. Soy carne de cañón, un preso entre barrotes, siento el peso entre los cortes. Soy vulnerable, así lo pienso y digo esto porque lloro entre los folios de un cuaderno en este invierno que me mata y me delata entre tu piel. Las cosas han cambiado y nunca entenderé el porqué. Regala una sonrisa a mi mirada, regálale un recuerdo en forma de caricia con pocas palabras. Un cuaderno nuevo sin las páginas manchadas, sin lágrimas caídas, sin la sangre derramada. Regala una sonrisa a mi mirada, regálale un recuerdo en forma de caricia con pocas palabras. Un cuaderno nuevo sin las páginas manchadas, sin lágrimas caídas, sin la sangre derramada. Hemos reído, hemos llorado, hemos sentido, hemos vivido y revivido en el intento buscando un final feliz. Hemos luchado, hemos cumplido. Estamos ready. Va. Las gemelas a punto de partir con una pena que me quema. Nunca entenderá el poema si no escuchas los latidos del latir de tu existir. Escucha el viento, sin lamentos, ahora es momento de cambiar. Regala una sonrisa a mi mirada, volvamos a empezar como La gorra. no dejes que las sombras vengan sobre nuestro tiempo es condición. Partamos juntos en el barco hacia un lugar mejor. Luchemos juntos contra el muro de la gran lamentación. Seamos dos, los pétalos de rosa. Seamos la ceniza de aquella piedra preciosa. Los dos protagonistas de una historia tan hermosa. Regálame ahora, mírame y convénceme. Regala una sonrisa a mi mirada. Regálale un recuerdo en forma de caricia con pocas palabras. Un cuaderno nuevo sin las páginas manchadas, sin lágrimas caídas, sin la sangre derramada. Regala una sonrisa a mi mirada. Regálale un recuerdo en forma de caricia con Así sí. pocas palabras. Un cuaderno nuevo sin las páginas manchadas, sin lágrimas caídas, sin la sangre derramada. Vamos al lío. Vale. Gallego. Hola. Hola, Gallego, necesito el yugular para sacar las pipas. Puedes cogerlas tú, ven. No tengo llave. Sí, ¿cómo no? No puedo ir. A ver, ven. Sin lágrimas caídas, sin la sangre derramada. Regala una sonrisa a mi mirada. Regálale un recuerdo en forma de caricia con pocas palabras. Un cuaderno nuevo. Aquí no puedes sacarlo. Sin lágrimas caídas, sin la sangre derramada. Y no están en el yugular, están en el otro, en el 4x4. Ah, pues yo me tiene el yugular ayer, ¿eh? Ya saqué yo todo al final, antes de irme a dormir. ¿No puedes sacarlo? A sacarlo sí, pero no tengo... Mira. Ah, vale. Vale, ese no, en el otro. En el 4x4. ¿Yoga? Sí. Este es. Escucha, ¿has visto la matrícula? Ma gallega no puede ser. Mima. 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 Bueno, sí. Qué bueno. No me había fijado, la verdad. Coge ahí lo que necesites, no sé cuántas hacen falta. Mira, vamos a llevarle a Ciro. Somos 5, ¿no? Pues coge 5. A Ciro. 5, ¿por qué? ¿Quiénes somos? Vale, voy a dejarlas ahí, pues. Ziggy, Ah, sí, yo, Manuel, Martina. No, están en Ciro. persecución ellos. Ah, vale. Entonces no, Claro. somos 3 solos. Cojo 3, Domi 4. Yo, what's up? Vale.
Vale. Ciro, toma. Uy. No hablo inglés, tío. No sé qué me dices. How is streaming going? No sé. Sorry. Vale. Dígame, caballero. Vamos los tres entonces. No los tiene balas, tres ¿eh? y- No, No, 130 no, me cago en la puta. no le des las pipas en la mano nunca, en el almacén. Pues nada, perdimos. Sí. Cógete balas. Hermano, no tiene sentido, tío. Ya. Se buguean cuando los pasan de mano a mano, tío. Bien, Cidnas, bien. ¿Por qué están aquí las regaderas? Pues alguien que fue a plantar y no sabían dónde dejarlas. Ah, mira, hay muelles. Luego iremos a por más. Vale, te las dejo ahí. É nice saludar primeiro me digan XD. Ya te digo, ¿eh? Llevamos un coche, no suficiente, somos Sí, sí, cuatro. sí, sí. Más no, ¿para qué? ¿Vendas hay? No. Luego iré a comprar. ¿Qué hubiera sido? Ese es Domi. Si es Domi, me va a tocar la lotería. Mierda. Parece. ¿Cómo se alegra la jefa de verte, eh? ¿Qué? Déjame tú, déjame. 14K, algo así. ¿Qué es lo que es? Dale, dale. En el... Escucha que me quería cobrar una pasta porque me decía que era el RS se llama, ¿no? Sí. Sí. Y yo Oye, no. faltan 120.000 pavos, ¿no? Pues vale, pregunta. Yo allí di 20.000 para plantar a gente. pero- Yo cogí 15 para el tuneo, para plantar también cogimos 15 y ya está, ¿Qué pasa, Churumbel? y no más. Yo cogí 10. Para ir a plantar ayer también. Gracias por el follow, tío. ¿Cuánto hay? Faltan otros 60k. Yo no cogí nada más que eso, ya te digo. No, yo tampoco, yo ayer no Hay estuve... 130.000 de 250 y pico mil que tenía que haber. Claro. Lo que está más rula, pues no lo sé. Voy a quitarle a todo el La mundo el verdad. permiso caja fuerte, no va por culo. ¿Quién lo tiene? Los OG, ¿no? Te Yo no tengo. lo va a tomar por culo. ¿Tú también lo tienes? No, yo no tengo. Ah. Pues a saber. Ok. Lo he quitado ya. Pues funky. A tomar por culo. Listo. Vale, pues ya estaría. Sí, cógete una pija. Sí, hay dos balsas. Puedes preguntar, sí, claro. Ah, vale. Sin problema. Sí, hace falta vendas, tengo que ir a comprar. De chalecos también, hay que sobornar a un policía. ¿Ya de no hay eso para que lo vea. chalecos? 11 nada más. Hay que comprar chalecos a los chinos. Vale, el coche lo tenemos. Gallego. ¿Qué coche? Coche de plantas. Sí, imagino que habrá. El Granger está lleno, el Easy también. Vente si quieres, bro. Y tiene que haber más por ahí llenos, ¿eh? No puedo tardar más de una hora, No, vamos a tardar Que va, más. que va. Mira, vamos a ver. Vaciar el maletero de este, venga. Muévelo. Muévelo, muévelo. Que voy a sacar otro, bro. Espera. Están ahí en el maletero. Te lo doy. Si quieres promo, te lo doy. Yo lo que quiero es un café, bro. Si me das un Venga. café. Vaciar.
¿Ya está, no? ¿O no? No creo. Ah, no. Llénense los bolsillos. Mari, muchísimas gracias por el follow. Bienvenida. ¿Puedes con todo? Puedo con todo. ¿Has visto ese meme? No. Puedo con todo. Pues creo que faltan... Nah, ahí quedan unas pocas y a mí no me entran. Vale. Ya los cojo yo. 7 creo que quedan. Vale. Y no se misionea porque antes se bebotea. Eso dijeron los gangsters. ¿En serio? No jodas, hermano. Madre mía, qué mal está el panorama. Un panorama, si tú supieras. Hostia. Vale, pillar de ahí del maletero. Deme, Los que no tengan. voy. Yo estoy llena ya. ¿Qué hacemos? ¿Entramos todos o qué? Domi, coge esto. Dime. ¿Esta qué? ¿Que coja esta qué? Hay que cargarse aquí, hay que cargarse todos. ¿Pero que coja el qué? ¿El maletero, las plantas? O sea, las plantas del maletero. Ah, coño. Bueno, envíamelo y lo echo un ojo. Es que ahora mismo tengo la agenda bastante apretada, la verdad. La semana que viene tengo un evento de Minecraft. Y para el mes que viene voy a entrar en un servidor de roleplay de magia. Y después tengo un evento a finales de octubre de Rust. Ya te digo, tengo la agenda, pero full. Entonces no sé, envíamelo y le echo un ojo. Y además es bueno, digamos que también tengo el... Ahora mismo tengo la banda esta aquí que... Tengo una de trabajo aquí que se te vuelve loco. Vale, tenéis los bolsillos llenos todos, vamos. Yo estoy en persecución. Nada, tú tranquilo, digo los que están aquí. Pero bueno, le echo un ojo, tú envíame por susurro. No, a tope. Entre eso y mi trabajo de la vida real, no me queda tiempo para nada, tío. Pero le puedo echar un ojo igualmente, ¿eh? ¿Estamos? Necesitamos 2 coches. ¿Vamos en este y en ese? O no sé, como queráis. Pero ese coche, ¿este coche de quién es? Agarré una matrícula que había ahí y la puse. Ah, pero entonces quieres llevarte este coche, ¿sabes? Ábrelo. Dale, vamos. ¿Para qué? No vacíes ahí. ¿Cómo? No vacíes, lo llevamos encima. ¿Para qué vas a vaciarlo? Ah, coño, mala mía. Vámonos. ¿Flaco? Vamos sin bombas, pero bueno. ¿Dónde está el flaco? No, tengo 6. ¡Ay, ay! Pero- Darme 200 pavos a Bizum, porfa. Madre mía. Brother. ¿Dónde ibas? Espérate, te lo reparo. No te preocupes. Da igual. Bájate un momentito, bueno, te lo reparo. Dale. ¿Salimos o qué? Esperar al flaco. No sé dónde está, la verdad. ¿Qué fue? ¿A comprar vendas o qué? Ahí estoy atrás. Ah, está ahí. Estamos. Ah, Vanilla. Garaje Vanilla. ¡Suba uno, no, mierda! Dale, sube. No subí. No, se le cayó la puerta. Esta vaina. No te preocupes.
Vaya mecánico. Vámonos, vámonos ya. Igual que se le caiga la puerta, a ver sin puerta, coño. Me caigo en el camerino. Sí, tienes que poner Beduel y el nombre. Deja de darle a la radio, Ron. Uy, no, pero si no fui yo. Dale, dale. El Ron siempre tiene la culpa. No, pues lo visto sí. No bulto. ¿Dónde estáis? Vamos allá, hoy sí. La Hoy sí. gasolinera Vanilla. Doble plomo, sexo y destrucción. Y al patrullarse casi me cago encima, ¿eh? Vamos a terminar dándonos por uno con... Coño, ¿y qué dije? Pues tú Vamos sabes. a terminar dándonos plomo con la policía porque las otras gangas ninguna quiere. Pero cuando digáis, vamos. Vámonos. ¿Qué pasa, puto yolo? Tú no vengas, ¿eh? Ta, ta, tu, ta. Tu, ta, ta, tu, ta. Oh, no. ¿Estáis viendo? Que lo que es lo mío. No estamos yendo, estamos... Sí, estamos yendo. ¿Pero no habéis salido o qué? Loco, ¿por qué hay tanta neblina, Sí, loco? estamos yendo. Soy yo, está todo más oscuro que el flaco. Está más oscuro que tu garnate. Es que no me jodas que Degolas ha muerto. No, No, no me no. jodas, cabrón. Se carga un carnate cerete, bro, Descúbrelo. Por ahí. Sí, dilo, sí. Le pinchó la rueda. Sí. ¿Se la pincho? No, coño. Ah, entonces ¿para qué me dice que sí? Blow in the country. Toma tapa, toma tapa, toma tapa, toma tapa. Ta, ta. Ojalá y haya gente, loco. Y la fusilamos en alta, Qué ganas tiene de pegarse de hostias, colega. No bulto. Te contó, poderío.
Vale, abre el baúl, abre el baúl. Vamos a estar libres todos. No hay nadie. Huelga. No me lo esperaba, chicos, no me lo esperaba. Oh my god. This is a huelga. Comencemos. Ahí vamos. Vamos, chavales. Al trencito. Chumbear, a chumbear. ¿Llevas No plan? me jodas, Opa. tío, Dégolas, cabrón. Claro. No te jodo, no. Night. Tonight. Oh, shit. Sí, sí. No la mufe, no la mufe. Me pongo hasta a bailar aquí, no va a venir nadie. A estas horas menos, yo creo. ¿Pero tú qué? Bueno, nunca se sabe. Cuando menos te lo esperes. No, no, no va a venir nadie, confía en mí. No sé yo. Ahora no cae la SWAT para acá adentro, ¿sabes? Coño, me asustó la maldita vaca el diablo. La vaca me asustó y No, aún no, Yolo. no tengo los elementos necesarios. Ah, ya, ya. Aún no. Díselo. I just die in your arms tonight. Madre mía, el doble, colega. Una pregunta. Dime, dime. ¿Qué pasa? ¿La policía me lo confiscan y tengo que pagar para que me lo devuelvan o cómo es la cosa? ¿El qué? ¿El que- vehículo? A mí ya me lo confiscaron unas 10 veces. 2000 pavos, creo. Yo creo que sí, algo 1000, así. 1000. Sí. Y según lo que Si me sea, meter a una joyería con mi auto y Sí. me agarran. 1000. El Pues tema eso es te que. lo quitan. Sí. El tema es. Depende de cómo sea. Te pueden hasta llegar a multar por el delito que haya Además, hecho el coche. ¿Qué? A los Rosas llevaron su auto Sí. y les fueron 3 helicópteros. Ah, la mierda. Sí, porque no quieren que vayamos con autos propios. Ok, ok. No tiene mucho sentido. Tuyo pero- el DT o no. Eso digo yo. ¿Cómo ellos saben que tuyo o no? Si tú le cambias la placa. Exacto. Claro. Rarito. Gente, por eso. Y 3 helis es demasiado, la verdad. Anda a perder 3 L. Demasiado nada más, dice. Se pasaron un poco. Eso es porque le tienen manía. ¿Eh? Eso seguro que es porque le tienen manía al gordo. Manía a nosotros. Pues con nosotros no se meten, últimamente. Estamos más tranquilos que Dios. Diablo, una tipa que me estoy haciendo, pero que tiene. Que tiene novio. Oh my god. Tiene novio, pero está mal con él, tú sabes. Sois todos iguales. ¿Qué dice Gallego? No la conoce. Que sois todos iguales. Gallego? Que sois todos iguales. Dijo un pacto. ¿Qué dijo? Todas iguales. No lo escucho. Que sois todos iguales. ¿Todos o todas? Todos y todas. Sí, claro. Y tú eres la excepción. Eres el rey. Pues del claro. mundo. Yo solo quiero hierba. Pues yo no Mi soy vida. fiel Gallego. Pues eres Como parte no de me las. metas en esa. Eres parte de la excepción entonces. Ah, vale. Claro que sí, el A gallego ver. está en grave peligro. No, 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 no. Corre a salvarlo.
ella tiene su novio, pero Corre, corre. no es porque ella quiera estar con él, es porque está obligada, le llega. ¿Cómo va? ¿Cómo? Los papás, Ah, No me Bueno, jodas, sácala, tío, Diego, las cabrón. eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Tú crees que yo le voy a tirar a una tipa que le quiera hacer diferencia a su novio porque sí? No. Tengo 200 gramos encima. ¿Quién tiene? 200 clics que tengo que hacer. Yo qué sé, que Madre mía. a mí que me importa la opinión que tenga. Estará obligada. No es normal eso. Es que no, Oye, sí, vas a estar no tiene que ser por religión, puede ser también porque los papás, tú sabes cómo son los papás, porque ajá. Te dicen, no, digo, porque te da detallito, mi mamá cueva, a mí que me importa que dé detallito y vaina. No le pasa, y quiere estar con otra gente, sea conmigo en este caso. Déjale en paz, Pero es la dominicana que me dijiste. no. Son vainas del más allá, tú sabes, que no se No. cuentan. Ah. Ok. Te das 50, otra vez de hijo, y con otra te acuestas. Cuesta que mucho te sientes solito y me extraña. Mi nombre Esto es una locura. Mamá. la cama. Dime quién te va a creer. La nena no ¿Estáis embolsando ya? quiere buscarme, De semana. a ver si la vuelve a ver. ¿Estáis embolsando ya? Sí, Hace rato. ¿Cuántos gramos tenéis de María Hierba seca? 1315. yo hice 1500. Yo, no jodan. Yo voy casi por 3000. Ah, de chico. Yo tengo 2000, así que de chill. Es que yo cogí todo lo que había en un baúl, yo dije, cojo todo. Y nadie me respondió. Lo Sí, cogí. sí, claro. Yo también cogí todo, por eso te digo. Lo que pasa es que a veces da un poco más o un poco menos, depende de quién lo haya plantado, de cómo lo haya plantado. Ah, sí. Claro, de lo sanas que estén las plantas cuando las cosechas, ¿sabes? Bueno, entonces Toma, la me de no. toca. ¿Por qué será? ¿Por qué cena? Sí, ¿Por qué será que te habrá dado tan poco? ayer me dijeron que hubo unos cosechadores expertos por ahí plantando. Claro, y Exacto. después se irán de vacaciones Sí, a eso Marte mismo. juntos. ¿El que quiere? Si quieres un buen negocio, yo voy a plantar gallego. Bueno, muy. Yo cuando queráis os enseño. Cuando queráis os enseño. Planta. ¿Qué? ¿Eso no te he dicho? Digo que cuando queráis que os enseño, que os doy unas clases. Que va, yo no vuelvo. Lo que pasa es que esta estaba full y se le olvidó echarle fertilizante. Claro. Y tú regabas 4 veces la planta. Porque tú me decías, échale más agua, estaba y yo iba allá a echarle más agua. Ajá. ¿Cómo cancelada? Oh. Hola, Trosca. Ahogaron la pobre planta, boludo. Madre mía. Así es. El mítico ejemplo de lo hago mal, para si no me mandan a hacerlo otra vez. No, No, que no voy a volver. Lo peor es que yo tenía ganas de hacerlo bien, ¿verdad? Ah, no pasa nada. ¿Cómo estamos, Trosca? Demasiado tiempo, ¿no? No, ¿Eh? ¿qué va? Son imaginaciones tuyas. Si acabamos de llegar. Además, cuanto más tiempo estemos aquí, pues más probabilidades hay de que haya alguien a traernos más hierba. Muy mal. No arreglaste el horario. Yo ya no lo tengo que arreglar, al final no trabajo de mañana. Al final trabajo de tarde, toda la semana. Menos hoy y mañana, obvio.
Diablo, loco, creo que la cagué durísimo. No, me quedo callado. ¿Qué liaste ya? No. Huevo, Link. Si no te acuestas hoy a las 2, en Palmas. ¿Tienen comida? Bueno, está bien. Yo tengo comida, sí. Necesito. I need. Un buen salami bien fresco. Toma, anda. Ahí tienes. Loco, no me llevo 16 de 2040. ¿Qué dices? Te lo juro. Nada, esto es de chill. Bueno, sí. ¿Cuándo nos vamos? No terminemos. ¿Cuánto tiempo toma esto, muchachos? 40 minutos. Depende de lo ágil que estés con las manos. Estaría bacano irnos ya. Sí, claro. ¿Y para qué necesitamos tanto dinero, muchachos? Bueno, yo para ahorrar e irme del barrio y abandonaros, la verdad. Claro. Ustedes eso tienen cuarto, pero yo tengo 2000 que me diste ayer. Bacano. No, bacano no. ¿Cómo que bacano? 2000 pavos de loco, ¿no? New York City. You are now rapping Es una locura. with 50 Cent. You gotta love it. Don't you That's a song, but it's 45. You try me. ¿Cómo cancelado? Así empaquetaba. Ok. Bueno, ya voy por la mitad. Me faltan 320. Ah, vale, ahora repartimos. Van rápido. Ahí está yo. Termino y yo, che. Sí. Mamá. Esta gente no quiere que la ganga progrese. Temazo.
Tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan. Me levanté una mañana entre las flores en aquella montaña y pensando que sería de mí. Tantas cosas por vivir, tanto por descubrir. Yo presiento que todo se lo lleva el viento. No pertenezco a nada. Ser yo mismo es lo que quiero a mi ritmo y junto a mi manada. Me cansé de seguirte, ya me cansé de soñarte, ya me cansé. Madre mía, Cindas, esto es una locura, ¿eh? Dame 2000. Te ayudo. No sé, 200 o lo que quieras. O 500, dame 500. Pásame 500 a mí también. Tienes 500 tú también, Calle. Yo tengo. Yo tengo. 90, hijo de ¿Qué? puta. Ah, no, pasa 500 para acá. Pasa 500. Bueno, Voy. ya decía yo que me estaba faltando algo, bro, pero si te pasé 500, yo no entiendo. No can sufrir. ¿Cómo vais, culeros? Quanto se supone que vais a sacar diário? Bueno, queda un poquito. El Fari no trabaja, Troska. Aicha, el Fari no nos trabaja. Yo- Sería increíble que ahora no llegue entre convoy ahí. La lotería antes, que yo creo que es más probable que te salga la lotería que venga. La real. Real. Si es que en verdad los únicos que caen yo creo que son los chinos y no podemos con ellos. ¿Qué chino ni qué chino? ¿Tú has visto algún chino alguna vez aquí? Unos pussy, los chinos también. Los chinos nos han quitado 3000 de marihuana. ¿Eh? ¿Cuándo? Vamos a tener conflicto con ellos. ¿Cuándo? Venían siempre aquí y nos caían. ¿Es verdad? Vale, Cindas. Voy a cambiar-me de PC agora, vuelvo. No sé. Ah, Entonces, por eso nada, fue porque lo ya que no tú podemos. dijiste. Sí, entre otras cosas. Sí, que como que ven Ujú. los chistositos. Yo agarro un chino de eso, yo que no hago nada de eso, no sabes tú. Lo exploto. Así es. Así que yo tengo uno ahí fichado, uno que anda un carrito así como naranja, que es como un penumbra, creo. Sí, sé cuál es. Lo tengo fichado, ese mamañema, deja que yo lo agarre. ¿Ese que te hizo? ¿Cómo? ¿Te hizo algo? ¿Eh? Se quedó sin palabras. Ah, coño, perdón. Jodiendo todo el Me día dejó está el mudo. chino. No, digo, jodiendo todo el día el chino. Es que yo me endrogo como ya está. No, Es anoche que estaban ya, en pero- industria. Yo eso sí que no lo entiendo, la verdad. ¿Y qué hacen en industria? Pues levantaron a una de las nuestras. La querían robar. ¿Es verdad? Sí. Vamos a ver qué lo que es, loco, vamos a ver qué lo que es, porque ajá, vamos a ver si vamos a buscar problemas, vamos a decirle a esa gente para allá que nos deje. No, es que no pueden hacer eso, no sé. Por eso mismo Aburre tengo más. ganas, tengo ganas. De matarlo a todito, Ya solo quedan 50 clics. Vamos, chavales. No más, ¿no? O te mato por aquí. Sí, José. No sé. Hay 4 más.
Vamos. Ah, y los petas sí son igual, ¿no? Venga, anda, jodienda, tío. ¿Cómo les convenía que fuera la María? ¿El qué? Que los petas se siguen haciendo igual. Sí. ¿Cómo que los petas? Yo haría Sí, que sí. los petas se hicieran ya así está. y la María como siempre, loco. A lo que le conviene, compadre, a lo que le conviene. Es una liada, Fu. Terminé. No es que se tarde más, pero es que... Pero ¿cómo Falta carajo? Compadre, yo tengo que esperar y todo. Tengo que esperar y todo. Esperar a que. O sea, esperar, o sea, tengo que hacer, tú sabes, la maniobra y todo. O sea, no sé cómo lo hace tan rápido. No, o sea, terminás de hacer lo que hiciste y de una te pones a... Claro. Ya es lo que hago todo el rato, entonces no entiendo cómo carajo. ¿Cuántas bolsas hiciste al final? Hice como 2000 y tanto. No, No, pero... tengo 215. Ah, Sí. yo tengo 86 nada más. Creo, ¿Le creo que falta se algo? mató Flaco. ¡Ah! ¿Te mataste, Flaco? Me tiraron un bazooka. Quedan 10. ¡Ah! ¿Dónde está? Ah, dice. Oye, ¿tú entiendes cómo carajo este tigre se hizo tanta bolsa? ¡La tan ayuda, rápido? Marita! Hay que darle. ¿Dónde está Flaco? ¿Eh? Hay que darle. Lo que yo no entiendo, loco. Yo llevo 200 bolsas, Yo no entiendo. Casi 300 voy a hacer. No lleva más tiempo, lo que Ya pasa es que entendí son... cómo es, ya entendí cómo- Claro. Hay que esperar a que se llene el círculo y hacer la siguiente. ¿Cuánto le Estoy bien, crazy. ¿Cuántos te quedan? 100 exacta. Vale, ya está terminando. Bum, 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 bum. Vámonos, vámonos. Llevo un paquete. La madre que os parió. Me pegó un plomazo. Buen sensor de aparcamiento que tienes. La cámara que le instala al carro. Sí. Ajá, pillate una rueda ahí de un pronto. Y panini. Don chiquillo, mini, vamos a pegar un plomazo ahí. Pum y pum. ¿Qué hace? Bulto. ¿Qué hace, Candy loco? paso acá. Disparando Regala, plomazo. regala el punto de María. No sabes tú. Una vez diciendo Luna, lo sabes, ¿no? Me van a hacer loco aquí, yo, bro. Me lo van a revisar. ¡Ay!
Deja ahí en la guantera la hierba. ¡Ey! ¡No bulto! Dale. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No lo cojo! Díselo. Terer, teren, terer, teren, terer, teren. Dice. Ahora con mambo lo que estoy tocando. Oye, mambo, que te están ellos. Porque suavecito, pa' que no apretemos, pero suavecito. Hace mucho rato que me estoy mirando. Tu baile bonito, movimiento me está conquistando. Oye, mami, que la vuelta hizo. Oye, el mambo que de mí te hizo. Pero que apretemos, pero suavecito. Pa' que no apretemos, pero suavecito. ¡Mentira! Terer, 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 terer. ¡No bulto! Primo de procesar. ¿Cómo va bailando? Para un rinconcito, mami, ahorita ya nos vamos. Oye el mambo que lo está bonito. Oye el mambo que de misterito. Pa' que no gotemos, porque suavecito. Pa' que no apretemos, mami, pero suavecito. Tito tema, por eso te toco, mami, brico con mambo. El mambo para el sapo hizo. Oye el mambo que hizo. Pa' que no apretemos, pero suavecito. ¡Esto no frena! Pa' que no apretemos, pero suavecito. Aquí no, aquí cabe uno más, ven. Pues aquí cabe. Pincha, cállate la boca. Fuck you. Pen, pen, pen. Peren, pen, 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 peren, teren, 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 teren. Peren, teren, teren, teren. Oye el mambo. Dejo la pipa en el almacén, ¿no? Sí, déjala ahí en el almacén. Cortate, cortate, cortate. Mambo, yo te estoy tocando. Eres tan venimos, no están regando. Oye el mambo que de Vitorito. Madre mía. Sabor a sal, ¿sabes? Sabor a agua, ¿no? ¿Tienes tú la hierba del otro coche? La mía sí, 188. He metido No, ahí. no. A ver si ¿No la puedo juntasteis? abrir el contenedor ese de para ¿La qué? sacar la ganzúa y el muelle. ¿No la qué? Si no la sumaste, no sabes cuánto tenemos en total. 188, Siro 400 y lo vuestro. Siro, ¿cuánto llevabas tú de bolsas? 200 y pues 200. tantas, poquitas nomás, como 20 por ahí. Yo 188. Vale, 400 entre tú y él. 700 en total, si quieres anotarlo. Vale. Hablo como me gocé ese perico con mambo, no bulto. Que no apretemos, pero suavecito. Oye, mami, nada ni madre que mía. hizo. ¿Las pipas las guardamos? No, vamos a ir allá a tirotear a los BSK, tú sabes. A los chinos también. Claro. Claro. Güey, y el chino es nosotros, yo nunca lo he vuelto a ver. Se murió. ¿Es verdad? Claro. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Creo que está en una cuneta tirado. Ah, lo mataron. Puede ser. ¿Dónde la apunto? ¿En armario o qué? Sí, ¿De mismo. gallego? Sí, mismo. En plantación, en plantación. No, en plantación no, en No, armario, sí, plantación claro. no. Pues Que es un no ingreso. hay apartamento, o sea, apartado para... Es un ingreso en el armario. Bueno, sí. ¿Cuánto hay? 9.50. Puro
duro, duro. Para los demás no tenemos, ¿vale? Obvio. Cortate, pelotudo, cortate. A ver. Cortate. Ay, coño. Vamos, bulto. Ojo. Vaya dos. Listo. Vale. Pues yo me voy a ir Dame a... a interna, porfa. Pero. ¿Cómo? ¿No vamos a ir a procesar de nuevo o sí? ¿El qué? Dime, no te escucho. ¿Sí vamos a procesar de nuevo o no? Oh. Sí, la verdad. Yo que vayan otros, ¿eh? Vale, por mí me sirve. Yo voy a mandar a otros luego. ¿Qué me dijiste, Reina? Perdón que no te escuché. Que Que mires no, la enséñame interna. ya, bro. No seas así. Hermano, ¿en serio ¿Qué? no sabes? Que no. Sí, el único Repetime, tigre que perdón. pelea, que vos seas, hermano. Es que con Mira el la mismo... web interna. Con el Ah, Big ¿qué- boceaba, qué hermano, pasa? me echaba los sparring. Sí, el Vicky te mete uno y te deja tirar el tendido, güey. Güey, dame un chin de agua acá. Dame un ¿Qué? chin de venta tú también, loco, porque ajá. Toma las que tengo. Que estamos pobres de venda, muchachones, no puede ser esto, Ahorita vienen, nos tirotean en el barrio y ahí vos. Pues yo igual me voy a plantar ahora de Chile. Así, tranquilamente. Vale, aquí hay regaderas. No sé por qué, pero esto me lo voy a quitar de aquí. Sí. Yo por lo menos. Y hay unos cuantos que también. De hecho, hoy plantaron guay. Hoy por la tarde plantaron guay. Y ayer. Es simplemente tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Tienes que revisar muy bien las plantas. Voy a por vendas. Vale. Lo de los bolsillos, ¿cómo lo de los bolsillos? Esta línea de aquí está bugueada. Aquí no se guardan cosas cuando compras y cuando Agua, recoges. gallego. Agua. ¿Qué pasó? De beber no tengo nada, tío. Para beber no tiene. No tengo ni gota. Diablo, vamos a ver. Chiro. Abre, hombre. Vale. Vamos a preparar el coche para ir a plantar. Es un coñazo esto de ir clic a clic, colega. Pero bueno. Cuchillo. El pavo pidiendo comida y bebida por ahí por todos lados. 150 femeninas, masculinas. Voy a ir a plantar masculinas. Sí. Es sencillo, ¿eh? A mí no se me mueren. Se me puede morir una
por un descuido, que se me vaya, ¿sabes? Que se me vaya la pinza y no la riegue o tal. Pero casi no se me mueren, ¿eh? Por lo general no hay fallo. Vale. A ver, ¿qué necesito para aquí? Principalmente pasta. Principalmente pasta. Hostia, esta está vacía. Joder. Yo me voy a ir a plantar. ¿Alguien quiere venir? Supongo que no. Nosotros nos vamos a robar un poquito. Ok, dale. Vamos a coger 10.000 pavos para ir a comprar mierdas. Lo va aquí, ¿no? Sí. ¿Cuántos grafitis? Grafitis creo que tenemos 6 ya. O 5, no estoy seguro. 5. Pero aún no podemos ver esto. No me preguntes por qué. Venga, voy a Alfania por comida. Sí, número de grafitis 5. Y creo que 6 porque uno de ellos se nos había bugueado al principio y aún no nos lo dieron de vuelta. En la lupa, a ver. ¿En qué lupa? Ah, aquí. ¿Qué es esto? No. Una furula. Ah, vale. Ah, vale. Vale. Perfecto. Sí, pues nos falta aquí uno ahora. Poner uno en esta zona. Y luego ya avanzamos hacia aquí. Tenemos que poner uno aquí. Y luego ya seguramente avancemos ya para esta zona. Porque por aquí hay barrios. Por aquí no podemos poner ahora. Porque hay... En esta zona hay algún barrio. Vale. Ya entiendo. Guay, gracias por eso, tío. No lo sabía. Puta madre. Y joyería estamos pendientes. Joyería tenemos que hacer. A ver si hoy se animan estos para hacer alguna. Bueno, me voy a comprar las cosas para plantar. No, sí, a ver. Y somos... ¿Viste la cantidad de gente que somos? Somos 35 personas en el barrio ahora. Pasamos de ser 5 o 6 a ser 35. Ahora mismo estamos muy bien. Estamos... Joder. Tenemos lo que nos faltaba, que era gente. Sí que son. En diferentes horarios, pero son activos. Igual no los 35, pero de esos 35, 25 son activos. Tenemos bien controlado eso. Tenemos en el Discord tenemos ahí contabilidad de actividad personal de cada persona y todo.
Lo que hace, lo que no hace, sabemos todo bien. Llevamos buen control de eso. Es importante. Vas a tener que abrirla vos, A ver, Espérame, acá. Espérame. Mamá, güey. No entiendo dominicano, lo siento. Mamá, ñema. Díselo. Yo acabo de pillar pasta ahí para hacer la compra. Estoy yendo al Mega Mall. La verdad que pude haber ido al de la ciudad, nunca me acuerdo. Ya vengo aquí por rutina. Por inercia. Con el rehén, Es una locura, tío, porque ayer, ya te digo, ayer estuvo el flaco solicitando Ammunition, ya no joyería, sino Ammunition, durante 2 o 3 horas y no se lo aceptaron. La joyería, para que te acepten la joyería, igual necesitas estar todo el día hasta que te lo acepten. Pero sí, tenemos que empezar a darle. Hoy deberíamos hacer una sí o sí. Sí o sí. Porque si no, es que es eso. Si no, al final nos vamos a quedar atrás. Que tampoco es que haya Lo siento, señor. Disculpa. Fue sin querer. Tenía una mosca. Bueno. Lo que te decía. Que tampoco hay ninguna carrera, ¿sabes? No es que cambie mucho el hacerse la joya o no hacérsela. Me llega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tenemos 200 de fertilizante. Sí. Eso sí. En 15 minutos lo preparas de sobra. Ah, no, sí está guay, está bien. Lo que pasa es que, digamos que la joya no se la dejamos, ahora mismo no se la dejamos hacer a cualquiera. La joya es algo que solo pueden hacer los altos cargos, digámoslo así. Entonces tiene que coincidir que estemos todos y tal. Después tenemos al flaco, que es el jefe, que está ahogado en multas, tiene que pagar algo de multas con la poli. Entonces está como que con perfil bajo durante un tiempecito. Madre mía. Dos, 3, 4, 6, 7. Pero hoy cae una casi seguro, ¿eh? Si nos la aceptan, nos hacemos una joya casi seguro. Lunes, hoy vamos a tener gente, va a haber actividad porque después del reinicio de las 8 yo creo que se van a conectar muchos. Vale. 40, 80. ¿Cómo vas? Una, casi termino. No, que va. De momento, ya te digo, toda esta gente llegaron de repente, estamos adaptándonos y con el tema de la hierba nos está costando hacer economía porque cuesta mucho hacer la hierba. Y está la cosa un poco complicada, pero... ¿La joya la aceptan más? Pues habrá que darle hoy. Hoy hay que darle sí o sí. Vale, ¿yo cuánto tengo de esto? Tengo 10, 20...
contar como 30. Me falta mucho, 30. 2. Ahí está. Sí, claro, 2 a 4 joyerías, pero es porque, claro, hay más bandas ya haciendo joyerías. Al principio eran los Rosas, después llegamos nosotros. Ahora están los Anteiku también, imagino, haciéndolas. Al final va a dejar de verse tanto Amu y se van a empezar a ver más joyas. Pero la poli da para lo que da también. No... Ellos tienen que hacer un contenido también un poco variado. No pueden estar todo el día haciendo joyas ni haciendo Amus. Comprensible. Les gusta patrullar, les gusta ir a otro tipo de robos, hacer sus roles. Comprensible. La lupa es para ver el territorio en el mapa. Dime. ¿Qué me dijiste, K? Que traje vendas. Vale, perfecto. Las todas no quedan, ¿no? Ganzúas, no sé si se compraron, creo que había que comprar, pero no sé si se compraron o no. Si quieres, voy yo, que en el túnel van a 400 paros. Vale, vamos a ver si hay, si no hay, tráete 10 o así, o 20. Pues pasarme dinero, que no tengo. Sí, ahora estoy llegando al barrio. Sí, 10, 15 joyerías, eso no es tan complicado. Fue peor lo de los Amus, hacerse 30 o 40 Amus que eran, no me acuerdo cuántos eran. Es una locura. Eso fue duro, Pasar de los Amus fue duro. Ahora le echo un ojo al llegar al barrio. Y a ver si está acá, le comento. Hola, jefa. Hola, Mira, que te... ¡Opa! Que te rayas la moto. ¿cómo estamos? Hola, Hola, buenas. ¿cómo vais? Muy bien, Eh, fuimos a procesar. No se compraron ganzúas, ¿no? Voy a ver. ¿Hay algo para vender? Sí, mucho. Ok. No. Aquí por lo menos no hay. Dime. Hay que ir a... Hay que ir a lo del Vanilla, a por el muelle y la... Eso no, He ido yo ahora y no a mí no puedes. me deja. A mí no Claro, me deja. hay que esperar mucho. Pero es individual. Yo he ido ¿Por qué no ha ido? porque iba porque había te dan una ganzúa, por eso he ido, pero Nel. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cuánto te dejan las ganzúas a ti? Toma 400 baros allí en el 400. túnel. Vale. Díselo. Pero Ah, le voy a dar 8.000 pavos para ganzúas. Dale, pero hay que hacerse... Mira, ahora se puede hacer casas, ¿eh? Han cerrado el mecanique, Bueno, ahora vengo. A ver. Un momento.
Toma, te doy la pasta y te encargas tú de traer 20 ganzúas. ¿Tienes sitio en los bolsillos? Se va a buguear y la liamos. ¿Eh? Simón, dámelo, Vale. tengo sitio. Ahí llevas. Pues voy a guardarlo Al banco, sí. al banco y ahora vengo. Eso está más complicado. Lo del local. Ahora veremos, a ver. A ver, yo en su día propuse pillar un taller. Pero bueno. Por el banco tampoco es que movamos demasiado, ¿eh? Solo para las multas. A ver, lo podemos justificar de varias formas. Le podemos decir a algunos amigos que tenemos que nos hagan facturas que puedan justificar los ingresos. Mira, Samunatius eran 30. Es que es una locura. 29. Hay uno más. Eso sí que fue duro. ¿El qué? Está un muelle nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Dale, Sí. déjalo en el armario y ya está. El Kiri. Coño. ¿Abriste la tablet? ¿Viste lo que tenemos nuevo? No, Mira, ¿qué abre. tenemos? Abre la tablet. Ah, lo de los grafitis. Sí, pero Sí, el mapa. anoche. Lo que Ah, pasa es vale. que yo no puedo abrir el mapa, ¿eh? Sí, mira, hazme caso. Abre la tablet. Sí, sí. K. Dime. Hay Y arriba. 235 unidades de venta ya disponibles. Ve a comprar, ¿verdad? Claro, porque he ido a comprar. No, pero allá en la tienda, digo. ¿Qué tienda? La tienda, la farmacia. Mira, Pues compra si quieres. Vale, dime. encima de documentos Sí, tienes una lupita ahí. sí. Dale. Bueno, es como una... Es un pincho, no una lupa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, dale ahí. Dale. Y ahora cierra la tablet y mira el GPS. ¿El GPS? ¿Qué GPS? El mapa. ¡Hostia! ¡Hostia, a ver! Ahí lo tienes. ¡Opa! Hostia. ¡Ay! Y escucha, porque no tenemos ningún otro... O sea, tenemos que hacer fotos, ¿eh? Echaba de menos ron. Sí, No, ya deberíamos. me di cuenta, ¿Esos me rojos di quién son? cuenta. Los de allá arriba. A ver, espera que yo no lo veo. Collejón de... Los de las lagunas. Ah, esos son los que sacamos las fotos tú y yo, ¿te acuerdas? Los de la obra. Ah, los de Neo. Claro, los de Neo. Vale. ¿Y por qué sale rojo? Pues no tengo ni idea. La verdad. Vale, ¿y nuestra idea qué es? ¿Tirar para...? Industrias. Ahora tenemos que colocar para uno James más. Town o no? Nuestra idea Tenemos era que colocar la Real uno Armada. más arriba en Capital Boulevard, aquí, en ese hueco, donde hace la Y. Boulevard. Pegarle ¿Dónde hace tiro la- al chino. Donde hace la Y Canales. Ahí hay que Sí. colocar uno. Y después ya tirar hacia ¿Y para Jamestown no vamos a Industrias. tirar? Bueno, en Jamestown viven los... Ahí hay, claro, es que ahí hay barrios. Esa zona no podemos avanzar para ahí. Ya. La idea es ir rellenando hacia Industrias. En plan, haciendo abanicos, ¿sabes? Ok. Vale. Y sería lo suyo, en verdad. Claro. Esa es la intención. Hoy hay que ver si tenemos spray para hacer otro graffiti. Sí, luego lo miramos. Sí, después cuando esté el flaco. Y habría que ver para hacerse alguna joya también, ¿no? Llevamos ya un montón de tiempo sin ¿Sabes darle. lo que pasa? Que joyería, si no trabajamos no hay dinero. Joyería son 100.000 pavos si vais 2 personas y os pillan. Ya, La gente que somos, mira el dinero que hay. vale, sí, O sea, es que no tiene sentido. ya. Cuando trabajemos mucho haremos joyerías. Si no, no hay joyerías. Son 100k Perfecto. por joye, me cago Son, en su son muerto, hermano. 50k para el que roba y para el cómplice. Hostias. Y si sacáis una pistola y le dais a la policía son 90k. Claro. Me cago O en sea la que te puta. vas a perpetua de una. Tengo que, Así que- que actualizar las fotos. Ah, Si no tenemos para pagar, no vamos a hacer joyería. Así de fácil. Ujú. Vale, Cuando perfecto. la gente trabaje serán joyerías. Genial. Lo que sí podemos hacer es Amus.
Sí. Que sacamos pasta y la multa a ver es 30, pero... O bueno. Yo si queréis entro. Si no hay gente lo que sea, yo entro. No hay fallo. No, Si el quieres problema hacer es... un AMU, yo te pido un AMU. Claro. Ahora hay 8 personas. Lo hago sin fallo. ¿El qué? ¿8 personas para qué? No, 8 personas, somos 8 personas para hacer cosas. No sé, si quieres hacer el AMU, irte con alguien o algo, me lo dices y te lo pido. En bacanería, en bacanería, en bacanería. Un poco tarde, pero Eso te iba a decir yo, un poco tarde ahora, ¿no? Si quieres un después poco justito. de la 8 tormenta y lo- media o así, si quieres. Sí, lo hago Lo a esa hora. pido. Mientras, pues voy a vender un Vale. ratillo. Sí, hay marihuana bastante. Pues claro. Estas son las fotos de los grafitis que le hicimos a los otros. Si hay gente por ahí para caerles. A ver si tenemos suerte. ¿no? ¿Prueba ya? Hasta ahora no hay ni Cristo seguro. Sí, claro. Si eso ya está... Lo que pasa es que de momento aún no se ven porque los grafitis que hay son internos dentro del barrio, ¿sabes? Los que tenemos nosotros son porque nos dejaron entrar en su barrio. Los grafitis que tenemos... Nosotros ahora ya tenemos 2 fuera. Que ese sí que los pueden sacar. Pero los de aquí de dentro no nos los pueden sacar porque, hombre, poder pueden, pero es un poco arriesgado, ¿sabes? Meterse en el barrio a sacar la foto de un grafiti. Están dentro del barrio. Y para sacar la foto tienes que estar muy pegado. Ah, aquí no funciona así, Elías. El tema de vender da igual donde vendas. No te pagan más. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a ti? Muy bien. ¿Dónde estás? En el trabajito. Ah. ¿Y qué vas a hacer? Nada, voy a hacer una horita, supongo, así ya me libero el día. Muy bien. Pero nada, eso. ¿Vos qué haces? Pues estoy por aquí por el barrio, que me desperté hace nada y bueno, pues poniendo un poco de orden y trabajando un poquito también. Perfecto. Bueno, si en algún momento estás aburrido, no haces nada, pasate, si sigo acá, Sí, no hacemos sí, algo, ¿querés? sí, luego voy a ir a trabajar al monte, pero puedes venir conmigo si te apetece. No es mala idea, pero ¿querés que te ayude a trabajar o voy a hacer Como, irte como, unos mates? como quieras, eso ya es lo que quieras tú. Yo no te Bueno. no te voy a obligar a nada. Perfecto. Vale, te aviso luego. Dale, galleguito. Muy bien, pues hablamos luego. Chao, chao. Dale, un beso. Eso. Y Aicha también, vamos a llamar a Aicha. Ah, mira, me mandó un mensaje, de hecho. El gallego, bueno, beboteando tampoco, a ver. Un poquito de chisme. Un poquito de chisme, viene bien siempre. Aicha. Hola. Y me cuelga. Puto teléfono. Maldito teléfono. Hola, cobertura. Sí. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué tal estás? Pues bien, estaba en el taller que acabo de salir de trabajar y he venido a arreglar la puerta. Ah, la que se te había caído. Joder, Sí. lo podía arreglar yo. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué vas a hacer después? ¿Estás libre? Pues, sí, Vale, ¿te apetece venir a trabajar? sí. Maravilla. Pues quedamos después de la tormenta o quieres ir ya. Va, me cambio y me voy acercando. Vale, vete por aquí, por el barrio, estoy por aquí. Vale, ok. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Juliña, ¿qué vas a hacer? Voy a tomarme este café tranquilamente, la verdad. Me parece maravillosa idea. Y voy a estar todo el día de chilindrón, you know. Me parece genial, maravilloso. Mañana vendré por la noche que voy a tener un viaje express. Ajá. Y nada, hoy voy a estar así de chill, tranquilita. Beboteando, ¿no? No, no, no.
No, porque no están las cosas muy bien tampoco en el gordo, ¿eh? Así que... Ah, no. No. Bueno, ¿te apetece Así que venir? voy a estar trabajando. Yo voy a ir a plantar con 2 chicas Buah. más. Buah. Me llevo a Aicha y a Gwen. Bueno, pues si puedo voy a llevar 20 yo, así de chill. Sí, yo te diría que si quieres de chill, ¿sabes? No hace falta que te vengas Entonces, allí si quieren mis a estresarte. Ya está, el coche tengo 200 semillas aquí. Pues yo me meto al coche, me siento y estoy de chill. ¿vale? Claro, eso es lo que te iba a decir, que no hace falta que te agobies. Ok, perfecto. Genial. Pues sí, voy con el... vosotros, dime. el tema de las pipas de antes del procesado, las ¿No recogemos, las han devuelto? Sí, las sí, quedamos. sí. No, que recógelas. Sí que dejaron 2 en el almacén. Yo tengo la Pues mía vale, y tú me tienes la pagará tuya, él. ¿no? Yo dejé la mía. ¿La dejaste también? Era una MK2, sí. Vale. Entonces, ¿qué falta? A ver. Es que si no, esto es un descontrol. ¿Cuántas Walters cogimos? Eran 3. Domi, Shiro y la tuya. Vale, pues falta la de Domi, sí. Sí, la lleva encima. Domi, ¿Cómo está mi chico? hola señorita, ¿qué tal? Ron, ¿estás por ahí? Aquí, a ver qué hacemos. Escúchame, ¿quién me puede sacar mi coche, guachines? Pero... desaparecido, ¿cuál es? ¿Dónde está tu coche? Aquí, creo. Sí. Bucanes. ¿Cuál es tu coche? Bucanes. Dile la matrícula. Dímelo, gallego. Nada, cuando antes de irte o lo que sea, deja la pipa aquí en el armario. ¿De irme a dormir? Claro, no te la lleves. Sí, tranqui. Está bien. Ya tengan está la ganzúa ahí. La ganzúa. Ay, tengo que mirar lo del contenedor, eso. ¿Ya voy a las probar. compraste ya? Simón. Vale. Ya pregunté por apuro, porque bueno, me cerraron el mecanique. ¿Ah, sí? Simón. Qué putada, Es macho. que, bueno, la pendeja de la jefa un poquito calentada y le sacó al Terry de la BCK, Ajá. sacó una tola. Para que Madre se mía. fuera. Entonces los de la BCK le sacaron 5 y Claro. por lo visto le tiraron costes molotov y un cinterna. Madre mía. Entonces por lo visto se ha cansado y dice, pues sí, me cierro el taller. Bueno, cosas que pasan. Hola. Oli, ¿qué te iba a decir? Dime. Si dejo el coche en el Venice, ¿dónde me dejas ayer? ¿Me recoges? Sí, puedes dejarlo aquí Porque- también, si quieres, En el Vanilla, ¿sabes? En el parking del Vanilla, que está más cerca. Y te recojo ahí. Mi moto. Vale, pues voy para allá. Venga, hasta ahora. Ahora. ¿Usted cogiste la coma? Sí, ahora voy. Quería comprobar lo del cubo de basura. ¿Dónde está mi pinche moto? Digo, ¿dónde está? Toma, Costillo. Tranqui, mota. El contenedor ese del Vanilla, rarete, ¿no? Mira que Sí. hace 5 días que no voy. Vale. Beboteando, pero lo justo, Tampoco... Hola, Oli, ¿qué tal? muy bien. Mira, yo tampoco tengo puerta. Ya veo, ya. Creo que están robando el badulaque de que ofrece. Tiene pinta, sí. Pobre badulaquero. ¿Badulaquero? Apu. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. ¿Te acabas de Tranquilo. despertar? Hace un ratillo. Pero estuvimos haciendo unas cositas por ahí. Ay.
Bien, bien. ¿Y tú qué? ¿Descansaste? Sí, demasiado. ¿Demasiado? Nunca es demasiado. Como que me he despertado hace 2 horas. Madre mía. ¿Pero a qué hora te dormiste? Muy tarde, empecé a dar vueltas en la cama. Joder, Me hizo de día. qué putada. Pues yo me quedé solo y me fui a dormir. ¿Qué te parece? Ah, pues bien, ¿descansaste entonces? Sí, dormí un montón. Hoy estoy fresco como un lechugo. Como un lechugo. Sí. Bien. A la verga. Ahí va. ¿Este quién es? Oh, es un ángel. ¿Qué cojones acaba de pasar? Buah, Hola, Ángel. estoy lleno de regaderas. Suéltalas. Sí, pero mira cuál es el problema. El maletero está hasta arriba. ¿Hasta arriba de regaderas? De todo. Sí, si quieres cogerte algo, puedes cogerte una, ya, ¿sabes? Un pack Ya voy listo. para luego, claro. Me va a llevar para plantar 20. Ujú, coge, coge. Tienes ahí de todo. Así me liberas un poco de espacio ahí y ya puedo guardar un poco de esto. Los roses tienen todo el mapa con la zona de los barrios, claro. Tienen más fotos. Nosotros, la verdad que de momento no. También acabamos de descubrir lo de la lupa, ¿eh? También te digo. Gracias a ti. El Domi macho, madre mía, está buscando la gresca, todo el rato. No saca la pipa de la mano ni de coña. ¿Tienes maceta encima? No. Están ahí dentro. No, van a faltar macetas. Ah, tengo yo entonces. Quedan 11 en el coche. Sí, tengo yo. Espera que te lo muevo. Dale. Tú guarda eso, que va a pasar la poli por ahí y te va a ver con eso en la mano. ¿Oli? Está concentrada con su café. Sí. No te preocupes. Está. Que te quedan 11 macetas dentro. Ya metí 75 más. Hola, ¿cómo estás? Oli, muy bien. Hola. Una cosa, Gallego, no te voy a acompañar, ¿vale? Porque Vale. me tengo que ir. Me parece bien. Sí, voy a hacer unas cosas y luego más tarde estaré, ¿vale? Vale, genial. Ok, luego nos vemos. Venga. Ahora. Vale, pues estamos nosotros dos. Va a venir Gwen con nosotros, ¿qué te parece? Estupendo. Voy a comer y te voy a dejar la comida en el coche, ¿te parece? Vale.
¿Y tu Estuvo primo? con los bolsillos vacíos, dormido, ¿no dijo? Hasta las 10 y pico. Ah, es La verdad. Sí, marmota. sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, podemos ir yendo nosotros, la verdad. Cogemos a Gwen y nos vamos para allí, Sí. para arriba, y luego guardo el coche un momento, tampoco pasa nada. Como ayer, sí. Pues vamos si quieres. ¿Este no se viene? Madre mía. ¿Qué va? Wesley. ¿Qué va, qué va? Ese escapa del trabajo, no te preocupes. ¿Cómo que escapa? No, 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 no. ¿Quiénes somos? ¿Vamos? Vamos, anda. La que dice que se va a dormir y le he dicho que se podía venir a regar. Claro. Sí. Ajá, ahogar las plantas. Creo que se ha cagado un poco en mí. ¿Por qué? Ese se ha ido rezungando para allá. Ah, eso lo hace siempre. ¿Dónde está Gwen? Ahora la llamamos, estaba trabajando. Ah, pues sí, espérate. Allí venden comida donde trabaja, sí, ¿no? Es en el Comic Store, creo que no hay. Si necesitas comprar, paramos. Sí, por dejarla en el coche porque me he comido todas las barritas. Por si las moscas. Joder, puto móvil, tío. ¿Qué le pasa? No me funciona bien la gasolinera. Pues normal, podemos explotar. Ahora la llamo. ¿Qué vas a llamar a Gwen? Sí. ¿Aló? Muy bien. ¿Estás trabajando? ¿Sigues ahí? ¿Vendes comida? ¿Figuritas de autitos? Sí, solo venden figuritas, ya te decía yo. No, no quiero figuritas de autos. Como no los deja ahí debajo del puente. Vamos Vale, al vale. Hornis. Vamos a por comida y te recogiendo. Y te recogemos. Y te recogemos. Ah, ¿por qué? Ah, vale, vale, vale. Ajá, se me ha colgado. Que no puedes salir todavía del trabajo. Ah, claro, hasta después. Cierto. Bueno, vamos a hacer las compras y vamos viendo. Improvisamos. Sí, ahora vamos a verte. Venga, hasta ahora. Ok. Espera, pasa aquí, espera un segundo. Que dice que vayamos a verla, aunque sea. Vale, perfecto. Está aburrida, claro. Sí, pero... No, coño, vaya a un sitio 5 que caen solo limpios venden o 7 figuritas. o 7 en negro. Antes eran... Vaya eran rollo, 5. ¿no? ¿No era lo mismo? Sí, la verdad que es un poco rollo. De coches y de peluches. Ah, peluches también. Bueno, juguetería. 5 caen negro, pues ahora 7 caen negro. Quien tenga sobrinos está bien. Pues sí. O novios infantiles. Está bien. Bueno, hay que entender, a ver. Tiene que haber gustos para todos. Claro, hombre. Pues sí, subió a Voy 7K. decir que me lo enseña, a ver. Pero bueno, tú no te... ¿Tienen un peluche chulo? Seguro. Tú no te habías reunido con uno ayer o antes de ayer.
de decoración. ¿Pones el final que no quiere trabajar? Es el pollito pío. Hola, buenas. Pues mira. Tenemos ese y tenemos a estos. En caso de que el otro no esté. Oli. ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Laburando, dices. Genial. Pues con mucha hambre, la verdad. Pues dígame. Quería un pack de 10 por 10. De algo que alimente bien. ¿Le da lo mismo, lo que sea? Lo que tú prefieras. Ok. Que, ¿Uno que solo sean o dos. No, Ok. dos. De No, 10, no, con uno llega, que ya comparto yo contigo. Deja. Ah, vale. Luego volvemos si hace falta. Vale. Si no, igual se estropea, ¿sabes? Tampoco tengo tanta hambre. Y es que como mucho. Golosa. Ya. ¿Cómo que no boteo? La prima de Cone, ¿vale? Joder, qué bien huele. Simón, hay recién hechas que las anda haciendo el cocinero. O que suerte, y encima recién hechas. Simón. Déjame chequear que recién le empecé y no sé cuánto cuesta. Nada, tranquila, no tenemos prisa. Vale, 8.50 serían. Genial. Ahí tiene una factura. Hola, buenas. Pase. Yo vengo con él. Ahí estaría. Pues ahí puede agarrar la bolsa y provechito y que disfrute la comida. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos. Sí, ¿eh? ¿Qué necesita, luego. señor? Buenas, te pido 3 nuggets de pollo. Interesante. No hay porros, ¿no? No. Luego a ver si vamos a hacer. La verdad que estamos sin canutos. Pudimos haber llevado antes cuando fuimos a procesar. Me despisté. Lo mismo tiene peluches de pandas. ¿Te gustan los pandas? Sí. Son bonitos. A mí, ¿sabes? Me gustan más los perezosos. También están bien. Me hacen mucha gracia. Es el animal más gracioso del mundo. Parece que van fumados todo el día. ¿Quién sabe? Sí, yo cuando fumo canutos me vuelvo perezoso. Sí, yo también. Y chino. Sí. Y llegó la china. Y goloso. También. A mí se me baja un poco el azúcar. Entonces tengo que comer mucho azúcar. Sí. Y qué bien sienta. ¡Oh, qué guapa! Claro, ¿no habías venido? ¿Oh? Ay, mira, Oh, Dios han puesto mío. ya los adornos de Halloween. Un fantasma. Es el adorno de Halloween. Qué miedo. ¡Hola! ¿Cómo está mi dependienta favorita? No soy... Sí, soy dependiente, ¿no? ¿Qué es dependiente? Sí, la que atiende aquí. Ah, sí soy. Sí es, sí es. Sí, Sí soy. Va directo a los calabozos, míralo. Sí, venga. ¿Te querés ver? Encadéname. Venga, papito rico, que me encadeno. Encadéname, por favor. ¡Qué guay! Sí. Esa es la más Huele macabra. un poco fuerte igual. Siento que acá Sí. entra gente que mucho ducha no.
Sí, un poco rancia, sí. ¿Son otakus? Pero banco, ¿eh? Banco. No, hombre, aquí se juega... A ver, ¿qué peluches tienes? ¿Cartas sí? ¿Qué quería, caballero? ¿Qué peluches tienes? ¿Cómo que No caballero? tengo peluches, tengo autitos. ¿Solo tienes autitos? Autitos. ¿Solo? Solo autitos. Mentira. Tienes muñecos también, que yo lo sé, que yo Peluches compré un muñeco. vende el fantasma que está ahí afuera. Yo vine aquí una vez y me vendieron un muñeco, no me engañes. ¿El fantasma vende muñecos? Mira, a mí no me dieron, no tengo muñecos acá yo. Tengo solo Oh. autitos. ¿Y por qué autitos? Porque los autitos son lo más. ¿Cuánto valen los autitos? Tenés, mira, del 1 al 6 hay como... Vos tenés que tirar unos dados, ¿no? Ajá. Y el que te toca. Hola, buenas. Es loca. Hola, buenas. ¿Por qué ando con el cuchillo? Hola. Sí, sácate eso de la mano, bro. Te iba a decir. Guarda eso. La suerte es loca, te toca el que te toca. Y después Ah. del 10 elegís vos, pero te sale 400. Vale, es bueno saberlo. Igual ¿La comida estamos acá es tuya, poco- reina? No, hay un cheesecake que tiene una pinta, me lo Tengo quiero yo, comer. tengo yo de comer si necesitáis, ¿eh? No. Es que Te trabajo acá decía por que eso. igual estamos con poco stock porque hoy ya la nueva colección. Ah, Si yo fuera vale. inteligente como vos, Rey, yo esperaría para comprar una colección. ¿Cómo vende? Es increíble. Soy. Yo te dije que era la mejor dependiente, o sea. Sí. Para... Lo mejor dependiente no soy yo porque no trabajo nunca. Claro. Ah, bueno, pero no, entonces no sos Rey. No sos porque no trabajas nunca. Nada, Que trabajes mucho lo vas a demostrar. de momento no se me dio por coleccionar nada aún. Y te lo digo con el mayor respeto porque no te conozco. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. ¿Esta no es tu prima? Oli. ¿No? ¿Sois primas? ¿Cómo Yo te tengo llamas, reina? primas. Yo me llamo Gwen. No, Gwen. no es mi prima, no es mi prima. Sí, Gwen. La chueca. Ah, es que te me haces conocida, perdón. Qué ¿Viste manera los de peluches? presentarse. Sí, mira. ¿Has comprado uno? ¿Vos cómo te llamás? Yo, Shiro. Ah, Shiro. Sí. No me No suena es un nada. perezoso, pero está cookie. No, el tuyo Hola, tampoco. me encanta. No sé. Pero te me haces conocida nomás. Para que decore la casa, que la tienes muy vacía. ¿Qué era para mí? Vale. Pues sí, lo pondré allí. Lo pondré en casa. Ah, llegó. Dime. Sí, escribe Entonces vas a querer me están mandando autitos. mensajes de... Pues tengo un koala. No me jodas. Que mucho O vas a mejor. esperar la colección. Tengo un koala. Ay, un koala. Sí. Ay, tiene un koala. ¿Lo escuchaste, Shiro? Tiene un koala. Si tienes algún día perezosos, avísame. Me encantan los perezosos. No me jodas. Bueno. Pues está muy chula la tienda, a mí me ha gustado, ¿eh? Sí. Creo que va a Oh. ser el nuevo gym. Y mira, tienen tele ahí. Puedes ponerte la tele y todo, ¿eh? Oh. Y hay juegos. No se pueden usar, ¿no? Ah, sí. Ah, ¿Cómo? esta está encendida. Oh, Hostia. venga ya, qué guapo. Sí. Mola. Vale, nuevo gym. Es que hay más vida fuera del gym, ¿sabes? Ya, es que yo qué sé, no conozco la mitad de los sitios. La culpa es de tu primo, que no te lleva a ningún lado. Exacto. Ya me encargo yo de llevarte, no te preocupes. Ah, bien, bien. Después le aviso, que andas trabajando acá. Ay, no estoy en mi lugar de dependiente. No soy la mejor dependienta. Nunca trabajaste y nunca vas a trabajar, vaga de mierda. Sí, trabajo. ¿Oh? Yo trabajé en ¿Qué el vas a Vanilla, trabajé trabajar? en el Catarot. Chupaverga. ¿Y ahora Pero encontraste si tu vocación? Con ayer. respeto, con respeto. Chupate Y- una pija, ¿Qué? pero... ¿Y ahora ¿No te encontraste pasó tu ayer vocación? Creo que me gusta, sí. Aparte es muy buen ambiente acá. Exceptuando gente como este y como el Alessandro, está todo perfecto. El Alessandro es un capo, aguante Uruguay. No, no es un capo. Se rió Sí. mucho de... Ah, ¿es uruguayo? Sí, por eso. Con razón es uruguayo. ¿Cuál con razón, hija de puta?
Con razón, los uruguayos son todos no. Uy, qué guerra tenéis los argentinos uruguayos. Es que no hay tal guerra. O sea, no hay tal guerra porque. No, nos llevamos de puta madre, nos molestamos nomás. Ah, vale, es relación de hermanos, entonces. Entiendo. Linda provincia. Chupame la pija, estúpida, muerta de hambre. Madre mía. Sí, una relación de hermanos. No te digo nada porque mi novia es argentina, si no... Pero a ver, si no, entonces, la boca. ¿el mate de dónde es? El mate es argentino. Es paraguayo en sí, la planta mate es paraguaya. No. Pero se consume más en Uruguay. No, Ah, es vale. argentino. Mira, yo te explico algo. Argentina existió antes que Uruguay, mucho antes que Uruguay. O sea, es imposible que sea uruguayo el mate. No, la Porque lo planta tomaban los mate es gauchos. paraguaya. No me importa la planta En Uruguay del también mate. hay gauchos, estúpida. No me importa la planta del mate. A ver, Ok, ¿dónde viene el la planta mate- de marihuana? ¿Dónde viene la planta de marihuana? De Galicia. De Galicia. Claro, Nada, ahí viene la fariña. también. Toda la droga sale de Galicia. En Argentina hay una especie de estafador que se llama Fariña, ¿te acordás? ¿Vos ¿Ah, sabés, sí? Giro? No me llevo. Había así un tipo que, nada, que era un trucho, se llamaba Fariña. Eso era un gallego muy listo. Era un gallego muy listo, seguro. ¿Vos lo Sí, seguro lo conocés? conoce. A Fariña sí. El ex de Karina Jelinek. ¿No? No, ni idea. No, eso es cultura de Chimento, Argentina, Mari. Historia del Famosa chisme. full, pero... Ladrón. No sé. Historia del chisme. Lo del mate es lo mismo que te digo yo. ¿De dónde es la planta de marihuana? Del mundo. qué sé yo. Bueno, boludo, no tiene nada que ver dónde venga la planta. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Sí No tiene nada algo que ver. No, sí tiene que ver. No, porque el té es de China, pero se consume más en Inglaterra. Boludito de mierda. Pero ¿por qué no te das un poquito acá? Me estás insultando vos a mí, yo te estoy insultando. Vos me yo dijiste estoy diciendo que el boludito de mate es mierda. argentino. Pero insultarte y decirte No que me la hagas planta, gritar, que la planta no me mate hagas es gritar paraguaya, porque la me pongo concha de nerviosa tu y me sube madre. la presión y me muero. Que me chupa un huevo a mí, la planta mate es paraguaya y el mate en sí se consume más en Uruguay que en Argentina. Tenemos más variedad de yerba, tenemos más Imposible todo. que se consuma más porque son menos gente. Son menos tenemos gente. más Hay variedad de canguros en yerba. Australia que uruguayos en mueve Uruguay. Hay menos gente. La concha de tu- No Son empecemos gatos con ese locos, meme. imposible No que consuman empecemos, más que nosotros. no empecemos con ese meme, no empecemos. Me queda claro. Eso es con lo que tengo ganas. La Se concha terminó de- la conversación porque me estoy poniendo nerviosa. Y no quiero trabajar así. Nerviosa. Con la vena ahí. Pues no te pongas nervioso, fúmate un porro. La voy a matar a esta piba. La acabo de conocer y la voy a matar. Yo tampoco. No tengo porros. Cone me dijo que me iba a dar y no me dio más. Cone. ¿Qué pasa con Cone? Nada. 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 Porque se los fumo todos, el cabrón. Claro. Ya decía yo que estaba ayer estaba medio oído. Medio empampanado. Sí. ¿Está bien? Sí, Supongo. está en casa dormido. Mentira. No le mientas. Está muerto. Que no. No digas eso, Gallego, no es gracioso. Se murió en un accidente ayer. Qué mentiroso que sos. Seguro que ni lo conoce. No. Murió de amor. No, dice. ¿Quién es Cone? ¿Cómo no sabes quién es Cone? Bro, yo con los nombres me caigo a pedazos. Duerme al lado tuya. Sí, puede ser. Pero... Sí. Hay que ver que no te conoces a los vecinos. Ah, es normal, es normal. Nuevo, pará. Me toque. Aparte que no hablo con nadie, soy un antisocial. Ah, pues está bien. Bueno, es lo justo. Necesario. No hay que hablar de más tampoco. Ya. Y bueno. Le vienen a comprar. Bueno, está en la televisión. Se va a poner algo. Se va a poner el culebrón. Pam, param. Bueno, yo vine por comida, pero me entretuve, así que me voy de nuevo. Vale. Vamos, amor. Ay, Vamos a ver qué hace Cone. ¿Cone? O Cone. Cone. Buen. Vamos a ver a Cone. Vamos a ver a Cone. Buen. Cone. Hola.
Hola, ¿tienes un cliente? Está muy concentrada con la tele. Deja el chisme. Uy, No, se quedó en shock. ensimismadísimo. Sí. Ahora volverán, sí. Está en el final del capítulo, caballero. Ahora vuelve en sí. Actualizar. Aquí no se pueden crear. ¿Qué cojones? ¿Quién coño está disparando? Mira, ¿la ves cómo vuelve en sí? Se va. Ven que tienes un cliente. Bueno, nos vamos y venimos luego por ella. Sí. Venga, va. ¿Se van? Sí, luego venimos a por ti. Bueno, chiquis, gracias por venir a visitarme. Nada. Ahora. Espero de vuelta, dice. ¿Está chula la tienda? Sí, está guay. Buen ambiente. Me gusta esta calle, está llena de lucecitas. Sí. Es Parece como, Las Vegas. como Hollywood. ¿Como Hollywood? Claro. Paseo ese de las estrellas, ¿sabes? Agárrate. ¡A volar! No, volar no. Ya hicimos la croqueta bastante ayer. Nunca es bastante. ¿Te gustó? Sí. Repetiremos, no te preocupes. Luego me puse unas tiritas y ya está. Va, este coche es duro, tiene buena protección. Madre mía, cómo se asusta la gente, ¿no? Ni que fueras a 150. Claro, claro, no tiene sentido. Qué tranquilo está todo. Guárdalo, ¿no? Sí. Qué tranquilidad. Sí. Estará todo el mundo ya metido en las casas. Para no mojarse. Le tienen miedo al agua, no se lavan. Qué cochinos. Sí, pichón. Claro. Pues nada, ahora nos vamos. Nos relajamos por ahí plantando un poquito de chill. Y luego, a ver, cuando venga tu primo, que nos diga cuánto llevas en total y ya te pago. Vale. Yo se lo he dejado todo. Fue, aunque no tenemos un chavo. A ver, déjame ver una cosa. Cuidado, échate un poquito a la derecha. Oye, ¿qué coche tiene el maletero más grande? El Easy es en el que vamos nosotros. ¿Ese es el que tiene el coche? ¿No hay otro coche que tenga el maletero igual? Sí, los subs todos. Como este también tiene el mismo hueco. El Easy parece pequeñito, pero es matón. Sí, sí, zumba, zumba.
¿Qué fue eso? ¿Podríamos ir en eso, a la montaña? En este. No, este es de mi primo, como se los cacharremos verás. Ah, bueno, iba a mirar que si tenía algo, pero ¿qué va a tener? Si no trabaja. Hacer un repaso rápido. No creo que tenga nada. Inspección de maleteros. ¿Quieres que te vayan mirando y no te tienes que bajar? Vale. Bueno, ese no. A ver este. Nada. Este. Nada. Este. Nada. Este. 3 ramas. 3 ramas. Sí. ¿Y este? Está cerrado. A ver ahora. Ya, qué raro. Vale. Hacer una consulta. Voy a hacer un pipí de mientras y ahora cuando deje de llover Vale. vuelvo. Perfecto. ¿Vale? Ok. Hasta ahora. Ahora. Ok. Ay. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Uy. Darme un minuto. Voy un momento a buscar algo de beber fresco y vengo. ¿Qué es lo que? ¿Qué dice el flaco? Iba a buscar una birra, pero no tengo.
da esa amistad que creía fría y de repente ya te llama. La duda que no dejas que te coma. Las damas que han compartido mi alcoba. Alguna le fallé, alguna me gritó en la calle. Con alguna ni follé, fui yo quien no pudo. Pero le Vaya, mando besos por si me oye. vaya pelazo que tengo, colega. Bien, bien. Llegando para entrar al infierno. Ya no te queda nada. Estás en la puerta, ¿no? Dale caña que hoy solo vas un par de horitas ahí, se te pasan volando. Ya estuve viendo que ya pediste el rol y todo allí. Sí me gusta. Van a ser las risas, ya te lo digo. De 5 a 11. Durito, va a ser durillo, Bueno, es un esfuerzo que tienes que hacer. Pero mira. Es un pequeño esfuerzo que tienes que hacer. Piensa que es temporal. La pena que me da cuando me marcho. Las ganas de volver a veros y que el Pablo Arande, Joaquín Juancho, Julen y John Altuna y gritar. La vacuna contra el peso de esta cruz a la luz de la luna. Es el placer de veros tocando todos a una. El que tiene un amigo tiene... Vamos, reiníciate. Quedan un par de minutos. Yo creo que por poder podríamos decir ya. Anunciar ya dónde vamos a estar, pero por si acaso vamos a esperar a que nos anuncien, ¿no? Por si acaso esperamos. ¿Qué te parece? Vale, no sé qué ves, tío. O sea, estic ballant y tal, pero no sé qué di. A que sea 100% anunciado por ellos. Mejor, ¿no? Así les dejamos un poco de hype por aquí al fitness y así a la peña. Yo el fin de semana que viene tengo un evento de Minecraft. Que no tengo ni idea de qué va. Veremos a ver qué tal. Veremos a ver qué tal la cosa. En teoría dura 2 días. Es en plan viernes y sábado, creo, o algo así. Así que habrá que repartirse. A ver cómo hago. ¿Quién manda aquí? A ver si me contestó. Ah, sí me contestó. A ver qué me dice. Vale, mañana me toca cortar el pelo. Ah, ya me tocaba, ¿eh?
Aquí está. Asusada. Vamos, para adentro, que ya hace 2 minutos que tenía que estar dentro. Ay. Pues nos vamos a ir de plantación ahora, chavales. Toca plantar. Me voy a ir a plantar con Gwen y con Aicha. Y la peña que se quede por allí por el barrio, a ver si se quedan vendiendo hierba, tío. Así van haciendo pasta, que necesitamos economía, ¿eh? Necesitamos money. Hay que ver si podemos comprar spray hoy. Es verdad, es que tú sigues por ahí. Te tengo que enseñar una cosa que igual ya sabes, pero por si acaso no la sabes. Nah, ya entraste en clase, seguro. Ay, un segundo. Tengo que bajarle el brillo. Ahí está. Hijos ciegos están donde tienen que estar. Hola. 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 ¿Te recogemos? Tengo que estar unos 10 minutitos más. Vale, te mando Ubi y luego vienes tú, ¿te parece? ¿Serás capaz? Ay, no sé. ¿No quieren venir y esperarme esos 10 minutitos? ¿O es mucho? Bueno, venga, va. Gracias. Venga, anda. Vamos a esperar por Gwen 10 minutitos allí con ella. ¿Hola? Hola. ¿Ah? ¿Me escuchaste? Sí, vale. Vale. Estaba yo pensando mientras que hacía pipí que si ahorro para comprarme un coche, tenemos 2 maleteros para cargar más. Sí, sí, pero no lo hagas por eso porque tenemos muchos más coches, ¿eh? Puedes cogerte el coche que te gusta, tío. No te fijes en el maletero solo. Ya, pero yo con mi coche no voy a subir a la montaña.
Claro. Lo que tú veas. Míralo tú, lo que te apetezca, tío. Este coche cuesta 95.000 pavos. A la puta. Bueno, uno más baratito, no hace falta que sea este. Mientras que tenga el maletero grande. Sí, si te gustan los todoterrenos, pues... Sí, el resto son todoterrenos todos. Es por aquí, ¿no? Sí, sí. Idea. Sí, sí, sí. Es que así, si cargamos más, plantamos más. Sí, claro. Míralo. ¿Ya salió? Hola. Ah, no. Hello. Ah, sí. Maravilla. Ay. Ah. No manejo aquí. Ah, vale. ¿Por qué nos engañas? Sí, salí. Ah, eso sí eres. Vale. Uy. Vamos. Vamos de excursión. No necesitas irte a cambiar ni nada, ¿no? Vas con esa ropa bien. Sí. Me parece. ¿Cuánto tiempo has trabajado? 1 hora. El problema es que me olvidé como de fichar en la web, así que no sé. Como que supongo que tendré que trabajar más tarde. Ficha ahora. Tonta, ¿no? Un poco tonta del culo. Pero No, ficha ahora. no pasa nada. Sí, no, es que es con una especie de aplicación media rara. Pero igualmente ya puse un mensaje en el mensaje. Sí, no pasa nada. No te van a echar por eso. No creo. Aparte, ¿cómo me van a echar? Por favor. A la mejor dependiente. Tontos Es imposible. si me echan. Claro. No tendría mucho sentido, ¿no? No, obvio. ¿Sois muchos trabajando ahí o qué? Sí, somos un montón. Hay mucha gente. ¿Y qué tal con los compañeros? Muy majos, muy majos. ¿Y ustedes qué onda? ¿Todo bien? Pues sí. Paseando. Paseando. Sí. Yo estuve trabajando ya antes. Yo también. Ay. Ánimo. Uy. Animalito. Casi le hacemos un bien a la sociedad. Le hicimos un bien, sí. Cumplimos su deseo, él fue el que cruzó. Pero los bichos no saben. Corren. Claro. No tienen sentido del peligro. No. Pobriños. Ahora me siento mal por haberlo pillado. Deberías. Joder. La verdad que sí deberías. Debería saltar en marcha. No. Eso no. Bueno, luego dejo que me piséis. No, gallego. Me lo merezco. ¿Me van a secuestrar? Sí. Claro. Sí. Qué diver. Simón. Tú tranquila, tú fíjate de mí. Nunca te haría daño, lo sabes. Sí, es verdad. Sos como mi ¿Croqueta? padre. Se viene croqueta aquí, ¿eh? ¿Se viene croqueta? Sí, yo lo veo. No. Ah, no, ya tiraste con el camino. Hoy sí, a la primera, ¿eh? Increíble.
croqueta. Lo que te vamos a hacer a ti. Rebozarse. Opa. Si quieres, sí, ¿eh? Si quieres te rebozo. Te rebozamos. Mira, acabamos en el lago. ¡Ay! No. Oye, sacarías el conejo de atrás, ¿no? Puta madre. ¡Ay! Perdón. Es que me hablaste del conejo y me puse nervioso. ¿Por la zanahoria o por el conejo? Por el conejo. Frena, 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 frena. No. Croqueta. No, el agua no, el agua no. 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 Salir. Vais a tener que esperarme aquí. ¿Esto pasa siempre? Sí, podéis esperar aquí hablando con estos. Vengo ahora. Vale. Yo tengo cosas encima, si quieres puedes. Ah, pues sí, podéis. Mierda, no tengo ganzúa. No tengo ganzúa. Vaya liada, loco. Me fallaron los frenos ahí, ¿eh? Oh, Dios mío. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pensé que estabas en el auto. No, claro. Pero no tengo ganzúas. Estoy jodido. A ver. Bueno, quedáis vosotras dos plantando lo que tiene ella. Bueno. Y vengo yo ahora con el coche. Ir plantando las que tienes tú entre las dos. Tenéis 10 para cada uno, ¿no? Pues darle caña ahí arriba, como siempre. Voy a ver cómo puedo llegar yo allá abajo. ¿No está el Fari despierto? No. ¿Qué onda? ¿Y qué pasa? Vaya liada, loco. Qué desastre. No podía estar el velero ese que está siempre ahí. No me queda nada que nadar. Todo por no tener una ganzúa, ¿eh? En serio. Dime que esta lancha está abierta, por favor. Dime que estás abierta, por favor. Mira los hippies ahí en la calita esa.
Una buena tirada lo que me espera, lo que tengo que hacer hasta el depósito. Pero bueno. A la altura del faro. No me queda nada que bajar aún. Esta mierda no corre un cagado de lancha, tío. Joder, colega. Vaya liada, Había un tiburón, ¿lo visteis? Bueno, ya queda menos. Estamos llegando. Menos mal que encontré esa lancha ahí en medio de la nada, tú. Madre mía. Vamos, levanta el morro. Cuidado, menuda tirada, tú.
Vale, tenemos el puerto ya ahí. Entramos por canales. Y ya vamos a dar al depósito. Y fuera. Y listo. Aunque esto no sé si se moverá por canales, pero bueno. ¿Hay entrada en canales por aquí? Sí, vale, perfecto. Sí. Chris, muchísimas gracias por el follow. Bienvenida. Chris Palas. ¿Se moverá por aquí? Veremos ahora. Buah. Tú eres para mí. Eres para mí. Ya voy, chicas, esperarme. Eres para mí. Me voy a hacer un pedazo de café. Ah, necesito cafeína. Diez minutos tardé, ¿eh? Bajar y subir. Tampoco tarde tanto, ¿eh?
Hola. ¿Me cuelga? ¿Por qué? Hola. Hola. Sí, debe de estar bien porque respira y habla. Sí, estoy llegando ya. Ah, vale. Digo, este capaz que se ha caído por la montaña, hecho la croqueta. Que va, que va. Sí, es que tuve que robar una lancha, llegar hasta abajo, coger el coche. Ya estoy llegando. Un minuto estoy ahí. Perfecto. Venga, hasta ahora. Ahora. Madre mía. Espérate que aún no llego. Traigo el mensaje puro y crudo para el momento. No palabras vanas que rompen los sentimientos. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sacar los crías para comerte. Se llame Paco, se llame Pollo. Hola. Hola, tengo muchas regaderas vacías. Tíralas. Ha venido con los bolsillos llenos. ¿Dónde los plantasteis si no los veo? Aquí. Menuda fila que tengo. Y ahí allí en el árbol. Ah, vale. Sí, los veo. Ahí sí tiene el maletero porque tiene que soltar ahí, yo qué sé cuántas Sí, cosas sí, ha traído sí, en sí. el bolsillo. Sí, voy a coger yo las cosas y queda sitio. Vale. Tengo para 20. Pues vamos a empezar con 20. Luego cogemos más. Hay que abrirlo a golpes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Genial. Te recogiste el pelo. Te queda, Sí. te queda bien. Gracias. Vale. ¿Ya plantasteis todo lo que teníais? Sí, yo sí. Maravilla. Qué máquinas. Cojo esto. Queda sitio ahí. Puedes guardar lo que quieras. Perfecto, tengo unos peluchitos. Peluchitos. Sí. No se comen, ¿no? Yo tengo dos del Cone, Mmm. uno de Calaca y uno que me regalaron en el Horris. Pero ¿qué pasa? Que todos tus ¿Hay más pretendientes... semillitas? Todos sí, allí en el maletero. ¿Todos tus agarro. pretendientes te regalan peluches o cómo va? Sí, y no entienden que no me gustan los peluches, porque justamente me pasa esto, que se me llenan los bolsillos con peluches. Y yo donde me lo meto, donde en el culo. Claro. Hola. Hola. Bueno, vamos a empezar, venga. Empezamos con la marcha. Te explicó Aicha cómo va, ¿no? Va bien. Sí, le explicaste bien cómo tiene que hacer. ¿Eh? Que creo que sí. Genial. Revísale si no a ver si les tiene todas... Si les Ahora. tiene todas el agua y el... Ahora le veo. Ahora Espera, no pude que termine yo, no sé ni cuántas ¿Qué son. onda? ¿Qué onda? ¿Quién está ahí abajo? Va arriba. Hola, hola. Salude. Hola, ¿qué tal?
alguien me deja, algún alma caritativa me deja 700 paros para reparar la moto. Te envío yo ahora. Gracias, morro. Gwen, ¿Sí? planta esa, pero estate atenta ya porque en esta ya la vas a tener que empezar a meter la segunda regadera y agua. Ok. ¿Vale? En el orden en el que las plantaste. Esta de aquí ya está a puntito ya, la del medio. Ahí le pongo. Termina esta y le pongo. Vale. A 34 más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Calcula tú ahí. Si entre que no baje del 34, todo bien. Ya sabe cómo va. Ah, lo hizo ahí al cuchillo. Era cuchillo, ¿no? Lo que le pidió, sí. Vale, a ver. ¿Cuál es la primera esta? La del medio. A ver, cuchillo. Bizun al cuchillo. Esto. Ahí tienes. Ah, bueno, yo iba a sacar semillas. Ahora le meto los machos. Gallego, Dime. más o menos en 39 está bien. Sí, también te vale. Mientras no sea por encima del 40. Pero cuanto más cerca del 34 mejor, porque luego para recoger es más fácil. Perfecto. Perfecto para ti. Te has hecho una profesional, ¿eh? Sí. Yo ya había plantado con ustedes. Sí, pero cambió un poquito la más. cosa. Sí, cambió mucho, veo. Sí. Ahora sé que son semillas más sensibles. Bastante más, sí. Son de cristal. Voy a coger 20 de estas y vamos a meterlas. ¿Dónde está? Carrito que le mangamos vaina a Dwayne. No bulto. Como lo Para vean, el me va a correo. matar, pero mientras tanto. Mientras te lo dejes arreglado. No, yo siempre se lo arreglo, sin problema. Yo tengo un kit de reparación y con gasolina también. Hay abierto locales, muchachones. Andar con los ojos abiertos, porque antes vi a uno de los verdes por ahí, ¿eh? ¿Es verdad? Y tenemos libre, ¿no? Para pegarle plomazo. No sé cómo está el tema. Gallego. Sí, no sé, es que no sé cómo quedó el tema al final, el otro día. Guerra total con ellos, dijeron. Pero bueno, mientras no seáis 8, no los buscáis tampoco, ¿eh? Pero a los verdes se le veía un poco últimamente, ¿no? Sí, apenas se le ve el pelo. No cogieron miedo ellos. Voy a ponerme a buscar carro. Dándole cree que este tigre, a ver, pero que es verdad. No vuelvo. No gana velocidad. ¿Cómo? Ah, estaba flipando.
¿Cómo vais, chicas? Yo estoy para regar la segunda hora. Maravilla. Toma, morro. ¿Van bien o qué? Hola. Gallego, una cosa. Dime. Lo que se ha procesado podemos estar vendiendo, ¿no? Obvio, obvio. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ciro, no, que no me hace falta. ¿Estás bien? Se colgó. No, sí, que el Ciro me atropelló con el coche, que esto. Joder. Nada, pero estoy bien, estoy bien. Vale, vale. Nada, Sí, sí. Darle caña que hay que hacer pasta. Sí, yo voy a ver si me robo una casita ahora, voy a preguntar quién se viene y... Vale. ¿Te encargas tú de la peña por ahí abajo? Yo estoy aquí plantando. Venga. Vale. Cualquier cosa me preguntas o me dices, lo que sea. Vale, niño. Venga. Ahora. Chao. Me cago en... Chicos, ¿quién se viene conmigo por una casa? Se ha muerto la primera. Yo. Llévate a ella. No pasa nada, que se muera alguno es normal, ¿eh? Quien me haya dicho que yo, que no sé quién es, pues la espero en el barrio. Allí voy. Funciona, funciona. Sí, tengo gordas las huevas de la Gémena. ¿Quieres tocar, pendejo? Interior del mar, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Alguien se viene a vender? Estoy comprando comida. Si quieres cuando termine, sí. ¿Me compras algo? Que estoy hambrienta y no tengo dinero. Bueno, si tampoco te creas. Tengo $720, tampoco es que vaya muy sobrado yo, pero que no laburas, pendejo. Sí. Cuando laburo, tengo que laburar. El costo de dependiendo de las Tropical, horas, a ver si... el de tacos, digo, me dan plata que yo tengo 2 por 1. ya, pero no está el tropical. De tacos. Hemos pedido Ahí gratis. está el Horny, que aquí estoy. Va a haber un par de 5 y 5 de a correr. ¿Dónde voy para robar casa? Dije yo. Sí, espérame ahí en el barrio, dame un segundito. Ya voy para allá. ¿Se murió alguna más o qué? Una de ellas. Intentar ponerlas más separadas, os va a ser más fácil. Es que las ha puesto todas por el Sí, claro, porque le pasó lo mismo que me pasó a mí también. Las semillas de antes las podías poner muy juntas. Estas, si las pones muy juntas, cuesta un poquito. Pero no te preocupes, si muere alguna no pasa nada. Estaba como ahí, pendiente de estas, y esta estaba muy lejos y no la vi. Claro, claro. Entonces como que no vi cuando creció. Cuando creció, ya era tarde. Lo mejor es que lo intentes hacer como hago yo, ¿sabes? O como está haciendo Aicha. En plan, en fila claro. Y separaditas, ¿sabes? Y te van creciendo una tras otra. Y cuando ya están listas, a recoger. Si te tardas, ¿pasa algo? ¿O Sí, se sí, puede esperar? sí. Ah, ¿también? Sí. Hay que cogerlas nada más que crezcan. Gallego. Dime. En verdad vemos vemos pila de gente, podríamos ir a hacer lo que dijo K ahorita. Lo que... Lo de ir a procesado una vuelta a ver si hay alguien. Pues vamos. Vamos entonces. Le meto un par de tiros a que haya. Exactamente, es el plan. Ya, pero ahora mismo no hay pipas, no tenéis pipas. Exacto, los que tienen el armario son esa gente. ¿Tú no tienes Gallego? Sí, claro, pero yo estoy plantando ahora. Él está plantando, hay gente robando y yo voy a ir a robar ahora también. A ver, podemos ir dos a ver qué hay. Date un paseo, sí, si quieres ir por allí dos, dar un paseo. Que venga alguien conmigo, que no voy solo tampoco. Voy a ver por el paseo, espérate. Que venga alguien conmigo, que no quiero ir solo tampoco, ¿verdad? Voy yo. Vete por aquí. Dejo un auto en el barrio.
El Domi no hace más que buscar el PvP, macho. Está bien, está bien. Pero vamos, que no va a coger a nadie allí ni de coña. Ni si coge, va a coger a 5, 6, o 7, 8. Que 2 no van a hacer mucho. Bueno, si quiere ir a dar un paseo, que vaya a dar un paseo. No hay ningún sultán aquí, para coger. Róbate alguno, hay ganzúas ahí en el armario. Yo voy en este, pero yo... Ni chino ni rosado podemos matar para allá. Ni chinos, ni rosados, ni guantes azules. Joder, pero no podemos hacer nada. Los guantes azules a mí no me dijeron nada, y que yo guante azul lo veo, lo exploto. Esos no están allí, que esos son de armas. Lo único, recuerda, los chinos ni mu, Ya. Ni los rosados tampoco, que son pan. Bueno, los chinos en verdad no procesan, pero si están por ahí ni les hablas de buena, no nada más. Le va a meter un tiro entre ceja y ceja, lo vas a dar loco. Uy, el del CR3, espéranos. Ay, Dios. Procesado, que se cambien de radio, vayan para la frecuencia 5. Dime. ¿Qué tan grandes tienen que estar como para saber que ya están? Ya te das cuenta cuando estén para cosechar. La miras igual que siempre, pero ya te vas a dar cuenta. Le quedan ahí menos. Sí, poco le debe faltar, ¿no? Sí, 87 tiene esto. Y la del medio 95. Estate pendiente. ¿Dónde está? Estate pendiente a la del 95, a la del medio. ¿Las tienes todas regadas ya de segunda? Me queda esta, que te la puse más tarde, así que... Vale. A ver esta. Me gusta verla contigo. Vale, te va a salir antes, te vas a tener Sí, que da recoger gusto. antes de regar. Estate pendiente de la del medio primero. Y es que la vida se me pasa con una sonrisa. Se me va a morir aquella de arriba, creo. Estoy tardando mucho en ir allí. Sí, de hecho sí. Espabila. Espabila, que se muere. Mueren a mí. Sí. Contigo quiero compartir mi vida.
Joder, macho. Ah, mira, perfecto. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quiero ser tu bastón al caminar. Báñame y muéstrame el camino. Bueno, poquito a poco, pasito a pasito. La siguiente porque no creció. Se murió, seguro. Pues lo mismo se murió. Igual no le entró el fertilizante. Y no la revisé. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Al caminar, despertarme tu abrigo. Ah, lo que le faltaba era la semilla. Qué raro. Si me despierto y no te tengo, yo nunca. Que yo siento junto a ti compartir mi vida. Vale. ¿Y esta qué? ¿Cómo va? 37. Me da tiempo a plantar una aquí, ¿no? Sí. Me da tiempo a plantar. Y creo que tengo que... Bueno, riego. Y voy a regar aquella. Rápido, ¿eh? Rápido, 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 rápido. Esta la tienes ya para coger, ¿eh? Tu abrigo. Ahí vamos. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Dónde dejo las 3? ¿Qué 3? ¿Las que ya quitaste? Sí. En el maletero, vete poniéndolas por ahí, sí. Perfecto. Intentar llevar la cuenta de las que... De las que... Sacáis, ¿eh? Ay, 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 ay. Perfecto. Me da tiempo a regar y fertilizar. Y le doy la segunda a aquella. Tun, 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 tun.
Vamos volando. Pam, pam, param, pam, pam, pam. Corre, corre. Hola. Uy, que se me muere. Vamos volando, ¿eh? Cinco. Gallego, Dime. no me deja abrir la caja fuerte. Buah, es que quitó flaco los permisos. No tengo... Vale, ok. ¿Qué necesitas? Nada, iba a guardar el dinero sin declarar, ¿sabes? Vale. Guárdalo por ahí, en la otra caja. Sí, ya está, sin fallo. Vente, niña, vamos al almacén a dejarla. Tú eres para mí. ¡Mierda! Esto no le tocaba aún. La la la. Oh baby you. Ahora esperamos. Esperamos. A ver si ya la... ¡Ay, para! Dios, mi espalda. Ok. A mí el sistema nuevo de plantado, a mí, sinceramente, me gusta. Te requiere estar más atento. El otro podías estar AFK y eso no es justo. Es cómodo, pero no justo. Bueno, ni tan mal, me ha sobrado nada más que un fertilizante. Pues si te sobras porque alguna se murió. No, sí, la que... Claro. La primera. Eres para mí el azúcar para vivir. La primera que planté se fue a la verga. No pasa nada. A mí, de momento creo que no se me murió ninguna. Pero alguna se morirá, seguro. Le hacemos el funeral. ¿Nos la fumamos? Claro. Oh baby you. Vamos flying. Cuando estás cerca de mí. Oh, azúcar para vivir.
¿A esto no le baja o qué? Raro. Cuando estás cerca de mí. Ay. Está a puntito ya, ¿eh? Me da tiempo, ¿no? Creo que no hay más lugar, ¿eh? ¿Cómo? No hay más lugar, me parece. ¿Por qué? En el auto no hay más lugar. Espera, porque no te estoy escuchando. Y creo que en el auto no hay más lugar. Ah, vale, porque hay que quitar cosas. Habrá que coger cosas para plantar otra vez. Para hacer hueco. Uy, que se muere. Me tuve que ir porque no quiero que se muera. Sí, yo estoy igual, que estoy al límite. Casi se me muere esta. Tranquilito, niño. Robando tiendas de ropa aquí consiguen. Mierda, las primeras tienen que estar para cosechar, se me van a morir. Se me fue la olla. Hostia, me jodas. Uf, al límite. Vale. Vale. Perfecto. Está... Ahora tengo que quitar y cosechar. Buah, tengo un dolor de barriga. ¿Y eso? No sé, creo que tengo un pedo atravesado. Ah, pues échalo, coño. Nunca te los guardes. Te puede explotar una tripa, lo sabes. Vale, ya cuando termine de plantar. Voy ahí a detrás de un arbusto a ver si... Es que no he comprado kiwis, ya ando un poco estreñida. Eso nada, eso te bajas ahí a la playa, te metes en el agua y con el frío ya te sale todo. Creo que es Ciro el que está acá. Cuando termine de recoger ahora miro a ver. Era el Ciro que estaba aquí. ¿Qué anda? En garaje rojo hay un centurno.
pero no tenemos avanzada, niño. Tenemos que hacer amo, pero nos rechazan todo. Ir solicitándolo si queréis, ¿oíste? Claro, pero ahora mismo no tenemos ningún coche bueno para hacerlo. O vamos con un sultán. Los masacros los podéis coger con las ganzúas normales. El masacro con el arma. Si alguien quiere buscar un coche así decente, que cuando lo tenga, pues me dicen y empiezo yo a solicitar. Es que hay que hacer amos para conseguir las ganzúas avanzadas. No queda otra. Gente. ¿Qué? ¿Cómo vas? Bien, me quedan 2. No, digo de la barriga. ¿Sale o no sale? Toma el piscula. Vamos flying, chavales. No se me murió ni una de estas, ¿eh? No, están cogiendo bien, que estoy cogiendo semillas. Estoy cogiendo semillas. Está todo controlado. Tengo que tirar todas las regaderas vacías esas. Me deben dar, pero... A ver, este está a puntito de tener que regarse. Este está... aún le falta. ¿Y esta qué? Joder, pues me da tiempo a seguir plantando. Voy a plantar. ¿Qué cojones? ¡Mierda, Batí! ¿Qué cojones hace? Vamos a tirar esto. Ahí está. Vacía, 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 vacía. Vacía. Otras 20. ¿Por qué no me los coge? Ah, porque coño. Vale. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Ajá. Pasa la vida. Pasa la vida. Pasa la vida. Coge. ¿Cuál es esta historia? Joder, ¿no consumen estas o qué? Hostia, que se me muere. ¿Llegó? Dime. Estoy dejando las plantas en el maletero.
¿Sí? Ah, listo. Pensé que estaba mal. Sí, 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 está bien, está bien. Con que lleven la cuenta de las que están plantando, para luego pagarles. Día a día. A ver. Anda, mira, se me murió una. Sabía yo que alguna se me iba a morir. ¡No! ¡Se me ha muerto una! Me la fumo. Uy, casi se me muere. Es porque no pillan el fertilizante a veces cuando se le echa, tío. O el agua. Y a la hora de revisar, pues fallan. Mientras sigo fumando sin semilla, no tenemos alternativa. A la mala vida. Hola. Hola. Estoy bien, estoy haciendo muchas cosas que necesitan de una atención implacable y que me está costando un montón porque tengo la cabeza re quemada. Estoy haciendo unas cosas que, mira, porque es mucha atención y me están colocando mucha ansiedad y mucho estrés. Termino y te llamo. Y cielo, hasta luego. La puta madre, hija, no te vayas, hija. No te mueras, hija, no te mueras. Pobrecita. No voy a volver loca. No sé si me dará, ¿eh? Tengo que quitar esta. Tengo que venir aquí, ver esta y darle la que acabo de meter. Esta está bien. ¿Y esta qué? Mundo sin semilla. No tenemos. Estoy haciendo la figurita tanda porque si no se me mueren. Claro, sí, poco a poco. No te preocupes. Pocket a pocket. Eso es. No tenemos alternativa. Vida. Uy, que se muere. El futuro. Cuando fumo. ¿Y tú cómo vas? Vas bien. Corre, corre, corre. Yo sueño por el día, sueño con la noche. Ja, te has hecho una máquina. Solo se me murieron dos, perdón. No, perdón, ni que nada, eso es maravilloso. Tranquilo pero sin prisa. Haz lo que me gusta. Son los que te harán brillar. Valorar. ¿Cómo os va? ¿Eh? ¿Cómo os va? Yo sigo plantando. Sigo plantándole.
Quedan macetas, ¿no? En el coche, ¿no? Sí. Buenas, ¿cómo estamos, Chuchu? Todo bien. Juraría que sí. Ay, me alegro. Estoy aquí robando con Tiki. Sí, yo estoy por ir a vender con Owen y Kena. Listo, perfecto, entonces. Sueños son y la vida se termina. Qué bonito, gallego, que vengas a saludar. Me ha gustado. Sí. Maravilla. Cuando las cosas funcionan, la verdad que da gusto. Cuando está todo bien y cada uno trabaja y cada uno hace sus cosas. Y da gusto, coño. Sueño con el mar, sueño con el viento y el lugar. 40. Vale, me sirve. Yo sueño con el mar, sueño todos los días. Sí. Sueño con sueño que sueño que sueño. Vale. Otra más. Termino de regar esta y creo que ya tengo que cosechar aquella. Y echarle el segundo a la siguiente. No das mucho alcance, ¿no? Mira, no me cogió el fertilizante. Otra que me iba a joder el fertilizante. Sí. Mierda. ¿Por qué se me ha muerto? Por tardar demasiado, puede ser. Pues es probable. No pasa nada. Se te ve a penilla, qué ratito. ¿Qué? Aparecí. ¿Ah? Estoy en el medio de la puerta. Ah, sí, entre la cortina y la pared. ¿Te vas a pegar un baño? No, le pregunto a ella. Ah. Se me murió otra por tardar, tío. Parecía una buena peligrosa. Hola, Buenas, sí. Tiene buenas. Si digo buen as, parece que estoy diciendo buen as, o sea, buen culo. Claro. Hola, buenas. ¿Cómo era el meme? Hola, buen culo, digo buenas tardes, ¿no? Algo así. ¿Cómo? Esta no me la sabía yo. Hola, buen culo, digo buenas tardes. Ay. Me caigo. De tiritero. $90. ¿Y de estas qué? Está bien.
Regamos, fertilizamos, cosechamos. ¿Cuántos lleváis más o menos? Ay, no sé. Es que se me murieron 2. Bueno, a mí se me murieron 3, no te preocupes. ¿En serio? Sí, siempre se muere alguna. Imposible que no se muera ninguna. Estos están ya con el segundo. Hijas, ¿tienen sed? ¿Tienen hambre, hijas? ¿Qué hijas más bonitas tienes? ¿Viste? Son todas unas peluconas. Están re grandes. Sí. Nunca pensaste tener tantas hijas, ¿a que no? No, lo que me gusta es que soy mamá soltera. Eso me gusta. Eso porque quieres. Claro. Soy una mommy. Una single mommy. Sí. Hostia, que tenía aquí unas y no los había visto, coño. Pues estas están muertas ya, seguro. Me pongo atrevida y planto una más. Robando. Ahora vamos Venga, a ir a va, la casa atrévete. nosotras. Atrévete. Buen tema. Bomba Dios, muchachones, ahora morir. Venga, niño. Deja la pipa, no te olvides. Ay, casi se me muere una pituquiña. Oh, Casi no se murió. la salvaste. Que me gusta. Me salvé, le hice RCP. Niña pituquiña. A ver cuántas semillas saco. En teoría debería de sacar unas 200 semillas en total, ¿eh? Qué ordenadita que eres. Ay, Chad, ¿dónde estás? ¿Cómo te va? Estás ahí toda calladita. Muy bien. Eso como estés cómoda tú. ¿Eh? No se me cayó el directo, ¿no? Y nos vamos. Y nos vamos. Nos fuimos. Nos vimos en Disney. Se me independizó una hija. Se fue. Anda. No se murió, se independizó. Bueno, está bien. Sí, déjala ir. Sí, acá tengo. Nueve hijas tengo. Hermosas. Como la mami. ¿Pero cuántos años tienes tú para tener 9 hijas? Ah, me estoy hablando de la planta.
Estoy hablando de las plantas. No, pensé que no era necesario aclarar. Joder, yo me lo he tomado literal. ¿Qué coño? Hostia. ¿Qué pasó? No sé en qué momento he plantado... ¿Qué coño? ¿Qué pasó? Y mira el segundo. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, pues de puta madre. Una se me ha convertido en macho. Solo. Ah, bueno. Está bien. Se percibe como macho, está perfecto. Claro. Es libre. Hay que respetar su identidad. ¿Qué plantaciones tenéis vosotros, no? Yo voy a los pocos. Ah, mira, ha aprendido. Quito una y pongo otra. Así el fila es más fácil, ¿no? Mira, mira cómo las abraza. Madre mía. Sí. Hay que darles cariño. Para que salga a lo mejor Claro. Pero no serás de esas que te casas con los árboles ni nada de eso, ¿no? Me has pillado. Venga, va. ¿Se acaba o no se acaba? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Si yo no sé ni cuánto tiempo llevamos. Como 56. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda. Esto no está bien, ¿eh? Aquí falla algo, ¿eh? Como solo 60 semillas. Vale que estoy plantando, pero... No sé, me parecen pocas. Creo que debería llevar unas 100. No entiendo. No entiendo. A no ser que el número sea random. Que pueda dar 100, 5, 3... No sé. Rarete. Rarete. Tus muertos. Otra que no cogió la semilla. Hostia, no se me murió de milagro esta, el 27% de agua, chaval. De milagro salvé a esta. Para, la poli. Uy, qué susto me metieron, la madre que me parió. Compás igual.
Estoy yo aquí todo concentrado con las hierbas y escuché eso y casi me da un infarto. Perdona, gallego. Nada, no pasa nada. ¿Y estás concentrado y qué? Estaba yo secuestrando aquí a uno, ¿sabes? Enfrente Y de la justo estaba yo aquí con las plantas y saltaron por radio. La poli. Ah, Y casi me cago encima. ¿casi te da un infarto? Joder. Qué susto. Tardé 3 segundos en asimilar que era la radio, que no erais vosotras. Ya jodería que viniese la poli aquí, ¿oíste? Algunas son enanas, ¿eh? Sí, ¿no? Algunas quedan pequeñas. Sí. Esas son unas hijas de puta, te engañan un poco. Sí, hay que tener Son las mejores. cuidado Tienen con los ellas. cogollos ahí apelmazados. Todo concentrado, ¿no? Todo el veneno concentrado. Te fumas uno de esos y te vas a tomar. Pues son como los pimientos del padrón. Cuanto más Tal chiquilinos, cual. más matones. Nah, pero eso es fácil. Cuando pican los pillas por el rabo y ya está. Claro. Más chiquito, más peligroso, como la peli. Exacto. Claro. Ay, unos pimentitos de mi tierra. Yo una vez fumé algo muy fuerte y vi la luz, ¿eh? ¿Sí? Sí, vi la luz. Sentía que me moría. Me desmayé 2 veces seguidas. ¿Y qué era? Le doy amarillo. No tengo ni idea, pero me había tomado 4 cervezas y después me fumé una pitadita de eso y... Y a volar. Sí, Amarillo. pero nada, veía todo lento. Es que si bebes, no fumes. Y si fumas, Que va, que no va. bebes. No, última Sí, tomar sí. una cervecita y... Si quieres volar, te comes... Si quieres volar, conozco yo unas setas que, bueno, Ah, también. te comes 4 setillas y a volar. A la 4, que exagerado. Depende. Depende del tamaño. Cuanto más chica, mejor. Siempre. ¿Promedio? ¿Cuál es el promedio? El promedio, como lo hagas con los chinos, estás jodida, ¿eh? Vos sabés que yo ya sé. Coño, ¿y esta aquí arriba? ¿Qué cojones? ¿Qué coño hace esta planta aquí arriba? Dime. Esta está en 33, pero no se me murió. Sí, algunas aguantan más, ¿eh? Régala. Yo regué antes una al 27%. No sé ni cómo estaba viva. Ah, eso es una luchadora, hija. Eso es una Pero luchadora, guerrera. Eso les viene bien. Sí. Guerrera como la mami. Luchadora. No, porque se piensan que se ahogan. Claro. Y sueltan toda la Chupan el agua resina con ahí. más fuerza, crecen más tochas. Yo no sé por dónde voy. Yo creo que por aquí tengo que echar la segunda ya. Ya tiene que haber alguna muerta, seguro. Mira, otra al 27. Yo soy un animal. ¿Cómo aguantan? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En serio por acá? Ah, coño. ¿Pero me estás hablando a mí? Sí, hola. Madre mía. Vaya fumada. Vaya fumada lleváis. Claro. Dice, Hoy que no entendió el chiste de las hijas. Ahora que esto me da un poco de miedo, ya no pillo las bromas.
Al 27%, loco. Quité dos plantas. Cuando normalmente al 30 se mueren ya. Yo no entiendo nada. Igual lo cambiaron, para que aguanten un poco más. Porque a la gente se le estaban muriendo muchas plantas. Muy probable, Lo que no sé es qué hace esa planta ahí arriba. Se teletransportó. La planta tenía que estar aquí, en el hueco este que hay aquí. Toda la semana, toda la mañana, toda la semana. Hola, hola. Vale, ahora lo siguiente es esto de aquí. Obvio. Fumo ganja toda la semana. Fumo ganja toda la semana. Tun, 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 tun. No me digas que no la regó. No entiendo por qué tengo tan pocas semillas, tío. Tío, que van casi 40 plantas que llevo, plantadas, Tenían que ser cerca de 200 semillas, tío. Rega, rega, rega. Tengo calor, me voy a quitar el chaleco. Mucha ropa. Sin ropa está todo mejor. Por aquí no estamos haciendo una casa, pero bueno, tardamos 1 minuto, 2. Es para que me recojan. Que estoy en el norte. Listo, pues danos Dale, 5 minutos en lo que terminamos la casa y vamos ahí para arriba. Ok. Le mando ubicación. Sí, ve mandándola ahí a la gente. Pero no sabéis lo demás. El tariro es de muy de mi... Muy de mi época, Claro. Bueno, más bien de la época de mis padres, incluso. Es que no me sé la canción entera. Yo tampoco, la verdad. Tariro, tariro, mujer y marido, las tetas al aire y el culo polido. Pero ya no me sé más. No la conocía yo, Ah, esa era de la televisión. De allá de España. De hace 30 años. Ah, hiciste como un beatboxing recién. ¿Cómo quién? Hiciste un beatboxing recién. ¿Por qué? Hiciste como cuando hiciste ese ruido. Sí. Sonó como beatboxing. Ahí salgo. ¿Cómo quién? Como beatboxing. No sé quién es ese. Beatboxing es eso que hace ruido con la boca que parece música. Ah, vale, beatboxing. Ok. Pues bueno. Sí, podría decir que sí. Beatboxing. Hermosas. Vosotras más.
Bueno, pues termino a ver que recojan. Que Ajá. me voy a detrás un arbusto a... ¿A cagar? Sí, a ver si consigo. Muy bien. Ya te digo, vas ahí a la playa y en el agua mola más. Salen a flote. ¡Qué asco, gallego! Sí, hombre, para que venga para mí en contra. Y al lado tuyo tenés un nene chiquito jugando en el agua. Un asco. Ay, bueno. Pues lo pinto. ¿Será blanco o lo pongo moreno? Díselo. ¿Por qué se acerca? Una vez había una nena jugando en la orilla y le rodeaba así como si fuera un tiburón, un solete de un perro. No, pero un perro... Fue asqueroso. ¿Y por qué sabes que era de un perro? No sé, tenés razón, puede ser un humano. Claro. Por el olor. La mierda de cada animal huele distinto. Bueno, no lo Sí, sé. sí. No llegué a olerlo igual. Yo el olor a mierda de cochino lo tengo cogido. Hostia puta. Sí, ¿Y por qué? porque mi Bueno. pueblo huele mucho a cochino. Hay mucho Ah, animal. vale, vale. Entonces, es llegar al pueblo y hacer... "Huele a Estoy en mierda". casa. Qué rico. Literal. Igual es verdad. El que me escuche y no entienda va a decir, será tía cerda, pero No, a ver. Yo qué sé. el llegar a casa y que huele a mierda es que has llegado a casa. Es como En mi que huele casa a es que, no sé. Siempre olía a marihuana. Sí, yo me acuerdo igual, a veces iba al campo de mis abuelos y siempre había distintas culturas. ese olor. Yo voy a guardar a mi casa unas cosas. Oh, va a llover. Se va, ya me abandona. Hacer algo y vuelvo. No te preocupes, niña, perfecto. Qué lenta que Yo está estoy mi ya cita, che. aquí. Subido. Yo es que no espero. Yo cuando tengo que esperar ya planto otra y ya está. No, yo les voy a dejar recogidas antes de ir. Vaya a ser que tarde demasiado y se me seque. Vale. Che, hay gente vendiendo industria que no son de los nuestros. Vamos, ahora la cagamos. Pues mira, ¿Cómo van? estas de aquí las tienes casi, casi. Normal, gente normal. Y acá creo. también tengo que regar. Váyanse ¿Regal? entonces, frena que yo llegue. Pero un poquito más. Dale. A ver. Y si no, caerles, pero preguntarles quiénes porque son y las qué de al hacen lado. por ahí. Simplemente. Ya las has regado mucho más tarde. Sí, sí, voy pudiendo. Sí, eso está bien. Que les caigan, que a ver quiénes son. Vieron y se fueron a la mía. Eres gallego. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo? Que menuda plantación. Espérenme en Ah. el barrio, estoy yendo. Te entendí, menudo plantón. Yo te voy a decir yo. Yo menudo plancton. ¿Quién me dio plantón? Plantón, No me el digas plantón. eso. No, no. Plantón de planta. Ah, no me daríais plantón. No. Ese que conmigo no me abandonasteis. No. Yo un ratito nada jamás, más. amigo. Pero luego vuelvo. Yo creo que voy a hacer lo que tú has dicho. Me voy a meter en el agua y así pues ya salgo bañada. Claro. Es en un... Esta no quiere salir, ¿eh? Sí. Hmm. Tú rasca ahí. Ahí Mira. está. Hay algunas que se cogen ahí al suelo. Sí. Mira, tengo semillas.
Genial. Mételos para allá después. Uy, casi se me muere. Ay, no. Uy. Atardecer, cabalgan sin ley. Otra más que casi se me muere. ¿Qué haces ahí escondida? Estoy Cucú. mirando mis regaderas. Buenas regaderas. Estamos sacando poquísimas semillas, tío. No entiendo por qué. Si llevo plantado una burrada. No tiene mucho sentido, tío. Sin ley. Na 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 na. Y el Fari hoy nos abandona. Dos, 4, 6, 8, 10. Son 50 semillas más. Es que, no sé, a mí no me salen las cuentas. No sé por qué tan pocas semillas tengo. Ay. ¿Qué pasa? Vale, chicos, decidme cada uno qué está haciendo. Bueno, sé que el gallego está plantando, pero el resto. Nosotros con Owen y Kena vendiendo. Vendiendo. Vale, ok. Pues Sigi, Luz, Ciro, Cuchillo y yo, pues vamos a dar una vuelta por ahí en Industria, ¿vale? Me voy a lavar la cara que no puedo entrar al almacén. Ahora... Me lleva el sultán y voy a machete, me va el verga. Sí, también quiero. Aguanta un segundo, ahora vamos. Qué grande. Es el mejor fichaje de International Gangsters, pero de calle, ¿eh? Y Daira lo hace de puta madre. Trabaja, mueve la peña. Polivalente. Dale ventaja que estaba soldando, le cortaste el trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis niñas? Súper. ¿Nosotras o las plantitas? Vosotras. Ya pregunto.
Comienza y otro día se termina. Es una escalera enfocada hacia arriba. Una vitamina. Es la vida, es la vida, es la vida. Grow House. Pues va de puta madre, tío. Aquí andamos. Llevo toda la tarde plantando marihuana. Pero esta variedad de semillas son muy sensibles. Se me mueren. Son muy delicadas. Pero de momento de 40 plantas que llevo se me murieron 3. Tampoco es tanto. De hecho, sí. Puede ser que saque las 200. Adelante, voy corriendo por esta zona. La putada es que no me dejan meter un indoor. Que si pudiese meter un indoor, vamos, montaba una producción en cadena. Izquierda, izquierda. Bueno, venga por ahí, tranquilo. Pero bueno, plantar en exterior tiene su encanto. Mira, aquí al lado del mar, con el sonido de las olas. Policía, policía, policía. Me agarraron. Escapate en persecución, boludo. No tengo auto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vente, vente. No puedo. ¿Cómo no? Paso con un sultán blanco y te subís. ¿Dónde estás? En Industrias, ¿no? En un techo. Está yendo para allá, está yendo. Recuerdo donde paramos de vender y viajaba para allá. Se ha ido la poli. Sí, estoy ahí. No, me están siguiendo. Me están gritando con un coso. No, corre, corre. Cuando veas el auto blanco, corre switch. Bueno, estoy en un techo, que parte no entiendo. Saltás y subiste. Me la planté después, pero bueno. ¿Cómo? Que se me murió una, pero no sé Sí, ok, por qué. estoy en un porque la planté callejoncito. después que Si pueden venir por el callejón. Ah, 37. no te preocupes, eso es que no cogió bien el agua, seguro. O el Estoy en fertilizante. estoy en un callejón. Te veo, bajo, quédate ahí. ¿A quién? No. Que lo recojan y que escapen, coño. Vale, estas ya hay que regarlas de nuevo. Esta está y esta hay que regarla ahora, en breves. Ya estoy bien. Me da tiempo. Cuidado que anda la policía. Vamos para el barrio. Si vais a venir a asegurarse que no siga nadie. 3 de una. No, tranqui. Sáquese. ¿Cuántas me faltan para las 40? 6 o 7. Por ahí andará. Siete. Te acercaste mucho, ¿eh? ¿Por qué? No, tío, te acercaste mucho con las plantas. ¿Acaso te pongo nerviosa si me acerco o qué? ¿Eh? No. Ah, bueno, vale. Mirá, a mí no me pone nerviosa cualquier cosa, no te equivoques. Es que yo no soy cualquier cosa. No me refiero a vos, me refiero al acto, a la acción. Ah, vale.
Voy a ir a ver si... Sí, a ver si Con aligeras suerte. un poco. Vale. ¿Te dejo las plantas en algún lado? El maletero todo, lo que entre. Si no, quédatelas encima y ya está. No pasa nada. Lo que prefieras. En el agua no las metas, ¿eh? Tengo 18. Vale, pues guárdatelas. Yo no sé si caben ahí. Entonces, chicos, ¿están en el barrio ustedes? Sí, Sí, estamos acá abajo. Sí. Vale, llego yo. Dame un segundico. Estamos chimoteando, ¿vale? Vale, igual caben, pero os dejo sitio a vosotros. Sí, mejor, sí. 18, ¿vale? Vale. Ahora vuelvo. Venga, hasta ahora. Mirar bien las plantitas, ¿eh? Sí, a ver si tengo suerte. A ver si no viene ningún niño. Bueno, si viene le dices que es una chocolatina. En un segundito. Vamos, crece. Eso es. Yo estoy aquí de chill. Beboteando. A mí también. Lo haces de puta madre. Parece que lo lleves haciendo toda la vida. No, son muchas test para mí. Yo creo que no tendría que estar permitido. Solo una, como mucho. Como una qué. Una muerta, que va, pero si las otras, pero si no se independizó una de ellas. No habías dicho que una se había independizado. Con independizar me refiero a que la coseché. Creció lo suficiente. Ah, vale. Ellas, por ejemplo, están por independizar también. ¿Ves? Ya entiendo. Sí, de hecho están a puntito, ¿eh? De Es hecho, buen acá, es. mirá. Sí. Es buen es. No veas cómo planta tú. Se le da de puta madre y es la primera vez que viene. Y está la prima también. La prima de Cone también está aquí por aquí. Se fue un momento a sacar a los perros, pero estaba por aquí con nosotros. Se me va a morir alguna. ¿Cuál es? Es esta de aquí, seguro. Claro. De todas formas cambiaron algo, ¿eh? Ya no se mueren tan fácil como antes, ¿eh? Ya regué alguna al 27%. Que no fue tantos robos a nosotros. ¿Por qué me dejaste mierda acá al lado mío? Yo no fui. Sí, fuiste vos. ¿Quién fue ese? Que yo no fui. Igual gracias por que me decís. Ah, bueno, vale. Pero yo no fui. Yo estoy de chill aquí, mira, me voy plantando tranquilamente. Mientras tanto voy escuchando a los del barrio. Cuando tienen alguna duda pues me preguntan, me hablan. Está Aidara abajo con ellos que trabaja que flipas. Está organizándolos bien, guay. Están vendiendo, robando. Le cayeron a unos que estaban robando por allí por industrias. Bueno, cayeron. Iban ahora a dar unas vueltas por industria. A ver si pillaban a algunos que estaban vendiendo por ahí. Ah, genial. Vamos a comprar comida que Nathan que la quiera. Sí, yo no tengo nada, Neuco, vamos. Ordenado. Dale. Y yo aquí estoy súper tranquilo. De chill. ¿Cómo quedó el tema con Cone al final? Nada, amigos. No me volviste a hablar del tema. Es que charlamos y
hablamos como que yo le dije que me parecía un poco mal que me pongan en esa situación. Ajá, Y medio que un poquito discutimos. entiendo. Pero bueno, después hicimos las paces y está todo bien. Él está un poco alejado, lo que me hace sentir que solamente le interesaba estar conmigo de esa forma y no de amigos. Pero bueno, ya le pregunté ayer y me dijo que no, que eran ideas mías. Que estaba así porque tenía mucho trabajo, pero bueno. Bueno, el tiempo dirá. Totalmente. Yo ya le dije que no te tenía que meter tanta presión, pero bueno. Es que él sigue insistiendo con que tenía que preguntarme porque básicamente, como te dije, no quería tener las consecuencias de tomar una decisión. Claro. Yo se lo dije eso. Pues... él se lo pierde, la verdad. ¿Qué cosa? Ay, perdón. Bueno, no era para tanto, ¿eh? Si me querías tocar, tampoco necesitabas usar agresividad. ¿Qué se pierde? ¿Qué es lo que se pierde? Coño, pues intentarlo contigo. Creo que se Y acabo de ver un graffiti de los vagos. Vale, pues sí. Bueno, Nada, esperemos a que estemos más y con pipas ahora mismo. No. sí, no, pero quédate con la UBI. Sí, sí. Hombre, pues joder. En la taquería que hay ahí en la esquina, ahí. A mí se rindió muy fácil. Pensando a expandir, parece. Porque fue como, yo no quería en realidad decirle que me gustaba, medio que me sentí un poco obligada a decírselo. No sé, es todo un poco raro, la verdad. ¿Cómo? Que se me muere. Y a ti te da igual. Es en plan, tú no sentías nada por él. Sí, me gustaba. Un poco, la verdad, me bajó toda la situación, el tema de que tenga que haberme preguntado. No sé si me entendés. Eso me hace sentir un poco rara. Con Sí, respecto a mis sentimientos hacia claro. él. ¿Qué fue lo que hablamos ayer? Que con esta tenía dos. Tenía a Wen y tenía No te a voy a Tai. mentir, igual, me siento muy bien así como estoy sola. Bueno, es lo que querías, ¿no? Sí, puedo, lo que me puede contar es que yo puedo ser yo con todo el Ya, mundo ya. sin tener que, Pero dejó a dos por Cone. nada, portarme bien, entre comillas. Sí, tú céntrate en ti y está todo bien y ya está. No necesitas tener ninguna relación para estar bien. Totalmente. Ella tenía dos más. Tenía a Cone y a dos más. Y dejó a los otros dos por centrarse en Cone. Chuchu, si estás despierto, no te bajes del auto. Y Cone ayer, pues bueno, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, pues... Digamos que en vez de decidir él entre Tai o ella, como que las puso en la situación de que escogiese. No, que yo sepa, no. Que yo sepa, son amigos. Hasta donde yo sé, son amigos. Y bueno, esta chica, pues, Wen no quería tener nada con nadie. Corto plazo. Sí, puede ser, algunas sí. Si tal, échale un poco de agua y ya está. Como que... Wen es la ex de Hu y se iba a casar con Hu. Y Hu la abandonó. Digamos que tuvo un bache muy gordo. Y después de eso, pues no se ve preparada como para tener otra relación. Es lo que me dijo ella a mí.
Y claro, con él le metió la presión. Masculinas de las femeninas. Es que las masculinas dan semillas en vez de ramas. Digamos, tú estás sacando ramas y yo estoy sacando semillas para poder plantar más después. De hecho, llevo 100 semillas. No sé si me explica, pero más o menos el chisme es ese. Y claro, Con estaba en dudas entre Gwen o Tai. Y al final se decidió. Se decidió por Tai. Después de haber hablado con Gwen ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo. Porque Gwen le dijo que no quería nada ahora mismo. Que le gustaba, pero que no quería nada ahora mismo. Y desde mi punto de vista, hombre, según lo que Connie le había dicho al gallego, estaba enamorado de Gwen. Que iba a luchar por ella, vamos, hasta el final. Siempre y cuando ella le diese una pequeña ápice de esperanza. Y se rindió a la primera. Eso me decepcionó bastante. De Connie, no me lo esperaba. Mira, llegó justo. Un poquito más de brillo, que si no, no veis nada. La verdad que... Pero bueno, el culebrón yo creo que no se acabó aún, Ay, Dios. Pero bueno, tú ahora mismo estás bien entonces, ¿no? En el trabajo, con tus amistades. Cerraste todo eso que tenías por ahí abierto, ¿no? Exacto. Ay, mierda, esta no quería agua aún. Joder. Ahí le vas a ahogar. Nah, que va. Ya quedaba después. Pues eso, pues ahora céntrate en ti y ya está. Disfruta, haz lo que te apetece, con quien te apetece. Exacto. A ver, que te abierta. Esa blandita es tuya, no es mía. Ah, no es mía. Esta Sí, es mía. no sé. ¿Cuál? Esta. Ah, pues sí, debe ser tuya, sí. Esta es mía. Esa chiquita Puede es ser. mía. Vale. Sí, yo voy en fila. ¿Cuántas más o menos tiene que plantar una persona? Las que quiera. Pero el promedio, ¿cuánto es? El promedio para que sirva. Mínimo 20. Mínimo 20. A ver, 20 se plantan en media horita. Tú ahora mismo debes de llevar 40 por lo menos, ¿no? No. ¿Cómo no? 20 nada más. ¿Pero qué dices? Es imposible. Sí, lo que pasa es que la estoy plantando despacio. Pero si siempre tienes un montón de plantas ahí. No, solo 20. No sé, yo creo que tienes que tener más en el maletero, ¿eh? Y de hecho 17, porque se me murieron 3. ¿En todo el tiempo que llevamos aquí? Sí. Pensaba que llevabas más. Ay, qué mal. Soy un desastre. No, está bien. Mierda, ¿cuál le toca? A esta. Sí, esta. No sé, puede ser. ¿Las contaste? ¿Cuántas llevas?
Que si las fuiste a contar, que cuántas llevas. Sí, creo que tengo más de 20, ¿eh? Hombre, claro. No sé en qué momento igual, porque yo planté 20. Plantaste bastante más de 20. Llevo yo casi 40. Me quedan 5 para llegar a las 40. Necesito macetillas. ¿No quedan? Tienen que quedar. Imposible. Me pasa es que no miro, no sé dónde están las plantas. Acostumbrado, qué temazo. Y ahora llegas tú. Claro. No quiero saber. Venga. ¿Qué te quedan? ¿5? Lenta, que está esta chiquita, ¿eh? Alguna que sí. Parece que no te han crecido. Tenías tanta fuerza. Mapas y catapultas. ¿Eh? Eso de allá es un puma, ¿no? ¿Lo que? ¿En dónde? ¿Dónde? Ahí abajo, ahí abajo. Esténse atentos que viene sin sirena. No. No me jodas, no, que va. Tengo una pipa, no te preocupes. Me lo cargo si ¿Te viene. gustan mis tatuajes nuevos? Tenemos gente vendiendo. Hay gente Sí. vendiendo acá. ¿Dónde estoy yo? Dices muy amablemente que es nuestra. Te quedan bien. No puedo ir a la parte de atrás. Voy para la parte de atrás. Bueno, Ahora mismo no. Yo ahora mismo no puedo. los que somos guapos. Nos podemos poner lo que queramos. Totalmente. Alguien que esté libre, que vaya. ¿Dónde está? Yo necesito saber dónde. por la parte El gallego no tiene abuela. atrás por el callejón. Callejón, ¿qué ha Por donde pasado? por donde te dije primero. Ahí un voy. ¿Y qué hablo? ¿Lo navajeo? No, le roba a usted. Sí, Primero pero dale, y dile que se vaya de ahí. Y si no se va, le robas. Y listo. Yo le robo de una. A ver. El que no roba el pendejo allí. Ahí están. Vamos para adentro, ese chino. Operativos, sí me gusta. movió. ¿Dónde están las plantitas? Vamos nosotros, acabamos esto y vamos. Son 2. Y díganle que no pueden venir para acá. Sí, Nicky, ya sé, pero está solo, o sea, solo lo van a matar o le van a robar. Sí, pero A él. decirle, no vengas para acá porque es territorio de... Ay, casi. Casi, pero no, Con tu cintura me tiene bajo shock con tu lenta tortura. ¿Vos lo tenés visto, Owen? Son los que van con Dylan, me han dicho. No, y si se van, se van. Ok. ¿Y conoce a un tal Dylan? ¿De los vagos? Sí, Dylan es el jefe de los vagos. ¿En un auto rojo, va? Sí, pero Tiene uno en la cara. Ellos saben que tienen que moverse por industrias bajo, que no vengan para arriba. La próxima pregunta, nombre. Que a Dylan le gusta castigarlos cuando se portan mal. ¿Me copia? Sí. Ahí. El pendejo que le llevó en el hospital a comisaría porque estaba en código 9, pues ese. Está Owen, así me carga.
Ahora en cuanto vuelva la prima de Cone, nos piramos ya. Ah, ya veo a alguien de nosotros. Creo que es Kena. O Sigui. Buenos días, UTM. El Chema. ¿Qué pasa, Chema? Hola, buen. ¿Quién tiene el barrio tranquilo? Que no me acabo de despertar. ¿A dónde estáis vosotros? Somos 4. Pues ¿a dónde estáis? Están por industrias vendiendo. ¿Teniendo mala fama? ¿Y por qué estás ¿Quién? Nada, está hablando por radio. ¿Qué estás haciendo tú, gallego? Plantar. No, la pepino. ¿Cuánto me queda? Una. Venga, va. ¿Habéis visto los fallos del gacho de Teresa? De que si teníamos droga, tío. No hay, no. Ya un vinilo me puedo vender yo también. Ni para ellos ni para nadie. Hay para No se lo nosotros. tomaron muy en serio lo que le dijimos porque siguen dando vueltas. ¿Qué pasa? Poneme ahí al contexto. Y ya está, ¿dónde está? Se lo dije una vez, ahora lo voy a navegar por pelotudo, ¿dónde está? Pásame Ubi, ya pues. Acá ha pasado, acá ha pasado. Oye, hermano, se lo dije una vez de buena, que me echó una verga ahora. ¿Pero qué ha pasado? Están vendiendo por nuestra zona. Es un turismo rojo. ¿Pero los fallos que van dentro quiénes son? Yo estoy acá, están dando vueltas, amigo. Que van de amarillo. Yo estoy acá y siguen dando Igual, vueltas. igual hay 2 amarillos. Están pasando vueltas por acá. No, pero si dijeron que eran de Dylan. Sí, me dijo que iban con Dylan. Ah, pero esos Claro, fallos pero no los llevamos otros bien con trolean. Sí, bueno, pero están vendiendo en la zona nuestra. No, no, si lo avisaste ya está. Ya está, si sigue vendiendo, pues te iban machetazos. Es que Vení para acá, sospecho de Owen. buena. Pasamos a buscar a Hugo, que los tengo acá cerca. La segunda, pues Manda ya Owen. te dejas con él, ya está. Se acabo de ver, están yendo. Están corriendo, estoy corriendo por aquí. Ahí te mandé la UI yo, sí. Voy. Acá están. Pasaron de vuelta por donde enfrente. estoy yo. Tengo enfrente. ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde está la planta? Seguilo. No entiendo, tío. ¿Qué es esta? Tarda muchísimo en crecer, loco. Si los matan, fotito de la cara. ¿Cómo va? Diego, ¿me haces ahí un business? Esta es tuya. ¿Mía? Sí. Gallego, Estos ya son estos de aquí. ¿Qué necesitas? mándame perros para comprar comida. Yo estoy en industria, si está cerca, tengo tacos y agua de Jamaica. Sí, estoy aquí en industria yo. En la esquina nuestra. Estoy en 2 calles más para adentro. Si yo estoy aquí en la esquina, me lo voy a vender un fallo de ahí.
vamos. Si no, voy a recogerte si quieres. Contigo a vender marihuana. Lo que quieras. Tengo yo un sultán. Salga por chorar. ¿La comidina cómo va? ¿Eres tú la paya esta que está en el barrio? Ay, Dios. Vale. ¿Queda mucho por ahí en el maletero o qué? ¿Qué me dijiste? ¿Quedan muchas en el maletero? Cuidado, Owen, no te los alejes tanto, no es que están regalados. Semillas sí quedan muchas, pero por ejemplo, macetas creo que no quedan muchas. Ah, claro, macetas es lo que digo, lo que se tiene que gastar. Semillas tenemos infinitas. Se te ve bien. Se te ve contenta. Sí, estoy contenta, ¿no? Me alegro. A vos también igual. Cuando no estoy yo contento, dime. Y siempre estoy de... Casi te pones a llorar porque el cone no te decía hermano. Ahí. Sí, siempre estoy de joda. Sí, eso es de broma siempre. Bueno, Me gusta... muy bien, ¿eh? Me gusta meterme con Cone. Sos buen actor. Gracias. Es la forma de herirlo. Qué mal. Qué malo. Van siguiendo a otros. Por la avenida. Igual lo que digo es que no nos alejemos tanto del auto. O sea, que vendamos medio cerca del auto porque si no quedamos regalados lo que vamos corriendo. Vale. Pero pasaron. Estaban... Sí, hay tiros. Se rebelaron. Ellos deben ser. No, se retomaron la gente. Si me pueden pasar a buscar. No, de ignorarlos y se calman. Ahí en la parte de atrás de Indul. Sí, por donde te mandé la UBI. Más o menos. Ahí los escucho pelear. Estoy pensando que igual me pido algo para cenar, porque no me apetece cocinar nada. Al lado del la verdad. edificio de ladrillo rojo que hay acá. Vamos a ver. ¿Qué pasa, jefe? ¿Saliste de clase ya o qué? Yo aquí sigo trabajando, ya ves. Beboting con Gwen. Yo beboting con quien se ponga delante. ¿Qué va? Mira que te iba a enseñar. Que seguro que no... Bueno, no sé si lo sabías o no.
Hay que darle aquí, le das aquí a la lupa esta y mira el mapa. Otra vez sirena. Sí, están pasando por acá. Ah, vale. Porque Carlos lo sabía. Estos hay que actualizarlos. Estos hay que sacarle la foto de nuevo. Sí, en la esquina estoy yo. Ya te digo, aquí... Estos ya tenemos las fotos, pero hay que actualizarlos para que cambien el color. Y el siguiente que tenemos que hacer nosotros es aquí. El siguiente graffiti. Y luego ya 1, 2 y 3. Ya avanzamos así. Haciendo esta forma. Ya casi estamos en industrias, como quien dice. ¿Qué? Madre mía, tienes todo plantado. Ah, acá está, güey. Casi. La verdad que no me habría imaginado que se te daría tan bien. Ya está, ya planté todas. Ahora sí que planté, creo que 30. Sí, ¿por qué 30. no? 30 más las de antes. ¿Por qué no? No sé, la verdad. Pero se te dio bien. ¿Está ya? Soy buena con los trabajos. Ay, esta es tuya. Sí. ¿Sí? Ya la iba a fecundar. Me queda poquito. Yo creo que tengo que regar por aquí alguna. Sí, yo también un rato. Sí. Igual Pero ahora está me funcionando todo de maravilla, Rescato. Estoy yo aquí plantando mientras estoy controlando a los de abajo por radio. todas estas me crezcan más o menos al mismo tiempo. Sí. Es medio caótico, pero bueno. No te preocupes, te ayudo. Está ahí Daira con los de abajo ahí robando y vendiendo. Llego para la última con 35. Joder, qué buena. La wea en esta planta que flipas, colega. Se le da bien, ¿eh? Y a Idaira también, a la prima de Cone. Le pillaron el truquillo. Y van volando. A mí se me murió una. No, se me murió otra. Maldita sea. Ya terminamos. Este sí, finiquitado. Trabajo listo por hoy. Estoy haciendo semillas y ellas se hicieron ramas. Hay que pagárselas después. Haciendo quilombo ustedes, veo mucha gente correr. Sí, uno me quiso pegar. Revela. Y ahora iremos para abajo y a ver, no sé qué haremos. Ay. Policía, subí, policía, subí. Corre. Pela. Sobre una maceta en el bolsillo, así que. Vale, ponla. Somos 10, 12. 12 personillas ahí laburando. ¿Qué pasa? Nada, te estaba viendo. No te importa, ¿no? ¿No? Vale. Pasaron de mi cala. Mira, pasaron de mi cala.
Venga, que ya no queda nada. De todas formas, no sé por qué me dieron muchísimas menos semillas de las que deberían, ¿eh? ¿Necesitas ayuda? No, por el momento no. Vale. Lo que me asusta es quedarme sin cosas en el momento. Nada, ¿qué necesitas que te traigo yo? A ver, por el momento nada. Bueno. Pues si necesitas una mano, pídemela que te la echo. Bueno. Te lo deja la guantera el señor. Vale, creciendo. ¿Cuál es la segunda por aquí, no? Sí, mira. Que se muere. Mierda, iba a ver lo de la cena. ¿Ustedes qué siguen? ¿Siguen por ahí? ¿El cuchillo? No, ¿quién era que estaba cuchillo? ¿O quién era que estaba ahí? Ah, Chino. Ya lo pillaron. Ya pillaron al chino. Acaba de despertarse y ya lo pilló la poli. Estaba el chino y el Chema, si no me equivoco. Sí, me voy a echar acá al sofá, ¿vale? De última, si llega a venir la poli, súbanse por los techos. No estamos por ahí, estamos por Valio, pero vamos a echarla para allí. Hay un re fisura, este me va a sacar su... Ah, tengo 3 en la guantera. ¿3 qué? 3 plantas. 4. 4. 4. Me tienes el coche lleno de hierba. Uy, sí, mucho mejor. Claro. Me voy a hacer una casa aquí. Sería Con estas genial. vistas. Y me voy a mudar aquí. Vivir tranquilo. Pues sí. Me gustan mucho las piedras esas. A mí me gusta. Bueno, mira, no hay que ni que hacerse una casa. Un barquito de esos. Eso te iba a decir. No, lo ideal para mí es tener una casa chiquita, con lo justo, ¿no? Sí. Y un barquito para estar todo el día en el mar. Sería maravilloso. Ay. Casi te piso las plantas. No, con mis hijas no. Ah, tus hijas las quiero, no te preocupes. Yo también las cuido. Me quedo por aquí aparcado. Estamos en la esquina vendiéndolo. Esta ya lleva la segunda, ¿no? Sí.
¿Qué voy a cenar? Nada. Puedo hacerme un café y aguantar. Podría. Ya comeré mañana. Sí. Mañana es otro día. ¿Qué me dijo? ¿Cómo? ¿Qué digo? Estoy acá con el gallego. Sí, sí, dile que estamos en una cita. Estamos haciendo cosas. Hacia la 3 esquina Chino Norris. No, pero cosas como... Ay, se enojó. ¿Y por qué? ¿Hola? ¿Me cortaste o se cortó? Estamos haciendo cosas que necesitan mucha atención. Listo, no tengo más. ¿Dónde estás, Owen? Vení. Estamos haciendo hijos. Vengan donde he dejado yo, donde os he dejado al principio estoy Que yo ahí. necesitan mucha Cuando atención veis que ya no también, tenéis más, venid para pero acá. otra atención. 42. Dale, un besito. Anda y nada. El coche. Va a otra zona. Por lo que sea no va a venir. ¿A que no? No, está ocupado. Claro. ¿Ocupado haciendo qué? No sé, pero bueno. Te la contáis. Sí, seguro. Vamos a echar un poquito de leña. Está en modo fitness. No sale de allí del gimnasio. Porque está ahí, por eso, ¿no? Porque está en modo fitness. Ah, vale. Puede ser. Sí, tiene sentido. Qué loco que se me acercó corriendo. Un chino blanco, ¿verdad? Le voy a hacer una foto. También te digo. No tiene comparación, ¿eh? Tú eres mucho más guapa, ¿eh? Gracias. Gracias. Igual eso es lo de menos. No, no es lo de menos. No hay regaderas, no hay regaderas. Tengo yo alguna. ¿Cuántas necesitas? Y necesito mínimo... A ver. Mínimo 4. ¿Y fertilizante? Perfecto, gracias. Para que te digo que esta ya está al borde. Listo. A la verga, que tengo un NSX aquí. ¿Tienes ahí? Al cuchillo no se le entiende nada cuando habla. ¿Qué tiene por ahí? ¿Te has dicho? Ah, ahí irá. Toma la mía. ¡Ayúdala! ¡Me entiendo! Es que no le entendí. Tienes que salir de aquí, ¿no? Qué monstruo, acabas de ver. ¿Te fijas cómo está aquella de allá? Lanzo para el país. ¿Cuál quieres que vea? ¿La grande? Podía yo. Perdón, te hice levantar. No pasa nada. La verdad que me estaba clavando un palo ahí en la espalda. Qué dolor, qué dolor. Encima acá el pasto es seco y hay tierra, un dolor. Claro, y pica. No fue muy buena idea tumbarse ahí, ¿no? No, ¿te duele? Pica. Tengo un Jet ETL, un Nexus y un... Pican un los LH8. Oh, permiso. Te podría decir que yo también soy un poco mosquito. Me gusta picar. Ay, pinche favorito. Uy, ¿nuevo apodo? No, por favor. Mosquito.
Los parece nombre de asesino serial. Sí. No, ¿Quieres todavía que sea un apodo cariñoso entre nosotros? Pues sirve. Pues no sé. Listo. Bueno, tranqui que adelante de los demás no te lo digo. Vamos a hacer esta pendejada, ¿no? Me sirve. ¿De dónde? Pero necesita ayuda. No, pero está cerca. Vale. Yo la vendí igual. Sí, es una ambulancia. Para. Es la policía, una ambulancia. Voy a la esquinita. Sabes que tienes esos pantalones rotos, ¿no? Sí, son así, es la moda. No, en las rodillas no. No, ya sé, es la moda. ¿Ah, sí? ¿En la entrepierna? Sí, Ah, vale. No lo voy a juzgar. Me gusta. creo que acá me apuré mucho en regar. ¿Por qué? Y lo hice en 37, pero en 37... Acá hay más este, llega bien, llega bien. Por donde estoy yendo yo. Si quieres ya te vigilo yo a estas grandes. Dale tú a las pequeñas. ¿Sí? Sí. Ah, pero ya están todas, ¿eh? Me falta solamente esta chiquita que la planteé mucho después. Tengo que vale. ir a ese al lado de Grove. Me cojo allí entonces en Grove. ¿No? Simón, Chuchu. No, voy a agarrar el sultán este que está acá. ¿por qué tienes tantos peluches? Bueno, Nel, ¿sabes dónde está Jamestown? Sí. En la espalda de Jamestown. 10, 20, 22. Más las que saque ahora. Bueno. Son peluches que me regalaron. Ah. Ahí me caigo yo ahora. Te veo cerca de la crica. ¿Y por qué no los Te veo tiras en la o los gasolinera guardas? que hay aquí en varios pasos. No sé, me gusta ver el bolso en el bolsillo, son lindos. Pero si antes me dijiste que no te gustaba. Son lindos, me gustan. Prefiero que no me los den, pero me gustan. Entiendo. Porque ocupan espacio, solo por eso. ¿Necesitas comer algo? No tengo. A ver, se me puso un pinche gato a mi lado. Se ha parado y se ha ido el pendejo. Mira el puto con, se despierta y no se mete en radio, chaval. Está desgraciado. Qué poco le gusta trabajar, colega. ¿Vos plantas esas ya está? Sí. Y luego, mientras esperamos por Aisha, vamos a dar una vuelta en barco, ¿te parece? Sería buena idea, ¿eh? Hay 2 entornos de garaje rojo. No tenemos ganzúa. ¡Ya he visto! ¡Ay, no le va! El tornillo arriba, pero no tenemos ahí la ganzúa esa vacilona. Hay uno arriba y abajo, hermano. A ver si algún payo vaya por una ganzúa. Yo tengo ganzúa, ahí voy si quieres. ¿En la pluma? Pero avanzada. Sí, tengo. Vamos para el garaje rojo y así nos llevamos los 200 los dos. Guardo las cosas que tengo encima y voy. Que tengo lo que vendí. Vale, y si podéis solicitar ambos, a ver si conseguís haceros alguno. Pues, si quieres lo solicito yo. A ver si me lo dicen. He solicitado a Amnesia.
Ok. El tiempo que ya no están uno de abajo y el de arriba, no sé. Estoy yendo, garaje rojo me dijeron. No, no están. Ya casi está. Se fueron. Sí, ya está. Pues- Espérame en el barrio igual. ¿Pero en el barrio? Sí, por... Espero acá. Tranquila, que no me voy. No te vayas, que tengo miedo de los pumas. No te dejaría aquí sola. ¿Pasaste lo de la guantera al maletero? No, lo paso. Sí, ¿qué pasó? Llevo una de las Son normales por las dudas. 10, 20, 30. Vale, tenemos tono, pero necesitamos de la buena. 36. Tengo ganzúa yo, de la buena. Con estas de aquí. Por ahí, ¿sí, no? Porque sí, estoy buscándolo. Está Ahora ya bien. no sé si quiere. Yo estoy buscando también, entonces. Eso que se me murieron 3, entonces hice 40. Claro. Pero si decías tú que no, que habías hecho pocas. ¿Viste bien? Bien. Le aviso si encuentro algo. Dime. ¿Y de ahí? Hola. ¿Me escuchas? Sí, claro. Vale, escúchame, ¿cómo vas con las plantaciones? Pues ya terminando, ¿por qué? Vale, por eso te digo que Chino y yo queremos entrar en una joyería. Que va, olvídate. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Porque no se pueden hacer. ¿Cómo que no podemos robar una joyería? No, ¿Por qué? porque no hay pasta para hacerlas. Dijeron, dijo K. Y Flaco. Ah, ¿no se puede? No, claro que no. Vale, venga. Venga. Sí, hombre, sí. No trabajan nunca y entran ahora para hacer una joyería. Sí, hombre, sí, claro. Te jode. La peña fuma cada porro, colega. Si quieren hacer, que hagamos. ¿Dónde estáis? Estamos en el garaje rojo. No hay nadie, no hay nada. No hay nada. Ahí. Me voy a poner celoso, Simplemente te digo, nosotros tenemos un Jester tuneado. Cualquier cosa yo puedo entrar con esto igual, ¿Qué pasa? Yo también voy a darle un beso, pero en la raíz. Ah, ese es el mejor. Claro. Sí, me lo llevo yo para el barrio. Nosotros dejamos un Jester hecho polvo ahí en garaje rojo, pero no lleve... Esta ya casi la tienes, cojas ese que está fichado por la poli ya. Vale, mira, perfecto. No hemos hecho una casa con eso. Eso nos deshacimos de él. ¿Lanchamos el infierno o qué? Uno. No tengo uno, eso le voy a ver la liva. ¿Cuál es lo del AMU que dijeron? No lo podemos hacer si no tenemos cosas. Yo le he dicho al gallego de hacer una joyería, pero no. Hay una CNS en el almacén, con eso dentro.
Hola. ¿Qué onda? Amarillo. ¿Qué andan haciendo? Nada, estaban robando autos para hacer una creo. Perdón, estaba pensando en la vida. Perfecto. Antes era museo más fácil, ¿eh? Increíble. Sí. Hola, Idaira. Idaira, está... Saluda, dime. Sí, te moví de radio. Estábamos los dos. Coño, ¿Qué te iba a decir? Si quieres puedes hacer un grupo de 8 e ir a procesar, que hay hierba en el almacén y en el Easy y en el Granger. Yo acabo de mandar solicitud De Amu. de esto, de AMU. Si se deniega, pues listo. Pero es que no tenemos pipas igual, para ir. Ah, vale, es verdad, se los tengo que dar yo. Vale, de todas formas bajo yo para abajo ahora ya y os los doy. Vale. Entre lo que tardo en bajar y tal, lo del Amu ya pasa. Ok, son ¿cuántos minutos? Esto, esperar 15 minutos. 15 minutos. Pues sí, en 15 minutos pues planeamos eso. Vale, ok. Listo. Te Pues muevo subo para arriba. de nuevo. Ok, Vale. gracias. Estaban vendiendo al lado mío. Le dije que no podían vender acá. Y se fueron. Bueno, obedientes, está bien. Y les pregunté sus nombres. Becky y José. ¿Vuelvan vestidos, niños? Amarillito. Unos De los que se están metiendo en sitio en el que no pueden entrar y bueno, pues le dijimos que no pueden entrar ahí y ya está, y se fueron. Que los castiga Becky y a José. Ah. Ideal, ¿no? Sí, la gente nos respeta, por suerte. ¿Pero por qué parte sobre todo te los encontraste? Por industria, justo en el edificio, siempre ese grande, donde está la empresa Vale. esta grande. Si es justo en Justo la por aquí. esquina esa nuestra, nos jode mucho, porque ¿Estás bien? Sí, es si la llega a que ser... justo ahí. Vale, vale. Pues a tenerlo en cuenta, pues. Sí, cansa, pero bueno. Yo por lo menos, viniendo contigo y así, pues con buena compañía se lleva mejor. ¿Qué onda con ella? ¿Cómo? ¿Qué onda con ella? Nada, bien, me cae bien. Es trabajadora. Muy simpática. Nada más.
No, nada más. No hace falta que te levantes para verla, vale. ¿Cómo que no? No, yo te la estoy viendo desde aquí. Bueno, me levanto, pues. Mira, de hecho esta ya te la quito. Sin más, a ver, la conozco desde hace 3 días. ¿Qué sigue metiéndote? Simpática, es maja. Estamos vendiéndolo por ahí y buscando coches. Yo soy un poco como tú, estoy bien solo. No busco nada con nadie. Si surge, obviamente no me voy a cerrar. Pero no... No sé, no es mi objetivo principal. Entiendo. Te entiendo de verdad. O sea, literalmente. Claro. Además es que lo más bonito es cuando las cosas surgen sin buscarlas. Qué lindo eso, ¿eh? Difícil, pero lindo. Bueno, yo llevo toda la vida así. Sí, pero hay muchos vínculos forzados, ¿viste? Se fuerza mucho. Sí, pero bueno, yo es que no me dejo forzar por nada, ¿sabes? Si no hay lo que tiene que haber. Sin más. No me rompo la cabeza. Me centro en lo que tengo que hacer en mi vida y lo que venga viene. Sin más. Van pasando cosas. Y es que, yo qué sé. En el pasado, digamos que tuve una relación que sí que fue un poco, digamos así, con calzador. Que lo intentamos de una forma precipitada y forzada. Y esas cosas no salen bien nunca. No, solo ¿Te fuiste? ¿Te escapaste? Claro. Estoy dando la vuelta, sí. Hay que dejar fluir y que las cosas surjan como tienen que surgir. parado en la esquina. De forma natural. Sí, se estacionaron ahí. Estamos adorando a tu última hija. No le falta. Sí. Me falta 30. ¿Y tú qué? ¿Estás así como estás por culpa de lo de juego o qué? Sí, yo creo que sí. Joder, pero tampoco... No sé. Tampoco os conocíais tanto, ¿no? No, pero fue una conexión como el propio. Sí, ¿no? Un flechazo. Sí. Pero bueno, ya ves, al final del tiempo decidió que no era la persona que tenía que estar contigo. Bueno, el tiempo o él. Menos mal. Pues sí, la verdad que sí. Menos mal que fue ahora al principio y no fue más adelante. Míralo por lo bueno, ahora tienes la oportunidad de conocer a alguien mejor. Porque no conocer a nadie. No, te vas a quedar sola. Sorwen. No estoy sola, me tengo a mí. Sí, claro. Y a vos, a mis amigos. Me refiero como pareja. No vas a estar sola. Acabarás encontrando a alguien. Y seguramente mejor. Alguien que no te va a abandonar. Póntela. ¿Y si ya lo encontré? Puede ser que lo hayas encontrado. ¿Quién sabe? Sinceramente no creo que sea con E. ¿No? No. ¿Dónde está Chino Riz? Bueno, Uy, no, quién cojo sabe. el coche, tengo un galaje, voy para allá. Ah, perfecto, estoy aquí esperando en el barrio. ¿Le tienes el ojo echado a alguien o qué? No, la verdad que no. Y Daira, ¿me puedes recoger? Que estoy aquí al lado de un novio.
Pues si ya lo encontraste, tú deja fluir el tiempo que... Si es esa persona, lo sabrás. Totalmente. Le queda poquito. Sí, está creciendo. Ya es todo un adolescente. No, joven adulta. Yo estoy trabajando, Luquita, a mí no me jodas. Y llevo aquí plantadas 100 plantas. Estamos con la última ya. Así que yo me traigo compañía. Sois vosotros los que abandonáis el trabajo por el beboteo, perros. Ya casi está. Al final me voy a acabar poniendo celoso de esos abrazos a las plantas, ¿eh? ¿Quién se llevó el sultán negro? Así, perréale. Momento. Sois todos unos buenos beboteros. Ole, ole, ole. Díselo. Esta... Que crezca. No, esta me la voy a guardar para mí, que esta va a dar unos cogollos. Increíble, ¿no? Hombre, ya te digo yo. Yo nunca vi botía, no. ¿Qué va? Qué listo, lo que sea, agarra lo que te guste. Te enamoraste, que es peor. Desgraciado. Vas a tener hijos. Te vas a casar. Ole. Va a dar cogollos del amor. Es verdad. Selina, Bueno, tú ¿eres sabes, tú? niña, que el barrio es muy abierto, ¿eh? Ellos se van en dos segundos. Nada. Nuestro secreto. Nuestro secreto. Y hay policía en industria. Cuidado, Mirada están parados. a mí un presentimiento. Visita que mi coche le cabe mucho mezcla. Y falta la prima de Cone, que tiene que estar a punto de llegar. Sí, en industria está campero los policías en industria. Que llevamos vendiendo mucho. Hala, vela tú cómo salen de ahí. Hala, vela tú cómo salen de ahí con Lilila. Es uno solo, ¿eh? Una pendeja. ¿Eh? ¿Dónde habrá ido a cagar? Pues dijo que la playa, pero no sé. Ahora recogemos esta planta y nos vamos a dar una vuelta en barco mientras. Bueno. Además está amaneciendo. Ey, pero no le pegues. Fue sin querer. Primero le das amor y luego le golpeas. Así eres. Así son todas Así. las mujeres. Así sois, ¿no? Tranquila, pequeña. Yo te cuido. A ver, intentémonos abrazar con Uy. ella en el medio. Ahí está, mira. Madre mía. Vale. Me vengo arriba. Qué olor, ¿eh? Olor Ya casi fuerte. está. Sí. Vamos a quedar un poco pegajosos, pero bueno. Sí, seguro, un olor en la ropa. Listo. Vamos. ¿Cuánto puedes llegar a ganar en un trabajillo por ahí? ¿Al día? Ando cada media hora 700. Así que ponele que. Al día, sí, a ojo. 1400 por día. Una hora. ¿Eso es lo que estás sacando? Y sí, la verdad que no tengo, la verdad, ganas. No tengo un interés muy alto de ganar dinero. Bueno.
Digamos que aquí puedes... En este ratito que llevas, ya ganaste más de lo de una semana. ¿De verdad? Hombre, pues sí. No, en serio, no tiene sentido. Sí. No digas nada, vamos a montarnos en ese barco, ¿vale? Mátela. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde está? No me jodas, que se me va a poner aquí. ¡Ay, qué susto! Sube, sube, agárrate. A ver, vamos despacito entonces, a ver. No es novia, es amiga. Es la ex de Hu, el chino del barrio, que tú lo conociste. Bueno, pues no vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar por aquí. Y ya está. No quiero que te mates. No, yo tampoco. Así que fue muy gracioso como me caí. Mira, mira, un delfín. ¿Dónde? Ahí adelante. O un tiburón, una de dos. Yo lo vi, yo lo vi. Tiene que estar por aquí. Si es un tiburón, qué miedo, ¿eh? El otro día vi orcas. ¡Orcas! Sí. Qué divertido. Me da miedo igual, las orcas son re asesinas. Sí, pero estaba en un submarino. Así que no me podían hacer nada. Era invencible. Ah, en el evento. Claro. ¿Te gustó el evento? Sí, estuvo bien, fue divertido. Pero había como 500 personas allí. Menos mal que no fui. Te habrías mareado mucho. Sí, muchísimo. ¿Te das cuenta? Como que paramos la tormenta nosotros. Ahí el mar está todo revuelto ahí adelante y aquí no llega. Es verdad. Acá está como templado. Sí, la verdad que sí. ¿Dónde? Están los puntos de una ley. No pasa nada. Entonces, ¿tú crees que Cone tiene algo con Tai? Sí, seguro. Pero más que seguro. ¿Y por qué tienes esas sospechas? Porque él me dijo que era yo o Tai. Entonces, Ah, bueno, vale. Si te lo digo así de directo, claro. Ahí no hay mucha duda. pero igual hay cosas que... ¿Te resbalas? ¿Dónde vas? Sí, me resbalo. Adiós. Hay cosas que me hacen dudar igual. No sé. A mí me decepciona un poco con él, la verdad. ¿De verdad? ¿Por qué? No sé, por cómo actuó. Yo soy amiga de Charlie, ¿viste? Del ex de Taisa. Detalles, ¿sí? Y él habló con Taisa
Y se ve Ujú. que Cone le dijo que era yo la que quería algo. Ah. Eso me pareció un poco raro, la verdad. Hombre, pues sí. Teniendo en cuenta que yo desde un principio aclaré todo. Que Diego, después puede confundir las cuando cosas, sí, pero estés, no llegó a pues ser tanto como montamos eso para que me dijiste, ¿vale? pensar que era yo la que quería algo. Perfecto. No sé, muy raro todo, la verdad. Tampoco le creo mucho a Charlie ni a Taisa, no le creo a nadie, de hecho. Messi, ¿no? Sí, a vos. Ah, vale. Me refiero a lo del drama. No creo en nada. Nah, ellos sabrán, ellos, ya te digo. Cone, no sé. Es buen chico, pero no sé. Me sorprendió cómo actuó contigo, la verdad. Ya no contigo, sino en la situación en general. Yo le dije que tenía que echarle huevos y aclararse en la cabeza. Que bueno, que igualmente, sí, claro, si se quiere arriesgar, si no, pues tampoco pasa nada. En este caso decidió no arriesgarse, decidió el camino más fácil. Pues si tú le dijiste que no querías nada con nadie ahora mismo, pues bueno, El camino pues más fácil fue que yo eligiera por él. claro. Y que yo tenga que contarle forzadamente lo que yo vendía, porque él necesitaba saberlo para elegir. Pues sí, la verdad. Pero bueno, se arrepentirá. De hecho, te sigue hablando y te sigue llamando. Eso... Sí, pero es una Ya. ¿cómo se dice? Es diferente. No podemos seguir esperando, tenemos que irnos. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar un momento al barrio, dejar todo el coche y todo eso. Dale. Y volvemos, ¿qué te parece? Dale, yo por ahí me quedo por el barrio igual, que tengo que ir al baño y hacer cosas. Bueno, vale, perfecto, entonces. Y yo no voy a estar no voy a hacer en el mar como Aisha. Perfecto. Vamos, Venga, salta. Vamos. Eso que visteis ahí son imaginaciones vuestras, ¿vale? No era el Easy. ¡Epa! Madre, me caí. Tropezaste, claro. Es que, Sí. es que correr por la arena. ¿Qué se le ocurre? ¿Estás bien? Yo no me caí, ¿vale? Yo me tiré. No le Ahora digas a nadie que tratemos me de caí. no hacer croqueta. Ah, vamos a ir despacio. ¿Te gusta la velocidad? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué adrenalina? Sí, pero prefiero no llamar mucho la atención. Me parece. Es una chica lista. Sobre todo porque ando sin carnet de conducir, entonces Sí, ¿no? no voy a querer que me paren y que me pongan una multa. No soy Es tonto. que... ¿Cuándo te vas a poner con eso? ¿Qué? ¿Cuándo te vas a poner con eso? ¿Con el carnet? No sé, nunca. A base de ser rebelde, ¿sí? Para lo que manejo, Rebelde de por vida. cuidado. Confía, confía. Porque confié y sería como el culo. Bueno, sí, vale, fallaron un poco los frenos. Fallé en el cálculo. Pero le vino bien al coche, un lavado. Mira, zorros. Un zorro y una zorra. Tengo una pareja. Nosotros. Claro. Mira, de balcón y Aisha. Los más oscuros. Di que sí.
Vamos despacio. No llevamos medio kilo de hierba encima. No, para nada. No. Y de última, la fumamos. Es autoconsumo, señor agente. Claro. Mira, yo desde que estoy acá nunca tuve contacto con la policía. ¿Qué dices? ¿Y eso? ¿Eres una chica buena? Nunca me detuvieron. Solo recién ayer me tocó atender a una policía en el cómic. Ajá. Encima era alguien importante. Sé que la que estaba al lado suyo era la teniente. Pero después... ¿Y qué querían? Nada, querían comprarse había nuevas figuritas de coches. Y charlamos un rato. Bueno. Me cayó bien hasta que me insultó. No funcionan las ¿Te insultó? Sí, a mi país. ¿Por qué? No sé, hizo chistes graciosos para ella. Y me sentí muy ofendida. Joder. Qué gente, Dios mío. Por suerte estaba acompañada y no dije nada. Luego lo tengo que actualizar. Que aparte no soy tonta, no le voy a Policía tenía que ser. Pues sí, como que no. Te cagas en su puta madre y ya está, tan tranquilos. Ella te puede faltar el respeto a ti, tú no le puedes faltar el respeto a ella. ¿Quién te escribe? No, estoy viendo el grupo del trabajo. Tenemos un grupo de mensajes y mandamos GIF. Yo mando GIF de violín. Ah. Pensaba que era con él. No escribo. ¿Qué te dijo? ¿Qué iba a hacer? No, me dijo que estaba ocupado y me dijo que después me llamaba. Así son últimamente las llamadas que tenemos. Sí, si vas por el gimnasio seguro que te lo encuentras. Prefiero no encontrármelo, la verdad, en el gimnasio. Bueno, si hay fiesta en terraza, me avisas. Sí, claro. Vamos hablando. Que no puede haber una fiesta sin ir al... Si te aburres, lo que sea, me llamas. ¿Dónde tenías tu coche? En el trabajo. Ah, es verdad que te recogimos allí. Pues vamos a cambiar de coche y te llevo. ¿Contaste lo que había en el maletero? ¿Cuánto hay? ¿Cómo? Si contaste lo que había en el maletero, ¿cuánto hay? No había. No conté, digo. Lo cuento yo después y ya te digo cuánto te doy. Ya te doy después. Sí, sé que perdí 3. Monta. Vamos allá. Están un poco jodidos esos, ¿eh? Sí. Bueno, chuliña, hablamos luego, ¿vale? Dale.
Venga, Miquiño. Chao, chao. Coño, está el flaco ya. Hombre, ¿estás aquí? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, tío? Ah, venía para preparar para ir a procesar, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿De qué? ¿De qué? Nada, que venía para ir a procesar, para preparar la peña para ir a procesar. Ah, dale, de una, bro. Claro. Becky, José. 2 morochos. Hombre, ¿cómo estamos, gallego, me vale? ¿Qué pasa, tío? Vale, pues ¿quiénes estamos? ¿Cómo que vamos? Usted. ¿Cuántos somos? 4, 6, 7 con el flaco, ¿no? Así me gusta. Pregúntale a ver si va a venir. Espérate. Coño, si somos los que estamos aquí nada más. A ver si Sí. viene. Lucas está abajo, voy a pegar toques a telefonazo. Lucas el pelucas. Vale, voy a coger las... Voy a coger las pipas. ¿Sois novio vosotros? Ninguno tiene, ¿no? De aquí. ¿El qué? Yo tengo, yo tengo. Pues si soy Tú Pablo. tienes. Hacen falta 4, ¿no? ¿Cómo que Tenéis- Nelson? Si soy el Chema, ¿qué dices de Nelson? Nelson es el de los Simpsons. Nelson es no. Todos ustedes, No. básicamente. Si tenéis pistolas. Ah, no. Todos Vale. ustedes hacen falta, solo yo y Flaco tenemos. Y yo también. Hacen falta 4, ¿no? Perfecto. ¿4 qué? ¿Pero qué queréis hacer? Procesar. Bueno. Y yo voy a vigilar. Sí. Esta vez no me como yo el marrón. A ver, venir al maletero. Ahora viene el invierno, ahora Mira se usted de calorcito. niña. Ay, Lupita. Espera, apartar ahí. Dejarme hueco. Que no responde Lupita, ¿no? Escúchame, Tiggy. Deja la marihuana aquí entonces. Bueno, se me quedó bugueada esta mierda, joder. Gallego, creo que vamos a ir nosotros 7 al final, ¿eh? Porque el Vale. Lucas no contesta y los demás durmieron. Flaco tampoco está. Nosotros 7, el Flaco vendrá, ¿no? Imagino. Cuento con él. Dios.
Vamos, 7, vale, bien. ¿Qué pasa, Cidnas? Llevo una semana sin fumar, ¿eh? Solo fumando esta mierda. La 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 la. Muy bien. Tun, 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 tun. Al final no pedí nada de cenar, ¿sabes? Me voy a arrepentir. No me voy a arrepentir porque tengo comida. Lo que pasa es que no me apetece cocinar. ¿Dónde estáis? Aquí. Dejaste al pendejo ese ahí. Un pendejo que estaba saltando por aquí, pensé que estaba haciendo parkour por aquí por la clica. Ah. Ya hemos ido y digo, iba a sacar el hacha para preguntar. ¿Qué le dice Gallego? ¿A Nada. qué crees tú que el payo me dice que es de California y se pone a puchetárcalo conmigo? Vale. ¿Cogiste ya todos la pistola? Ah, no, no. Yo no. Aquí, en el maletero. ¿Cómo es? Como Nelson, ¿no? Aquí en el maletero, ¿eh? Si me sacas una pusca, me callé. Diego, sacame una pusca. El maletero. Te la tienes aquí en el maletero. ¿Qué andan haciendo, gente? Vamos a ir a procesar. Ah, ¿me aguantan que voy hasta el hospital y los acompaño? Dale. Dame un momento que voy al baño rápido. Dale, aguántenme que voy al hospital que se me había retobado un muchacho ahí mientras le vendía y me pegó un tiro, así que ahí voy. Dios, Gallego y el Flaco no está en radio, ¿no? No sé dónde fue. Da igual, si no está en radio será que estará ocupado por ahí, no sé. Eli compraste con la Aisha. Vale. Me lo regaló. Pero alguien se acaba de salir de la radio, ahora somos 6. Me lo regaló ella a mí. Ah, Cuchillo, ¿dónde se fue Cuchillo? Sí, falta el cuchillo, sí. Debió de ir al baño, seguramente. Le esperamos y pues vamos los 7 a ver. Sí.
¿Va a enganchar mío? Ahí te lo he pasado. ¿Tú quién eres? Buenas. ¿El Speedy? El mismo. Perfecto. Vale, los paso y de nuevo. Ahí lo tiene. Listo, Bien. proceda, Terillo. Venga, anda, que perdona, por entrar ahí, que sí, estaba todo perdido. Nada, si no hay fallo, Ah, no te Es preocupes. que como hemos visto, lo digo, vale, a ver si le ha salido corriendo el niño con la pelota y justo casi te lo pillan. No, hombre, no, me iba a ir corriendo. Digo, a ver si me van a asesinar. He visto mucha gente corriendo hacia mí. No. Que nos gusta aquí saludar a la gente, somos Somos familiares. gente hospitalaria, ¿sabes? Es que como Hospitalaria. vemos un Sí, extranjero por el barrio, se nos cruza la cara, digo, uy, Hospitalario, sí. Ah, que es de un hippie, está cerrado. Claro que gallego, ¿qué van a hacer? Pero vamos a ir a procesar. ¿Puedo ir? Pues ya dañé. Sí, queda un hueco, sí. Ah, dale, entonces voy. Tienes la pipa de antes, ¿no? Sí. Vale, mira, no he entendido, ¿no? Estamos todos ya. Señores, vamos. No, ahí voy. Hostia. viene mi tigre. No, que había otro más que no estaba en radio, tío. Que ya vino, estaba antes que tú, tío. ¿Estaba? No. Sí, está en el hospital. Ahora, ¿quién es el que está en el hospital? Pero hay 8 en radio. Ah, vale, sí, coño, vale, sí, perfecto, sí, sí. Puede venirse. Fuera de cuchillo, el que se había ido. Tigre. Y ya volvió. Claro, está aquí ahora. ¿Dónde están las cosas? Aquí. Vamos a procesar 6 y vigilamos 2. Vigilo yo con el... Yo voy a vigilar. dominicano. No, yo Pues voy a vigilamos tú y yo, vigilar. entonces. Gallego, a mí me toca vigilar que Gallego. yo procesé totalmente contigo. Ve con el gallego entonces, Ron. Ahí ya, vigila. Súbete aquí, Gallego, ven, que te cago. Gallego, Espera, tranquilo, que hay que cargarse de hierba. No, claro. ahí A dentro, ver. en el almacén. Aquí, en el maletero este. No, pero para no perder Todos. tiempo, ¿no? Dice, ¿te refieres? Ahí. ¿Está lleno o no? No, está vacío, hermano. ¿Y el Easy también? A ver. Una venda más, espérate. Igual sacaste otro, ¿eh? Mira a ver si no sacaste otro. Vale, en el almacén hay cajas allí de hierba. Vete con los 6 que vayan a procesar y coger toda la hierba que haya en el almacén. Pero, ¿qué coche me pillo para ir? Ah, meterlos en los bolsillos, lo que os quepa en los bolsillos. Listo. Ron, quédate aquí. Toma, Idaira, vais a coger este Easy. Voy llegando. Acabo de ver una persecución. Dale, Chuchu, te espero. ¿Oíste? Acabo de ver una persecución. ¿Nos llevamos? Sí, el maletero ya está lleno de hierba. Coger las semillas esas, guárdalas allí en el almacén. ¿Sabes dónde están las A ver, otras, no? cuidado, que están muy cerca. Sí. Sí, al fondo. Vale, pues los guardas allí. Y os llenáis. Os Las llenáis. regaderas y eso también, ¿no? Me las quito de acá. No, que va, déjalas ahí. Si vais a llenaros los bolsillos todos y procesáis lo de vuestros bolsillos y lo de este maletero, ya está. Un helicóptero. Solo es esto. fenómeno. Ok. Listo. Ir allí al almacén a pillar lo que haya. Chuchu, ¿por dónde andas? Llegando al barrio. Llegando. Dale, te espero. Chino, ¿dónde estáis? Chema. Fueron ellos 4 al almacén. Perfecto. Tú, gallego, súbete al Jester con el Ron. Coger toda la hierba que hay ahí en el almacén, en los bolsillos y listo. Uy, gallego, te guardo el sultán. Ve Juliano con el pelo así. Espera, ya acabo de encontrar ya lo guardo yo en mi auto garaje. ese que andaba vendiendo en el hospital. Eran amigos del Dylan.
loco, si no podemos ir en ese mejor, Pero este no tiene la matrícula cambiada. Ah, no, pues todavía no vamos a meter, no vamos a meter. Gallego, ¿tú tienes una pipa para el chuchu? La saco. Déjala aquí en la guantera, Gallego. Más rápido. Un momentito a cambiarme de ropa. Y a la mochila. Escucha, ¿metimos el maletero también? No la escucho, no la escucho. Sí, todo lo que haya. Llevo 20 ramas encima, Listo, entra ahí. Coger todo lo que haya, lo que os quepa en los bolsillos y en el maletero. Todos los que vayáis a procesar tenéis que llevar los bolsillos llenos. Pues le filo los bolsillos también y tiene mal y cloche o no. Si entra, mete. Perfecto. Espérate que vamos Vete a la gasolinera tú. a llenarnos nosotros. Tira al barrio un momento, que cojo pasta, que no tienes pasta tú. Sí, no nos deja a nosotros. Tío, no es tan difícil. Agarran Escoger... entonces ustedes del maletero y yo voy llenando Claro. ahí. A mí pásenme nomás. Yo no puedo abrir. Lo dicho, vayan, quédense recogiendo los de los maleteros y yo voy reponiendo los maleteros para que ustedes se encargados. Sencillo, es que se carguen los bolsillos todos los que van a procesar. Y si quieren llenar maletero, que llenen maletero también, claro. ¿Quién se llevó el ISIS? ¿El Ah, no, no dije nada. Hostia, espera que te Me dejo dio la la pasta. cabeza, me dio Te la dejo la cabeza, pasta ahí en... Ah, dejaste dinero adentro. Sí, sí, lo tienes ahí en la guantera. Él también está como una cabra. Ay, mi espalda, Dios, hoy estoy jodido, Anda, mira lo que tengo aquí. Si son banderillas picantes. Hay que esperar por ellos, Vamos aquí al inicio de la de esta, ¿no? Sí, ahí en la autopista, si quieres, ahí parado. No, ya cogiste lo de aquí a la derecha. Si no hay más, ya está vacío todo. Yo no tengo nada en los bolsillos todavía. Maletero acá. Coge de nuestro coche, vamos tú y yo juntos. Para ver bajar el sol. Sería y se reía. Oh, con un beso yo te amo. Oh, me miraba y se reía. Oh, yo no te amo. Joder, cómo pica tú. Oh. Para el pobre no hay salida. Te los han trajo de su vestida. Te hablamos de la otra vida. Te lo volvas a yo me arruiné. Ah. Ya me vivía. Ah. Ah. ¿Qué pasó, bro? Dios, me acabo de comer una mierda picante que tenía aquí en el bolsillo. No jodas. Buah, no veas cómo pica tú. Es verdad. A mí me encanta el picante, loco. A mí también. Ah. Este es del que jode. Buah. Te
¿Aló? ¿Qué onda? Estoy yendo al barrio que me ha llamado... ¿Qué te la pone? Pues justo ahora nos vamos a procesar. Por eso me lo ha dicho el Chem, sustituirle o procesar si hace falta. ¿Por qué él no viene? No, él no va, me ha llamado, digo yo, en vez de él. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Deje poner una canción de una bachata, mejor lo más tranquilo que te esperamos. Creo que había un carro por aquí de la tumba, que he escuchado. Toma esta copa, cantinero, échale veneno, ron. Toma esta copa, cantinero, échale veneno, ron. Vamos en conexión, date brillo. Estoy llegando. De verdad, macho. Yo le pegaba 4 tiros a alguno. No sabes tú. Ahora vamos por el barrio porque ajá, que vamos a estar esperando aquí. Llego... Ron, ¿dónde Dime. estás? Pues aquí en la gasolinera del Vanilla. Estamos en el barrio de nuevo. Ah, sí, nosotros estamos aquí en el barrio. La pipa que no te la den en la mano. Ya verás tú que le da la pipa en la mano. La pipa dejársela ahí en el maletero, ¿eh? Sí, también. El Chema va fumado, que flipas. De verdad, colega. Todo el mundo, que Jesús bendiga. Vale, venga. Madre que lo parió. No podemos tardar tanto. Ron, tú subes por la montaña primero, ¿vale? Mira a ver si hay por la montaña y el chino entra por el río, así de primera. A ver si hay gente dentro. Y yo detrás. Ten cuidado que tenía un carro detrás de la tumba. Siguiendo, Deme un segundo, chicos, por favor. Se saltó el semáforo. Ese Garci. Qué cabrón cómo te escaqueas del trabajo, ¿eh? Mira. ¿Cómo te escaqueas? No pasa nada, da igual. Me cago en Jazz. ¿Empezaste con las clases o qué? Niño, ¿se dispáralo? Sí, se quiero que para Reireira. Vamos a echar un ojo. Allá arriba. Claro. Un poquito más hacia adelante, le echa el cubo. Desde la semana pasada. Bueno, pues de chill, con calma. Obviamente, ahora que empiezan las clases, los que tenéis que ir,
se os va a complicar la cosa. Hola, Aicha. Hola. Aicha. No te escucho. ¿Estás bien? Hola. Hola. Ah, ahora sí. Mira, ¿Qué estás? ¿Allí en la playa aún? sí, es que se me ha complicado. Me vino un velero, me invitaron a comer. Sí. Te iba a decir. Un segundo. ¿Puedes llamar a Gwen? Mejor ella que te vaya a buscar, que yo ahora mismo estoy súper liado. Voy a tardar un rato. Sí. Vale. Y si no, ahí en la playa hay un velero. Si ves el velero ese, píllatelo y baja con el velero. Vale. Como veas, si no ahora mismo no te puedo ayudar. Vale. Prefiero que traigo todo encima. Vale, no te preocupes. A ver si Gwen puede, que creo que estaba por ahí. Y si no, pues a ver si puedo ir yo en cuanto acabe. Vale, bueno. Venga, anda. Ahora mira, a ver. Ok. Bueno, yo estaba tan oscura, ¿Qué pasa, Chino? ¿Qué decías? Que pela muy de la. Nosotros estamos viendo por aquí si hay algo. De momento no se ve nada. Apaga las luces. Chill. Puma. Cuidado. Loco. Me cago en Dios. Ay, mala mía. Yo pensaba que estaba en otra parte. Métete abajo y miramos, a ver. Cuidado aquí, Está libre, muchachona, Sí, libre. pues nada, sube para arriba de nuevo. Mejor en la otra, ¿no? Que miramos la entrada. Dime por aquí hay un... Bueno, si quieres quedarte por aquí. A ver... Aquí era. Aquí está muy bien todo. Está borracho. Está borracho. Estáis esperando por Idaira, ¿no? Sí. Vuelve rápido. Si quiere que suba un coche, que espere el otro ahí, por allá. Y ya empezáis un coche. Que puede venir un coche, el que venís 4, que podéis subir ya y que espere un coche abajo por allá. No sé, digo yo, vamos. Me parece lo más lógico. Ahí van 3. No hacen falta, tranquilo. Se nota que llevo un montón de tiempo sin entrar, cabrón. Pepinillos.
A ver, ¿llega o no llega, macho? Pepinillos, vinagre. Mini pepinillos. Señores, estamos llegándolo. ¿Cómo voláis? Aquí está tranquilo. No sé qué pasó con el... Ah. Recién llegué. No. Que pican. Pican. Como te fue como que entró para el lado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tú lo viste? No. No, ¿qué viste? Vi como un carro entrando, pero se fue como para la montaña, no sé. Ahí vienen ellos. Mira, por abajo. Por... Por el lío. Oh, Dios, cómo pica. Vinagre. Un poquito de vinagre en la vida. Tengo la espalda, chavales, jodida hoy, Pobre Gwen. Está allí metida aquí al lado, en medio del monte. Gwen no, Aicha. Hola. Hola. No me coge el teléfono. No me digas. ¿Y qué vas a hacer? Pues esperarme aquí. Es que iba a ir andando, pero ¿y si me pilla un puma por el camino? No te lo recomiendo. Me espera aquí, me espera aquí. A que... No te lo recomiendo. Mira a ver si encuentras el velerito ese que hay ahí siempre, ¿sabes? No hay, no. Se Ya, fue. a ver si llega. Si esperas un rato igual llega de nuevo. Bueno, yo de aquí de todas formas hasta que no aparezca velero no me muevo. Es que no me fío yo de atravesar montaña Claro. tan cargada. Yo igual en media horita o así te puedo ir a buscar. Vale, si no me pego un bañito. Vale. Venga. Pues estamos llegando ya. ¿Ustedes cómo van? Aquí ya empezaron y todo tranquilo. Vale, nosotros ya estamos llegando. Ya una amiga que estaba hablando conmigo y le quedó tirada en medio del monte. ¿Quién, la Aisha? Claro. Pobre. Una putada, tío. Yo no sé cómo le gusta tanto plantar a esa tipa esto. Bueno, estuvimos un buen rato. No, sí, todos los días, va, todos los días. A ver, es tranquilo. Hay que tener paciencia. Usa la vaina, ¿verdad? ¿Sabes? Sí, te entiendo. O sea, yo tengo paciencia y vaina, pero no sé, me desespero cantando. Son trabajos de mierda que hay que hacer. Claro, y que uno me dice que hay que hacer. Uno me dice, esto, y luego le digo, y al final se me mueren 10. ¿Entiendes? Es sencillo, ya te digo, no es mucho muy complicado. En el río son ellos, ¿no? Son ellos, son ellos. Son ustedes los del río, ¿verdad? Estamos entrando, somos nosotros. Eso sí, son trabajos de mierda, pero hay que hacer. Es sencillo, simplemente es meter la puta semilla, luego echarle agua y fertilizante, esperar y luego volver a echarle agua y fertilizante, nada más. Lo que pasa es que muchas veces le echas el fertilizante o el agua, y se cae por fuera, la planta no lo pilla y ahí es cuando se mueren. Por eso hay que comprobar siempre. Pero bueno, una vez que le pillas el rollo, es fácil. Sí, me imagino, brother, pero
Ya te digo, yo es que me pongo con mis cascos aquí, con mi música, me pongo a plantar ahí tranquilo, de chill. Si viene alguien conmigo, pues mira, aún te hablas con alguien, aún pasas el rato, ya que sé. Claro, lo suyo, pues nada. Que yo la última vez que fue. Tú estabas, de hecho, ¿no? No, que va. Eso fue ayer que... Era coro. Ya me contaron, ya. La otra me decía, échale agua. Yo iba a echar agua y ella no le echaba fertilizante. Y entre que yo le eché muchísima agua y ella no le echó fertilizante, me murieron muchísimo. No pasa nada. A mí me cuesta más el procesado. A mí plantar me la pela un poco, pero procesar es que es una puta mierda. La real. Lleva demasiado tiempo. La vaina es esa, que tú ya lo hiciste una vez, que la siguiente te toque vigilar o algo, porque si no... Ah, hombre, claro. No, es que no va a procesar siempre los mismos. Somos muchos en el barrio. Exacto. Hay que ser lo que hay que ser también, ¿sabes? Eso ya no es que no tengamos que escoger nosotros, tiene que salir de uno mismo. Dice, bueno, él ya procesó antes, pues voy yo a procesar ahora, ¿sabes? Hay que repartirse el trabajo. Pues son trabajos de mierda que a nadie le gustan hacer. Esa es la vaina, bro. Para el bricolazo, no. ¿Cómo? Eso mismo, bro, porque no siempre, tú sabes, no siempre es así. Le llega. Sí, claro, obvio. A ver, el sol está muy arriba. Esta luz es más de atardecer, ¿no? Está demasiado. Tan, tan, taran, tan. Y aún así no hacemos mucho, ¿eh? Esto que hacemos, como lo estamos haciendo hoy, sí que es lo correcto. Es venir un par de veces mínimo al día aquí. Tenemos que ser capaces de hacer casi 2 kilos al día, joder. Somos muchísima gente. ¿Un kilo en dinero cuánto es? Depende si lo vendemos nosotros o lo vendemos en la calle a la gente. Si lo vendo yo, por ejemplo, son 450.000. Claro. Yo que soy rookie en eso. Al principio te pagan poco. Igual 100.000, 200.000. Pero se saca mucho de esta forma. Sí. Pero la vida es muy cara aquí, macho. El puto graffiti son 50.000. Las pipas... Estamos con pipas de mierda y te dejas 70.000 en cada una. 80.000. Pasta hace falta. Por eso que mínimo necesitamos... tendríamos que estar haciendo 2 kilos al día mínimo. Para tener hierba para vender nosotros y para venderle a otras personas, ¿sabes? Te quedes dormido, perro. No, del mío no, brother, sino que estoy viendo unos mensajes en el teléfono, ¿me entiendes? Tranquilo. Que vino uno y le pegó a un amigo mío así porque sí, son random, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, como que eso no hay que permitirlo, ¿me entiendes? Hombre, obvio. Pero sin motivo, o sea, le estoy preguntando a los panitas y vaina qué fue lo que pasó y le di sin motivo, ¿me entiendes?
Hay de todo en esta vida, tú. Acaba de pasar un coche de estos de montaña, arriba morado, ¿eh? Sí. Como el que tiene el Cone, ¿sabes? Un buggy de estos. Pero por la montaña dijiste. Autopista, todo para arriba, dirección Paleto. No se frenó ni nada, no sé, igual va a plantar, ¿sabes? Pero hay que estar atento, no vaya a ser que nos caiga por detrás. Quién sabe, ahora a lo mejor le podemos ir a la plantación y quitársela, quién sabe. Sí. Como para encontrarla, ¿viste? Hay posibilidades. Si se va para Paleto, yo creo que es fácil, porque en Paleto no hay mucho sitio. Ah, bueno, puede ser que sea la chavala que iba a buscar a mi amiga, que estaba ahí en el monte. Pues yo lo que sé es que para acá arriba no hay mucha vida. Ya. Mucha por no decir ninguna. Los que subimos aquí arriba es para lo que es. Una fumada. Puh. Y lo que les queda. Porque además vienen bien cargados, ¿eh? Diablo mío, qué pereza en verdad está aquí y que no venga nadie, bro. Esto es... lo más normal es esto. Estos son los momentos que uno dice, ¿por qué en esta ciudad hay tantos cruces, bro? O sea, uno viene aquí a montar, o sea... Bueno, a ver, venimos a trabajar, también te digo, ¿eh? Yo cuando vengo a trabajar prefiero trabajar tranquilo. Claro, venimos a trabajar y todo eso, tú me entiendes, pero también está bacano que en medio del trabajo haya una distracción, ¿entiendes? Bueno, lo mejor es que... no, lo mejor es que si quieres eso, vengas tú a joder el trabajo a otros. Ahora, yo mientras trabajo prefiero que me dejen trabajar tranquilo. El trabajo queda plantar como para que te roben, ¿oíste? Yo engancho a uno, compa, y ya. Sí, que si vienen puede salir bien o puede salir muy mal. Está muy lento, ¿eh? Oli. Hola, ¿te recogieron ya?
Sí, estoy contada ahí en paletos. Vale, muy bien. ¿Todo bien entonces? Sí. Bueno, pues luego ya te pego un toque y me das eso, ¿vale? Vale, sí, porque me da miedito andar por ahí con esto. Claro, entiendo. Pues vale, te aviso luego. Ok, Venga, ahora. chao, chao. Ya la has liado. ¿Cuánto anda? Bueno, muy... ¿Qué? Ah, bueno. De donde tenemos los grafitis nos dijeron que le estaban sacando fotos o algo por el estilo. Ya. Ya. Ya, eso es inevitable. No podemos estar atentos 24/7. Si nos pillan los que están, por ejemplo, ahí en el puente de Industrias, por ejemplo. Sí. Si les sacan la foto, no podemos. ¿Sabes? Eso es rápido. No nos ¿Dónde da tiempo. están los grafitis? Pues mira, ahí debajo Porque del puente. quisimos verlo en la tablet, pero creo que no tenemos acceso a eso. Te llevo ahora, te enseño. Vale, ahí están. Y... Hola, ¿qué tal? Subite que vamos a ver los grafitis. ¡Hostia! ¡Cuidado! Portazo los dientes. Mira, aquí hay uno. Te voy a enseñar los que están fuera, los que están dentro ya. Es complicado, mira, aquí hay uno. Sí. Y el otro está en el motel este que está aquí, ¿sabes? Sí. Oipa, me cago en la puta. Estoy medio borracho, lo siento. ¿Dónde está el motel aquí? Al lado. Aquí. De momento son los dos que están fuera. Los otros tres están dentro del barrio. Pues creo que le sacaron literalmente a los dos, porque nos avisan. Dos veces. Muy probable, sí. Mira, de hecho, dentro del barrio está el del centro, aquel que se ve siempre. Y después aquí. En caso de que estemos en el barrio y vemos que alguien y nos avisa que alguien está haciendo fotos, ¿podemos ir y decirles que nos pida permiso o no? Sí, claro, obvio. Obvio. Mínimo saber quiénes fueron, ¿sabes? Sí. Y ya hablaremos después con ellos, en plan, a ver qué cojones hacen entrando. Dale. Lo normal, si quieren sacar fotos, es que vengan y pregunten, no que Sí. entren y hagan lo que les haga la polla. Dale. Y nada, estoy preparando ahí unas semillas y pasta ahí en el almacén para que tengáis para plantar, si queréis, ¿sabes? Para plantar, sí. Nosotros compramos de fertilizante y de... Ajá. A ver, para. Creo que lo tengo encima. Mira, aquí estoy plantando. Ah, no. Tengo encima 86 semillas masculinas que no las guardé. No te preocupes, las dejas ahí en el almacén, hay más. Sí. Aquí en el de aquí de barrio. Y voy a dejar ahí pasta para que tengáis para comprar materiales y todo. ¿Los materiales que comprasteis ayer, que los comprasteis con vuestro dinero? O... Sí, con el mío. Vale, ¿y cuánto gastasteis? Yo te lo devuelvo. 2.000, 2.500, 3.000. Sí, por ahí. Vale, pues de 3.000 pavos. Y para las próximas, pues nada.
Voy a dejar ahí algo de pasta por si alguien quiere plantar y no tiene pasta, pues que pueda ir a plantar. Vale, igualmente. había, no sé si lo sacaron, pero algunos coches tenían rama o cosas dentro. Sí, limpiamos. Hoy ya procesamos todo. Tenemos ahí 1,5 kilos. Hoy procesamos 2 kilos de hierba. Y nos queda ahí 1,5 kilos para vender. ¿Para vender nosotros o Sí. podemos buscar a gente para ofrecerles? Mejor si lo vendemos nosotros, vamos a ganar más. Y de momento aún no producimos suficiente, ¿sabes? Si seguimos aumentando y llegamos a un punto que tenemos mucha hierba, ahí sí que ya empezaremos a venderle a otros. Pero es que de momento no, porque lo poco que damos hecho es para vender nosotros. Dale. Y nada, de lo que sea, pues me preguntáis. Dale, voy a guardar eso. Ahora mismo tenéis y podéis hacer lo que os salga de los huevos. Podéis robar, podéis vender o lo que queráis. Bueno, miramos qué hacer. Hola. Hola. Estoy yo, ¿eh? Voy a coger... Voy a preguntarle al flaco, es comentárselo a ver. ¿Y vender en qué zonas? ¿En cualquiera o la de nosotros? Vender siempre aquí en Industrias, es lo suyo es que vendáis aquí en la zona de Industrias todo. Industria, ¿Sabes? vale. De hecho, yo te digo porque yo llevo vendido la de Dios. Y ahí en el edificio, es en la esquina, el que hace esquina, ahí tal como cruzas el puente, ahí hay una barbaridad de gente y si os subís al ático, hay más todavía. Es suficiente con eso y si no, luego está la parte de atrás donde están los vagos estos, que ahí tenéis que tener cuidado porque ese es como se vuelvan tontos, os disparan. Pero sí, Industrias podéis moveros por todo Industrias sin fallo. Ahí no hay problema. Incluso si tal en el aeropuerto ahí se mueven los rosas, con esos no hay problema. Pero lo mejor, donde no os van a hacer nada, es aquí en Industrias. Ahí no deberían haceros nada. Perfecto. Vamos a buscar un de estos, una moto robada, tiene que ser, ¿no? Sí o sí. Sí, no, a ver, puede ser propio, pero mejor si tenéis matrícula cambiada, ¿sabes? Tenéis el Jester ese de ahí. Ese de ahí podéis cogerlo. Vale. Ok. Gracias. Que iba a preguntarle al flaco, a ver cuánta pasta les dejo aquí a estos. $20K son 200 plantas. Hola. Hola. ¿Y esta quién es?
puta idea. Que dejar aquí la pasta, verás tú. Es una puta movida. Vale. Vale. Yo antes cogí 10K. ¡Ay, Dios! Pero lo apunté, sí, eso está anotado. De hecho, cogí 10K, pero volví a meter 3000 y pico, así que... Joder, la bebida, tú. Estoy seco. Listo. Dejé ahí semillas y pasta para plantar, por si quiere plantar alguien en el almacén. Va, me pongo a plantar. No, ahora no hace falta, como quieras, eso de chill. Que iba a vender, pero... Lo que te apetezca a ti. No, don't worry. Hay una banda para vender, me voy a poner a vender mejor. Sí, dale, dale. ¿Maletero qué? Una poca mierda. Conseguiu transporte, Aisha. Sí, la fui a buscar Tai. A ver, lo suyo sería comprar yo el material y llenar el almacén con materiales. Pero claro, tampoco tienen acceso todos. ¿Qué pasó? ¿Gallego? Dime. Están las ganzúas avanzadas. Las ganzúas avanzadas hay que hacerse amos. ¿O no hay? No hay, no. Yo tengo una, yo tengo una, cualquier cosa si necesitas. Es que tengo ¿Me das una? un centro bien bonito aquí. Voy para el barrio, ¿O dónde están? Decime dónde estás y voy. En la cómic. ¿Estás seguro que tenés ¿Comisaría? avanzada, Chuchu? Sí, tengo avanzada, No, en la cómic store. Ah, voy. Ah, pues entonces está aquí al lado, ¿no? ¿Dónde coño está eso? Eso está al lado del hospital, por ahí. Pues yo estoy en la casa esta del parking, donde aparcan los sectores y todo eso. Entonces, hace falta que Si sea estás un- trabajando, voy. Vendemos esto que tenemos encima y nos podemos hacer un amo. Os lo solicito, sí. Tener el coche, en cuanto tengáis el coche me avisáis y lo solicito, a ver si lo dan. Pues nos quedamos con el coche y vamos directo al amo. ¿Lo puedes pedir, porfa? Vale, pero ya te digo que creo que acabo de ver pasar el heli, así que estarán en Perseco y bueno, no sé, a ver qué me dice el chivato. Sí, andan en Perseco. Pues sí, lo que andás haciendo, ¿pinta hacer algo? Me iba a poner a vender, boludo. Bueno, ahora voy para allá entonces. Yo Dale, no había hecho nada porque no había nadie. Ahí voy para allá. Y por acá. ¿A que necesitaba la ganzúa? ¿Tengo que ir o viene por acá? Me estoy ya perdí. acá. Estoy acá. Ok. Ahí te veo. Si venís con un auto robado sería Gode. Voy. Lo solicito normal y fuera. $15 minutos. Voy al baño, vengo ahora.
¡Ay! ¡Ay! Ay, Dios. Vamos a ver. Gasolina. Vamos sin gasolina. El chivato está ocupado. Hasta dentro de 15 minutos no me va a decir nada. Bueno, Gallego, Dime. digamos que lo vine a buscar, le di las 20 bolsas en la guantera y de la nada el coche se fue y las 20 desaparecieron. Nada, no te preocupes. Creo que el de la grúa estaba apurado y no me dejó subirme al auto. Sí, nada, no te preocupes ni te rayes. Intentar no dejar en la guantera porque las grúas aquí andan muy finas. ¿Qué ponía, Gallego, te llamo ahora que estoy hablando con el encargado del gimnasio. Vale. Un segundillo. Había para allá, Giro, dame un cacho. Con esto del percance. Yo tengo un auto, ¿Ya tenés auto? Ah, ok, ok. Puente un Sultana 6. Ay. Mira acá, Giro, ¿dónde andás vos? Ah, pero me podrías haber pasado acá, joder. Termina de vender los 50 y estoy contigo. Me faltan 10. Ah, listo. Te espero entonces. Igual podés venir a Industrias y me esperás acá. No, no tengo auto. Acabo de hablar con el chivato. Si me dice algo, os aviso. Estar atentos. No tengo auto. Si querés voy corriendo, no tengo problema. Sí, vení corriendo. Vení corriendo. Necesitáis un coche para escapar y otro coche de 4 plazas para los rehenes, ¿sabéis, no? Una de 4. Y necesitáis una pipa para, claro, para robar. Está
Creo que hay una SNS ahí en el armario del barrio, confirmármelo. Sí, creo que hay uno, no sé si sigue estando, pero hoy estaba. Sí, debería. 4 rehenes. Cuantos más mejor, si podéis llevar 7 mejor, porque os van a pedir 2 para salida limpia y el resto para minutos de helicóptero, ¿eh? Si le sacáis minuto y medio por rehén de helicóptero, está bien. Pero bueno, a ver, primero tiene que confirmarlo, así que os voy diciendo. Parando igual por las dudas. Sí, a ver, con que tengáis los coches, rehenes y todo eso, dejarlos de momento. De momento solo con que tengáis los coches es suficiente. ¿Tú qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué digo? ¿Qué haces tú aquí así, solo mirando para el puto aire? No, que está mi primo hablando con el jefe. Así se trabaja, ¿no? De verdad. No me toques los huevos, ¿eh? Ok, yo ando por acá, si encuentro, arranco a venta. Hombre, pues por lo menos ya que estás aquí, haz algo, claro. No me toques los huevos, ¿eh? No tienes el día, ¿no? No tienes el día, ¿no? Bueno. ¿En tu línea? ¿Tienes algún problema? No, estoy bien. Nada que me tengas que contar. No. ¿No sabes correr o qué? No. Madre que te parió. Madre mierda, esto no funciona. ¿Cómo no? Dale, dale, dale a las piernas. Ahí, ahí, ahí. Sigue, sigue. Uy, Dios, mira para aquí. Yo no paro, colega. Ahí lo pillaste, ahí lo pillaste. Ay. Un poco más. Uy. Pero parezco enano, tío. ¿Por qué parezco enano? Sí, yo también. Corro con las rodillas, loco. Hazlo tú. Corre así como yo con las rodillas. A ver si tienes huevos. Ay, estoy cansado. ¿Eh? Te la polla, ¿no? ¿Y tu prima? ¿Estoy dentro abriendo? ¿Hablando? Ah. ¿Y está ahí? Ahí dentro también. Ah. ¿Y por qué estás tú fuera? Bueno, porque están hablando con el jefe y tal, y Ah. yo no... Ah. no ¿Y voy a- Gwen? No sé. Ah. ¿Por qué lo tendría que saber? Hombre, no sé, es tu Acá en amiga. el barrio, viste, dentro de la calle esta. Hace 2 días sabías de sobra dónde estaba siempre. La vida cambia, gallego. Zapata. La vida cambia, dice. O tú cambias. Yo estoy muy feliz como estoy, te sorprenderías. No, no me sorprende.
cuando se toman Avísame si decisiones vienen por para acá. la vida, te quedas a gusto. Bueno, si tú crees que es lo correcto, pues sí, claro. Sí, el sultán negro ese. No sé quién es. Garcigo, Dime. pregunta. ¿De Munatios cuántos son a la semana? Los que quieras. Y eso fue la joyería, entonces no hace falta tantos Munatios. No hay, no hay límite. No tienes límite ni para joyerías, ni para amos, ni para nada. Lo que pasa que hay que hablar con el chivato y que te lo deje hacer, ¿sabes? Claro, pero para pasar a lo siguiente, ¿cómo va? Ah, claro, ahora tenemos que hacer unas 15 joyerías, una cosa así. No, eso. Pasa que las joyerías hay que hacerlas muy, muy, muy bien porque las multas son de locos. Pero de locos. Pero yo me la trajo si hace falta, Sí, sí, a ver, ahora estamos viendo los más activos, la gente que se lo está trabajando más y en cuanto veamos cómo vais de actividad, pues decidiremos a ver quién va, quién no, ¿sabes? Somos muchos. Esto es una meritocracia, como tiene que ser. Quien va a hacer cosas divertidas y quien se va a hacer más cosas, pues es gente que trabaje y que haga cosas que no son divertidas. Porque al final nadie quiere ir a plantar, nadie quiere ir a procesar. Y nos lo comemos 4. Joder, qué chulería tengo al andar, colega. Pa. Madre mía. ¿Y esto funciona para algo? Ya te digo, lo más lógico es eso. Que vayan a hacer cosas pues la gente que más actividad tiene. ¿Por qué ya no me hablas, tío? Tú antes molabas. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Antes no necesitabas motivos para hablarme. Voy a llamar a esta. ¿Qué me llama antes? ¿Quién es esta? Vete a dormir. Bueno. ¿Quién? Ah. Estuvo conmigo toda la tarde. Hace bien. Claro. ¿Y por qué no iba a hacer bien? Pero yo te he dicho que no, gallego. Dios, me veo chiquito. Sí, nada, o sea, yo no tengo mucho que contar. O sea, ¿Esto sube la resistencia, todo esto o qué? ¿O estoy haciendo gilipollas aquí? ¿Conocemos a lo de Jetta o podemos ir a presentarlo mientras esperamos eso? Nosotros dos, a decir hola, ¿cómo están? ¿A quiénes? De Jetta. ¿Y esos quiénes son? ¿Qué olor? No sé. Lo acabo de ver, hay gente en la parte de la iglesia de Jamestown al lado. En el motel, la iglesia de al lado. Ahí estaba el graffiti. Naranja y azul, ¿puede ser? Ah, vale, sí, ya los conocemos. Ayer ya ya habló K con ellos. Pero sí, si queréis pasaros por allí y hablar con ellos, sin fallo. De hecho, ayer les dejamos algo de hierba para que empiecen a funcionar.
Dios, ¿cómo se puede ser tan guapo? ¿Hasta cuándo te vas a dejar esas trenzas? ¿Hasta cuándo te vas a dejar esas trenzas? Pues no lo sé porque me quedan de locos. Es que no sé cuánto vamos a vender nosotros hoy, ¿sabes? No podemos quedarnos sin hierba para nosotros, eso es lo importante. Más o menos como para qué hora le digo, ponerle a esta hora si tenemos te damos. Dame 5 minutos y voy a hablar con K a ver qué me dicen. Ok. Yo no sé, quizá un poco. ¿Qué pasa, guapo? Nada. Tranquila. Sí, ¿no? Mientras me tuestan a mí la cabeza, no pasa nada. Tío, me duele la rodilla de correr aquí, no para rozarme. No, claro, es que vamos corriendo de rodillas, pasa lo que pasa, claro. Hostia, qué mala pinta ese poli, Comia solo bebote. Sí, con ella solo bebotea. Es un beboter. Ay, mira cómo corro con las rodillas. Taca. Pintas el poli. Con cresta. Los polis más malandros. Pero es increíble, no me canso, loco, no me canso. Tu prima me regaló un peluche. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo es que me gustaría comprarle uno para regalarle otra vez, pero es que no tengo dinero. Hombre, si no trabajas... pues ¿Cómo que no trabajo? Yo no sé por qué no pides trabajo aquí en el gimnasio, si te pasas el día aquí. Porque no quiero... Tampoco me paso el día aquí, cabrón. No me apetece. Bueno, yo tampoco tengo un duro si te vale de consuelo. Es la verdad. No tenemos ni un duro ninguno. Ta. ¿Quién coño es este? Ah, va, es el cuchillo. Guapo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí, un poquito cambiar. Está bien, paseando un poquillo, ¿no? Simón. Pues dale caña. Venga, moto. Venga, anda.
No. Hola. ¿Qué pasó? Nada, ¿por qué? No. Es abajo. Es el de abajo, es el de abajo. ¿Qué pasó? No sé de qué hablan. Queréis el chisme, ¿no? Claro. Llamen a la policía, mis compañeros. Díganle que la gente. Díganle que la gente ha quedado abatida. Sí. Pónganse en contacto, díganle que la gente Kun está batido en el gimnasio. Yo paso, no vi nada. Ella entró tambaleando por aquí para adentro. Se murió de hambre. Yo me piro de aquí, de hecho. Vaya a ser cojones. Archivado, ¿no? Está con Lutipa. Y... ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Fuisteis vosotros los que fuisteis a hablar con ellos? ¿Con los vecinos? Sí. ¿Y qué? Nada, que nos han preguntado eso, que si teníamos más María. Ya. Es que también se fueron a meter en un sitio, de verdad, ¿eh? ¿Dónde? Están viviendo, joder, están viviendo justo en... en un graffiti nuestro, vamos. Ya. Pero bueno. Se tendrán que buscar otro sitio, seguro. Pero- A no ser que quieran ser camellos nuestros para toda la vida, claro. Bueno, si al igual le gusta. Claro, tampoco me importaría. No sé, es que... Es que solo tenemos 1 kilo y pico, tío. Si tuviésemos más hierbas, sí, pero... Es que esa hierba nos la ventilamos nosotros en nada. En esta noche, prácticamente. Nos renta más que a nosotros. No, eso siempre. Lo que pasa que... También hay que... Está bien venderle a otra gente, ¿sabes? Sí. Pero bueno, a ver, si hoy
Si mañana funcionamos como hoy y conseguimos hacer otros 2 kilos, igual mañana sí que ya podemos empezar a venderle a otra gente. Vale. El chivato no te ha dicho nada, ¿no? No. El chivato que va, el chivato es... Ahí va, tío. Ya, pero ella también lo Por eso puede yo ver. Lo confirmo. Lo puedes ver en la tablet. ¿No? Sí, con tal de... Sí. Pero no dijo nada. Arriba de joyería, furgón, etc, te sale ammunition. No, paso de decirles eso. No es plan de estar molestando a la poli con eso seguido. Está complicado, ¿eh? En un rato vuelvo a solicitarlo, a ver. Ok. Bueno, de hecho ya lo acabo de solicitar, a ver si dicen algo. Y nada, joyas en cuanto también, es que joyas necesitamos tener un poco de pasta de fondo porque, ya os digo, si sale mal la joya son 200 o 300k que podemos palmar. Sí, ¿no? Sí, las multas son 100.000 pavos. Y que no se te líe y no andes a tiros con la poli, porque entonces, vamos. Qué bueno. Hay que hacerlas muy bien, en plan de bien planeadas, con plan B y plan C si hace falta. Y lo de vender, que hay un montón, tendríamos que poner salir todos, uno con el coche de la droga que se quede por ahí, escondido, y así van, de a poco. Nada, como estamos aquí en Industrias tampoco es tanto venir un momento aquí al barrio, te vuelves a coger otros 30 o lo que sea. Pero digo por la poli, porque es algo que... Bueno, hasta ahora ya te digo, lo estamos haciendo así, no hubo problema. No, Siempre y el cuando- hospital estaba lleno de policía, ¿eh? Si no había 10 patrullas, no había ninguno, ¿eh? Pues se les lió algo seguro, sabe Dios. Eso... Poli hay mucha, sí. De todas formas, cuando le pilláis el rollo, salir con 50 de aquí para vender tampoco es tan peligroso, ¿eh? Además, las multas por droga son 90 pavos por cada gramo que lleves, ¿sabes? Tampoco es que sean multas de la hostia. Al chino lo pillaron una vez con 100 gramos encima. Con eso te digo todo. ¿Qué carta te pusieron? 9.000 pavos. No es tanto. Y este, pues no sé, a ver, le mandé un correo electrónico acá a ver qué dice, pero... No sé, no creo que les vendamos hoy. Mañana puede ser. A ver si me contestó.
Listo. Madre mía. Opa. No dijeron nada, ¿no? Nada. Está duro, está duro. A ver. Oli, Hola, ¿qué pasó? pues ya trabajo en el gym. Sí, ya te vi allí, pero que me fui porque había un poli allí que estaba gritando y no sé qué hostias me largué de allí. Ah, no, pues se ha desmayado el pobre. Venía un poco tieso y se desmayó. Madre mía. Madre mía. Como mi primo ahora mismo. Ah, ¿Por qué bueno. te desmayas? Pues nada, si está tranquila la cosa, voy para ahí. Sí, sí. Ven, si tengo aquí las cosas. Yo no voy a trabajar, es que me está explicando Tai cómo funciona la cosa. Vale, pues voy ahora por ahí. Le voy a poner una factura de $1. Muy bien. Venga, nos vemos ahora. Hasta ahora. Está complicado lo de los AMUS, ¿eh? Reviso ahora en la web Hola, Gallego. y si Hola, ¿qué tengo tal? alguna pregunta te digo. Vale. A ver, espera que me va a salir de servicio. Y yo que entré solamente para esto. ¿Y se cerró? Claro, si sales de servicio. Estupendo. En el servicio se cierra automáticamente. Maravilloso. A ver,
Hay reglas importantes también que no te dijo Hades. Si en algún momento estás de servicio y ves que hay alguien con el local cerrado, hay que dar aviso. Que esté fichando con el local cerrado y no hay nadie aquí, hay que avisarle a los encargados. Vale. O sea, hay una persona aquí trabajando, pero tiene el local cerrado. Claro. Está cobrando sin tener el local abierto. A ese se le mata. Claro. Pónete de servicio ahora. De servicio estoy. Pero el ¿Ves que local yo está estoy cerrado. Ajá. Vale. Ah, mira, abre el local. Sí, sí, te veo en el registro de la izquierda. Claro, yo llevo rato y el local está cerrado. Entonces, a eso se Perfecto. refiere. ¿Qué haces? Estabas un poco enterrado. Vale. Pues listo. Te acabo de salvar la vida. ¿Hay uniforme, Tai? Sí, está en la página web, que es el Vale. chorcito negro que me has visto a mí con el topcito. Vale. Pero yo uso el uniforme a veces y a veces uso los que me echo yo y no te dicen nada. Los pantalones largos estos, ¿no? Para cuando tiene frío. Vale. Sí, sí, sí. Con que sea un busito, que se note que es deportivo, todo bien. Vale. Me encanta tu nuevo look. ¿A que sí? ¿A que le queda bien? Sí. Gracias. Si se me llega a faltar algo, ¿tienes dudas? Pues me avisas. Yo feliz, Sí, yo te las te resuelvo. pregunto. Sí. A ver, porque escribió este hombre, pero creo que ya no ha vuelto a escribir más. Vale, pues listo. Ah, se refiere que cuando tú estás en el gym no te puedes alejar de aquí. Tienes que estar a la vista. Las escaleras es como lo máximo, pero tampoco aguantan mucho. Normalmente aquí, Sí, vamos. Lo que viene siendo dentro de las vallas. dentro de las vallas, sí. Vale. Dentro de las vallitas. Maravilloso. Eso. Bienvenida. ¡Hola! Ya tengo otro trabajo. ¡Enhorabuena! ¡Fiesta! Adiós, basura. Hombre, Eso, vas a ganar más que desde la luego. basura, ya te digo yo. Sí, pero bueno. No vas a trabajar mucho aquí. Sí, hombre, si yo me despierto antes que vosotros, sí. Claro, te vas a pasar el día aquí. Claro. Ya, una TAI 2.0. Ajá. Sí. Ujú. Bueno, y para este de yo aquí no cumplo- tenéis trabajo. Ah, no, que no quiere trabajar. Este no quiere. Es Yo suplo feliz. la tarde y tú suples la noche. Le tengo envidia, por eso me meto tanto con él. ¿Envidia de qué? De lo bien que vives, de lo feliz que eres. Ojalá Está ser tan como feliz como plop. tú. Sí, no entiendo por qué. Si lleva sus trenzas de puta madre. Sí. Además son una ventaja. Estaba aquí, bueno, aquí no, aquí dentro no. Estaba ahí al principio del gimnasio. Lo he visto venir casi desde donde el aparcamiento. Obvio, normal. Así no te pierdo, primo. Es lo que hay. No paso desapercibido. Nunca. Exacto. La belleza no pasa desapercibida, la verdad. ¡Woohoo! Te resbalaste. Está fregado, tío. Sí, Sí, sí. de verdad. No. ¿Qué te digo? Claro. Pues sí. Yo es que tengo las rodillas un poco cascadas de correr ahí. Eso te la hará gallego. También, sí, todo ayuda. No, de Pero la que se edad te no, cierra porque yo un las ojo, tengo bien, gallego. ¿eh? ¿Se me cierra un ojo? Sí, ¿tienes un tic nervioso o qué? Es de la edad también. De la edad. Bueno, sí, hay un ojo que está siempre cerrado, sí. Es Eso que se ha es fumado fumar. un porro antes. Ah, Es de eso fumar. debe ser. ¿Me Claro. regalan un minuto que tengo que disparar a alguien que dejé pendiente? Claro. Sí. Ya vengo. No deje de llamarme viejo. Ya. Pero Por es No que, he dicho ninguna mentira. Por consecuencia, consecuencia, te llama a yo ti. también, claro. Bueno, lo que tiene, pues podéis ir de excursión del inserso. Lo podemos pegar una sí. paliza y tirar una cuneta. Exacto. Y ya no llega viejo, tan joven Claro. que es. No puede gallego. Pero Ya ya sí. llegarás, ya llegarás.
Bueno, siendo lo pesimista que es, no sé yo si llegará. Sí. Aunque sea arrastrándose. Ya veremos. Que sí, yogurín, que sí. ¿Qué te pasa hoy? Estás como si eso. Sí, no. Si eso, está arisco. Sí, no sé. Es como un toshiño. ¿Cómo qué? Toshiño, ¿Eso qué es? un tosho. ¿Eso qué Búscalo en Google. Saca el móvil y búscalo. Capaz te es? sale una polla. Con X. No, con X, claro. Tosho. Chicos, este no está por la labor hoy. Hay que intentarlo más tarde, de hacer otra cosa mientras, si queréis. Se ha llamado planta. Sí, pero ¿viste cómo es? Es bien bonita. Sí, pues todo eso son pinchos. Ah, ya sé cuál es. Claro. Una planta que jode mucho. Pincha. Sí, es verdad. Eres bonito pero pinchas. Claro. Es verdad, eres un tosho. Ya estoy. A mí no me llaméis planta que pincha. Sí. ¿Por qué? ¿Cactus? Búscalo. Tosho. Verás qué bonita es. Parecen como pajarillos chiquitillos. Tosho con X. Tocho no. Tocho, bueno, Cállate sí. que yo le he dado ahí tocho, le he dado el intro y me ha salido otra cosa completamente distinta. Eras Un una poco. enfermedad, primo. Un poco tocho sí que es. Ay, es una enfermedad. Gracias, prima. No, Ah, pero es según- una planta, es una flor amarilla. Sí, la flor sí es amarilla, pero la planta pincha que no veas. Ay, me llamas a mí que yo planta. Es que dicen que yo soy la planta esa. Exacto. Eres bonito y pinchas. Y tú yo lo que eres es de gilipollas. Sí. Mejor eso con come mierda. Muy bien. ¿Por qué me insultas? Te jodes. Bueno, vale. Pero ¿y por qué siempre pelea con ustedes? Un abracito, ¿no? No lo sé, no lo entiendo. Como si le hiciese algo. Yo no le hice nada. Hace unos días éramos hermanos, ahora me odia. Bueno, No, pero que está así eso con todos, porque yo no le he hecho nada. sí, está arisco. Tiene las hormonas revueltas, seguro. Pero Eso puede ser. Sí, seguro. Es como un adolescente. ¿por qué será? Un perro. Se coló por ahí abajo. ¿Estás enfadado conmigo por algo, primo? Los dejo para que hablen un minutico, ¿vale? Venga, va. Yo me muevo. ¿Seguro? Dejémoslos hablar. ¿Por qué lo notas raro? Joder, pues porque normalmente es un tío que está siempre haciendo risas y coñas y de buen humor. Y no está así, solo insulta y desanimado, no sé, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo está así? Pues no sé, hoy sobre todo. ¿Ya acabasteis de hablar? Joder, Sí. qué velocidad. Rápido y veloz. Bueno, como haga todo así. ¿Qué estabas haciendo, Gallego? ¿Ponerme a París? Sí, claro. Bueno, tampoco sería nada raro. No, estaba halagándola, porque es muy guapa. Tampoco es verdad. Tampoco has dicho ninguna mentira. No era el caso. Estábamos hablando del clima y de la migración de los pájaros. Cómo pueden volar miles de kilómetros sin parar. ¿Cuándo duermen? Pobrecitos. Es increíble. Y sin brújula, ¿eh? Sin GPS. Uf, qué habilidad. Al hacer Ya cosas. ves.
gaviota. Pues agárrame las pelotas. ¿Cómo lo sabía? ¡Cone! Perdón, me sale de corazón. No puedo evitarlo. Que tampoco dirías que no. Le digo, esos son los tipos de comentarios que te podrían meter por el puto culo. Ay, Dios. Está fresquito, ¿eh? Yo también te quiero, voy a fumar. Muy bien. Mira, ya se prende la norma. Sí, pero aquí puedo, ¿vale? Pobrecito. Aquí puedo. Al otro lado de la valla. Claro, y os voy a tirar la ceniza ahí, para adentro. Soy rebelde. Qué rebelde. Sí. Bueno, tú sabes algo de lo que le pasa a tu primo. No, pero acabo de ver que a ella sí se lo cuenta. ¿Tienes sospechas de lo que le puede pasar? No. Sí, no Ella sí- yo no le he hecho nada. Ella tiene sospechas, creo. Yo le he Pues me preguntado pre- que si está enfadado conmigo, me ha dicho que no, que son cosas suyas. Claro. Que no quiere contar. Ella tiene sospechas porque me preguntó a mí. ¿Desde cuándo está así? Cuando preguntó desde cuándo es porque sabe que algo pasó en alguna fecha concreta. Pues ya vino así. Yo ya lo he visto así. Sí, pero bueno, ya lleva un par de días, es un poco así, un poco rarete. Yo ya le he preguntado 2 veces, no me lo quiere contar. Pero si tú eres su prima, Bueno, pues no me lo quiere contar. oblígale, sácale la zapatilla. No, así es que. Tengo ganas de verte con el uniforme de aquí. Vas a estar... Sí, tengo que ir rara. a comprármelo. Sí. La verdad que un poco. ¿Me puedo hacer el pantalón largo? No creo. Sí, me ha dicho que puedo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, a mí cada que ella me había dicho que solo tenían ese. A mí me ha dicho ella que el que ella tiene de pantalones cortos está en la web y que si no que uno largo como el que ella tiene así mientras que sea deportivo sirve. Ah, bueno, entonces vale. ¿Estáis trabajando? No, yo no. Voy a trabajar y voy apestando marihuana. Nos vamos para mi terraza. Dile ya con ella, Tai. Tai. Está ahí. Si quieren venir. Ya no sé si ir o no ir, la verdad. No quiere, ¿no? No. Lo suponía. ¿Y tú me habías dicho que te ibas a ir a Ajá. dormir? No, no me voy a ir. Ah, vas a ir de reenganche. Sí, creo que sí. Estás loquísima. Bueno, así arreglas el horario. Es que no tengo sueño, o sea, Ya, de normal. estar en casa dando vueltas. This is just work, okay? I thought you were supportive of my dreams, my career. A ver. Mira, ¿es? Si quieres aguanto hasta las 3. Las da menos 20. Sí, Es prontísimo, que es lo peor. la verdad que sí. O sea, prontísimo de trasnoche. Saca. Ahora saco yo. Vamos para allí, para
Para mi casa. Saca el tuyo. Voy detrás tuya. No, tranquilo, ¿ves? ¿Vamos a ir a trabajar o qué vamos a hacer? Lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer? Vamos a cambiar de ropa, venga. Que venimos aquí por eso, ¿no? Sí, pero si vamos a trabajar me quedo como estoy. Bueno, pero no hay prisa. Espera. Que se me había quedado el coche abierto. Importante cerrarlo siempre. A mí que me roben el coche, la verdad que me da igual. Pero lo que hay en el maletero no. Claro. Voy para afuera. Ya estás, pero ¿no vas a coger el uniforme del trabajo? No, me iba a cambiar de ropa. Ah, pues vale, hombre. Cuando guardemos el coche ya miramos ropa. Vale. Espérate entonces. Yo tengo mucha mala suerte en esta vida, Gallego. Entonces mejor no tentarlo. Nada, ¿qué va? Si quieres soltamos y volvemos. Vamos. Pero... ¿Está nublando? ¿Cómo? ¿Está nublando? Sí, un poco, sí. Está aquí el Easy, creo que sí, ¿no? Pam, 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 pam. Pero no, para Grander. Mételos ahí en el maletero de este. Voy.
Lo tiene bloqueado. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Creo que Gwen tiene bloqueado a Cone. Ya. Vale. Creo que Gwen tiene bloqueado a Cone. ¿En serio? Sí, pues la llamé yo y a mí me da tono. Y Cone la acaba de llamar hace un momento y no daba tono. Nos vemos, compás. ¿Eh? ¿Eh? Que me pida dormir. Ah, vale. Ah, Pues buenas descansa, noches. hombre. Venga. Claro. Igual no, igual se acaba de despertar, puede ser. No seamos mal pensados. Me dijo, le pregunté que si había hablado con ella. Y me dijo que igual quedaba luego. Que no le apetecía nada. Digo, bueno, pues si no te apetece, no quedes con ella. Hombre, Dice, pues claro. es que luego va diciendo por ahí que si yo no quería ser su amigo, que solo quedaba con ella para follar. Digo, ¿en serio va diciendo eso? Dice, sí. Digo, Hombre, yo me enteré por ahí de que Cone iba diciendo por ahí también cosas de ella. Pero no lo sé. Yo qué sé, sabrán ellos, me da igual. toxicidad fuera, mala Sí, vibra no saben fuera. vivir en el buen rollo, la verdad. Paz y amor. Voy a guardar el coche y voy a sacar el Easy. ¿Qué te apetece hacer? A ver, cuéntame. No sé. Yo lo que te apetezca hacer. Si quieres volver para allí junto de ellos, vamos. Si no, vamos a la tienda de cómics o vamos donde quieras. ¿Está Gwen trabajando? Pues no lo sé, la verdad. La acabo de llamar y no me cogió el teléfono. Mira, podríamos ir a comprar comida. Y... Yo tengo, ¿quieres? Sí. Tengo bastante, además. Y el cómic ese está abierto, lo mismo está trabajando. Puede ser, pues podemos ir a dar una vuelta. Vamos. ¿Guardo mi coche? Como quieras, si quieres déjalo ahí. Tampoco pasa nada. En el peor de los casos, se lo lleva la grúa, así que... Como Lo voy a quieras. cerrar, vaya a ser que se piensen que... Está bien. Que no se lo vayan a llevar por ahí a hacer cosas malandras. Ah, no. No creo. ¿A dónde íbamos? A lo del cómic ese. Vale. Lo que no sé yo si estará esta mujer trabajando. No sé. Habrá que mirar. Ya voy a llamar a ver. Oye, ¿y el Fari? El Fari, muerto. Supongo. ¿Cómo que muerto? Hombre, supongo. ¿Por qué supone hoy? Hoy no dio señales de vida, no sé. Estará de Ramadán o alguna cosa de esas. ¿Y llevo sin verlo 2 días? Por eso. Lo mismo está rezando. Me da tono, pero no me coge. Sí, a mí también. Debe de estar ocupada. Yo creo que lo que le pasa a tu primo es que está incómodo con nosotros, como que le estorbamos allí cuando está con Tai. ¿Pero por qué? No sé, no tengo ni idea. Pero me da la sensación. Vamos, a ver qué hay. Hola. Uy, ¿Trabajando? mierda. Vamos a una tienda de ropa, anda, no voy a ir sin camiseta por ahí.
ataque. Hola. Hola, perdón que no te atendí. Justo estaba con mi compañero de trabajo y Nada, nada. Nah, no pasa nada. no quiero. Qué uniforme más guapo. Horrible. Me encanta. Mi culo parecen 2 tetas. A ver, a ver. Oh, qué culazo. No, ay. Ajá, es el color. ¿para eso quieres que me haga yo el uniforme? Es el color. Claro, hay que ver cómo te queda. Ajá. Ah, bueno. Yo no debería ponerme una camiseta, no debería estar así por la calle. ¿Por qué? Ponte una camiseta. No tengo. No se ponga camiseta. ¿Qué anda así por la calle? Sí, claro, dentro de un local, claro. Sí, yo te dejo. Vale, si tú me dejas, Hombre, es la empleada. claro. La mejor dependienta. No lo Exacto, olvidemos. no sé yo. Con un uniforme muy feo. No, ¿te queda bien? Ah, que sí, díselo tú. Sí. Es rara la corbatita, la camisa. No me gusta. Pues a mí me gusta. Bueno, Te, ¿qué qued- hacían? te quedaría mejor este que el del gimnasio, la verdad. Porque es rojo nomás, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Sí, sí, sí. No por la falda, no, ni mucho menos. No, no. Gallego, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Estás medio herido, ¿no? Le dio un ataque de sinceridad. Sí, igual banco, me gusta, pero. Ay, siempre me pasa. Ay, bueno. ¿Qué hacían? ¿Qué están dando una vueltita? ¿Ya? Sí, claro. Te echábamos de menos. Ay, malditos. Venimos del gimnasio que ya me han contratado. Vas a ser compañera de Taisa. Sí. Ay, me he quedado todo tieso y abrazándola ahí. Perdón. ¿Qué cobra me ha hecho? ¡Ay! ¡Qué besazo! ¡Qué rico! Es eso que duele, eso que te deja en el labio ahí como. Pitando. Beso de abuela. Ay, pero este tipo de beso. El beso de abuela. Y por el otro lado te agarra el cachete. Y lo consiguiente es. ¿verdad? ¡Ay! Sí. Esos besos que baban todo, lleno de babas. Claro. Sí. Y te pincha ese la beso barba. ese beso de niño. Viste que los nenes dan beso y a veces los chiquititos. Que siempre andan babosos. Sí. Che. Ahí vienen tus compañeros. O tu compañero. No. Ah, sí, Chuchu. Claro. Chuchu. Vaya, ¿Y el otro quién es? ¡Hombre! Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Este ¿Cómo que quién quiénes es? son ustedes? ¿Cómo que Del quién Giro. soy? ¿Qué onda? Qué mal olor. ¿Qué olor a culo? Sí, viene de vos, hija de puta. Joder. Dice vos y entró en la baranda, ¿eh? Mm, Entraste y entró en la baranda. Bueno, vamos, Giro, Porra, entonces. viejo. la Creed. No, ¿Cómo? ¿cómo no te vayas, Chuchu? No, Chuchu se va conmigo. ¿Dónde te quedás? Pero No, como Chuchu se queda chuchu, conmigo. chichu. Chuchu se queda conmigo. Chuchu, Chuchu. chuchu. Estás se queda muy conmigo. equivocada. Chuchu, ¿qué elegís? ¿Lo elegís a él o a mí? ¿Elegís a tu cuñada, a tu cuñado o a esta? Y mirá, Ahorita Giro, me dice. últimamente, Giro, vos te vas mucho con mi hermana. uruguayo de mierda. Últimamente, Giro, vos te vas mucho con mi hermana y me abandonás, así que me quedo acá con la señorita. Está perfecto, está perfecto. Ganamos las mujeres. Ganamos las mujeres. No la vas a poner, Chuchu. ¿Qué sabes? Toma, ahí va. Tomá, puto, ¡Pará, tomá. idiota! No me peguen, estoy bailando. No me peguen, soy Jordano. Che, me tengo que hacer ¿Se el acuerdan? outfit del local, loco. Sí. ¿Vais a llevar corbata también? Sí, faldita. Ni a palo uso uniforme. Estamos locos. No, igual está bueno el del local. Qué croto, qué croto, qué Ni croto. a palo. Está bueno el logo croto. del local. Croto. Tratame bien, ¿de dónde sacas tanta confianza vos, eh? Recién te El conozco. que me barrió, ellos están Che, igual yo con vos estoy enojado. ellos están de testigo, me trataron No, mal. vos El me primero. trataste mal por El ser primero. uruguayo. Xenófoba. ¿Por qué estás enojado?
No sé, después te digo. Pero... Se la tiene que pensar. Después te digo. ¿Qué onda este? Gallego, tienes la misma pose que el monito de ahí de la vitrina. Claro. Es que soy muy mono. Estás fuerte, hijo de puta, ¿eh? Mucho gimnasio, colega. La verdad es que yo nunca te lo dije, pero también estás fuerte. Tenés buenos músculos. Una dieta a base de pollo y garbanzos. Tremendos. Y arroz, ¿no? Y arroz. Rey pollo. A los. Y mucho guisante. Rico, rico. ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! Ay, Lupita. Chuchuchuro, una cinturita. Bueno, baila solo el pibe, ¿viste? Baila solo. Pero si hay música, ¿o no? No hay música. No, ahora no hay. Ahora no. no. Yo pongo. Tremendo Sí. esquizofrénico, no. hermano. No puedo. Sí, que poner, no estaba puedo con porque vosotros. Estoy trabajando, no puedo. No sé. Poné Sigui música vos me que estás can- trabajando. Hoy me estresó, Sigui. Os abandonó. No, me estresó porque estaba haciendo mis cosas y escuchaba música y no entendía nada de qué estaba pasando, pero bueno. Ah, bueno. Está bien la droga que se fuma. Sí, la droga que se fuma está todo bueno siempre. Es lo mejor. Sí. No tengo, si no te convidaba. Yo me la consumí toda. Por eso Me escuchas estáis- música. Me estáis antojando un brownie. Oh, brownie. Entraba bien, ¿eh? Sí. No está abierto, ¿no? El ¿Cómo se Organics. ¿El LD Organics? Organics. Sí, ¿Eh? está abierto. Sí. Pues podemos ir a comprar unos brownies, si te quieres. Ah, pues sí. Vale. Y volvemos si siguen aquí. Sí. Venga. Vamos a por unos brownies. ¿Queréis brownies? Oh, qué rico, sí. Vale. Ricos. Sí, de los locos. De una. De una. Vale. Los que te dejan ¿Qué quieres? Los que te dejan arrebatado. Sí, por fin. Tú, el que está aquí escondido. Sí, por fin, gracias. Me queda pasta, es 1500, a ver para cuánto llega. ¿Desde la puerta? Madre. Vaya fiesta tiene montada. ¡No! Vale, nada, abierto. No te preocupes. Estoy acostumbrado. Llevo en el maletero. Desastre. Llevo en el maletero ventanillas de repuesto, puertas y de todo repuesto. Ah, No te bien. preocupes. Ah, fui al taller hoy a ponerle, ¿te dije? Sí, la puerta, a ¿no? ponerle la puerta. Me regaló la verga. Hijo de puta, casi nos mata. ¿Qué reflejos tienes? Vale. Me regaló el del taller el tintado del coche. Pegatinas Oh. tintadas. Qué suerte, qué guay. ¿En qué Sí. taller? El de al lado del gimnasio. El que Joder, estaba qué abierto, suerte. vaya. Fui al que había Qué abierto. Yo creo que Mentira, las estaba palomitas ya en están el hechas, ¿eh? ¿Palomitas? El coche suena como palomitas. Ah. Literal. Hay que averiguar qué le pasa a tu primo, ¿eh? No estoy tranquilo yo viéndolo así. Es que no me lo quiere decir, tampoco lo puedo forzar, se va a enfadar conmigo. No, no, Se enfada claro. conmigo, se va a enfadar. No hay que forzarlo, obviamente. Pero no Le he entiendo por qué. insistido 2 veces y ya la segunda me ha dicho que no lo quiere contar. Claro, eran cosas suyas. Es un error guardarse todo para él, pero bueno. Nada, se lo cuenta Tai. Ah, claro. Pues habrá que preguntarle a Tai. No sé yo si Tai lo contará. Yo creo que no le pasa nada, sinceramente. Que no le pasa nada. No, lo único que quieres es estar con Tai y pasar tiempo con Tai. Claro, Eu lo que crio acabas de que decir. é esse look de gestantes. Es lo que acabo de decir. Le dije que si quería que me iba y me dijo que no. Ya, ¿qué te va a decir? A ver. No te va a decir, sí, vete, que me molestas. Eres su prima.
Ya. Pero yo creo que sí. Yo creo que van por ahí los tiros. Y es bastante feo, si es así, la verdad. Venga, vamos. Pero bueno, él sabrá. Al final, bueno, se quedará sin... sin novia y sin... Bueno, no, amigos, no, porque yo voy a estar siempre ahí. Me la pela, que haga lo que quiera. Pues A le he ver. dicho que estaba feo porque no me había llamado. Digo, estoy con tal. Claro. Dice, ya, si habla con ella. Digo, "Ah, pues está bien que me hables con ella, pero no conmigo. Claro, es que es eso. Es su prima, ¿sabes? No te llama. No sé, un buenos días o algo. Hola, buenas. Oli. Hola, buenas. ¿Qué tal, amigo? Hostia, te acabas de comer un brownie, ¿eh? De verdad, seguro. Sí, justamente iba a cerrar y he dicho, venga, una alegría para el cuerpo, pero justo me lo he Claro. tomado ahora cuando han entrado ustedes. ¿A cuánto tienes los brownies esos? Estos, pues creo que están a 30 cada uno. Joder, pues dame. No sé. Tengo dinero, ¿eh? Dame 10. Vale. Venga. ¿Cómo nos vamos a poner? Madre mía. Cierra si quieres, para que no te entre nadie más. No sé yo si dentro de poco estarás tú para atender a nadie. Nada. Ahora, mira, me han alegrado ustedes la noche. No te había entrado ni Perry, ¿no? No, bueno, hoy no. Justamente hoy está la ciudad tranquila. Déjenme un segundo. Dale. Yo tendría que estar lleno. Con lo bueno que están las mierdas estas. Joder, Sí. pues claro. Pues Y tienen ahí parquecito, Sí, con sus de banquitos. Es que nosotros nos acabamos de mover ahora mismo aquí a esta tienda. Antes teníamos otra aquí al lado. Si quieren se la enseño. Ah, una Pero- que hay para allá, para atrás, ¿no? Creo que la Efectivamente. vimos. No, aquí está mucho mejor, aquí a la entrada del gimnasio. Sí, nada mejor que salir del gimnasio y comerse un buen brownie. Hombre, Efectivamente. son bajos en calorías, altos en THC. Sí. Pues señor. Mire, voy a darle una bolsita con los 10 brownies, una especialidad de la casa que no lleva nada de cannabis, Ajá. y para que se refresquen unas bebidas energéticas. Y miren, Hostia, Qué ¿esto qué amable. es? Combo de... también unas cervecitas. Genial, Hostia. tío. Estas tengan cuidado que como los brownies marean. Son duras, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Pues si me pasas la facturilla ya te pago y te dejo que cierres y que disfrutes el colocón, tío. Ahí te he enviado la facturita. Sí. Que hay Pues ahí lo que- tienes. Pues nada, muchísimas gracias. A Me ti, han caído hombre. ustedes muy bien, ¿eh? ¿Son Volveremos. nuevos en la ciudad? ¿Qué va? Ah, no. ¿Qué va? Llevo mucho Bueno, tiempo yo ya por más o aquí. menos. Ella sí. Ah, entiendo. No, es que no le había visto nunca a usted. No, a mí no. Igual sí, pero con otro pelo. No te extraño. Bueno. No se preocupe. No, es que yo llevo siempre aquí por el LD, pero yo soy un trabajador nato, por eso... Claro. No, yo creo que no coincidió contigo igual. No, a veces voy repartiendo, como les he dado a ustedes, ¿saben? Un par de Ajá. regalitos, pues también voy repartiendo a los locales que voy a comprar, pero bueno, es que últimamente... muestras. Sí, claro. Repartiendo felicidad, ya sabe. Claro. Eso Como, es bueno. como a mí me gusta decir, que todo vaya viento en popper. Siempre. Sí. Siempre. Sí. Buenos vientos. Exacto. Pues nada, están ustedes bienvenidos aquí al LD Organics, que cuando quieran. Nada, hombre, muchísimas gracias. Nos vamos viendo. Pasen buena noche. Muchas Venga, gracias. tío. Igualmente. Hasta ahora. Hasta luego. Por aquí. Vaya. ¡Qué majete! Sí.
Y con buenos brownies, es una maravilla. Venido de todo. Mi Tengo aquí. local ¡fua! favorito va a ser salir de trabajar del gimnasio y venirme por un brownie. Se ve. Ay, Lupita. He vetado de mi lista estar con Lupita. Toma. Tienes ahí en la guantera un regalito. ¡Oh, que qué rico! Para que vayas cogiendo tono. ¡Hostia, y crujiente! Está bueno, ¿no? ¡Ay! Sí, que está bueno, sí. ¿Marea? No. Genial. Pero está muy rico. Es lo que importa. Me lo tenía que haber guardado para después. Nah. ¿Qué va? Lo disfrutaste, ¿no? Pues ya está. Sí, pero cuando me dé el bajón voy a querer chocolate. Un brownie. Sí, claro. Bajón doble. Una green de esas que me dio. Lo refresca. Una cerveza green. Ah. Fu. Creo que es cerveza, vamos, no lo sé. Voy a llegar a debajo del puente rastras. ¿Debajo de qué puente? El del Vanilla. ¿Estás durmiendo ahí? Claro. Pero no te dije que podías dormir en mi casa. Ya, pero dejo ahí el coche. Qué Pues ya desastre. me da Pues pereza. te vienes andando hasta mi casa. No puedes dormir ahí debajo del puente. Sí, Vamos, anda. está bien. Sí, claro. Tienen allí hogueritas. Paso frío. ¡Holi! Hola. Oli. Muy buenas. ¿Me trajeron los brownies? Pues claro. Me tradujeron. Ojo con el me ¿Me tradujeron. tradujeron los brownies? Sí, Me sí, sí, tradu- sí. ¿Me trajeron los brownies? Me traduje. Ahí tienes. Disfrútalo. Gracias, Gocho. ¿Qué tipo de brownies? Los Brownies crazy. Chocolate, ¿no? Crazy brownies. Claro. Con un poco de orégano. Ah, si le puedes dar Especiados. uno a mi amigo, por favor, que es No. muy... No me gustan esos brownies. Me ha dicho a los brownies. No. Pues si quiere, le invito. Oh, la mierda. Eso, los brownies, vaya. Los de chocolate. Uy, perdón. Bueno. Vaya golpe. Tenías una vinchuca en la cara. ¿Una qué? Una vinchuca. Ay. Toma, hombre, toma. Esto es tu locura. Diablo. Me acomodó la mandíbula, diablo. Esto, con esto ya vas a estar algo nuevo. ¿De quién? ¿Del gallego? Sí, me respondió. ¿Cómo que tiene una cuenta atrás? Sí, alguien se hace pasar por mí. Tuquiña, ¿quieres Ah, temario? estás pegada. Bueno, para que leerlo bien. ¿Qué hace, Tuquiña? ¿Quieres temario? ¿Así? Espérate que ha puesto Guacho. una foto de... Amigo, me despertó el brownie, loco. Mira lo que me puso, mira lo que me puso. Los míos son las nécoras y los pulpos. Y para tentáculo el mío, princesiña. No, bueno. Y me puso, el tema del verano pinta de- será el tuyo conmigo en mi cama. No, güey. No, bueno, es un montón. Lo voy a mandar a la mierda, Ese sí No es mola un nadie, chamullera de las buenas, Che, me pegó el brownie, loco. Te pegó duro, ¿no? A volar. Ay, Calita, Sushi Yoga se ve tan bonita. Esa, se hace pasar por mí. Le puse, qué buenos halagos quedamos. Me sirve.
Correte, Giro. Darme a comer brownie. Oh, A ver qué te dice. Me voy a comer brownie. Qué Que aproveche. rico. Nam, 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 nam. Delicious. uy, mi mamá. Ahí se la subió Ok. Ay, qué relajo. ¿Qué de colorinchis tiene ahora la tienda? La verdad que sí. Sos más feo así, ¿eh? Yo soy hermoso. No sé qué me estás diciendo. Fua, me agrandó siento la re mandíbula, pesada, loco. ¿eh? Me siento Madre re mía. pesada. Ay. ¿Qué te dijo entonces el imbécil ese? No aguanto sé qué de nécoras y pulpos. Sí, y le puse El que diablo. quedamos. Le puse que quedamos y me puso. Claro, mi pituquiña, me encantaría. ¿Dónde podemos vernos y dar. Uy, para que se me cerró la pantalla del Alcatel. Ay, no, la palabra Y dar petuquiña la odio. rienda suelta a nuestro amor, pituquiña. A mí pituquiña me encanta. Yo es que Pituquiña y Chorber me encanta. trae Chorber. recuerdos de Vietnam. Le digo que Madre venga al mía. Comic Store. Dile. Nos escondemos todos ahí en las mazmorras. Ahí en las máquinas. Y si no, le digo que venga a la puerta trasera del Comic Store. Bueno, no, que No, venga aquí, que tú aquí. claro, aquí, que tú estás trabajando. Nos escondemos bueno eso, nosotros. Está bueno eso, ¿eh? Buh. ¿A quién tenemos que matar? No me entero de nada. A nadie. No matar a nadie. Ah, ok. Claro, reina, iré encantado. Este no va a venir ni una puta mierda, ¿eh? Solo quiero saber quién es. ¿Tenés una sospecha o algo? No. Mira, y también se refiere al tuyo. Que se le olvidó poner. Ay, Lupita. Se me olvidó. Uf, Lupita, ¿cómo está Lupita? Ay. Dios. Ay, Lupita, estoy muy drogadita. Estoy un poco mareado. Siéntate allí en el sofá. Ah, estoy bien, aguanto. Bueno, igual no. Pero Ay, en el sofá, no en el suelo. aparcado. Ay. Da vueltas todo. Anda. Acabo de espabilar. ¿Y qué tal cómodo Uy. es el suelo? Pues la verdad que está un poco pegajoso. Qué asco. Sí, yo no sé qué hacen aquí, pero bueno. Mejor no preguntar. Tengo una Green Rush. ¿No qué? ¿Quieres probarlo? Toma. ¿Qué es eso? Pues no tengo ni idea. Bebida energética de marihuana. Bebida energética de marihuana. Supongo. Ojalá inventasen eso. Me voy a cagar por las patas abajo. Oye, pues está bueno, ¿eh? Sí, no, tiene buena pinta. A ver. A ver, espera, a ver, prueba una cosa. Pero no. No subió. La hidratación, tío. ¿Para qué coño vale eso? ¿Qué pasa, ¿Cómo jodéis pasta de aquí, eh? ¿Cómo así?